Mi sistema dragón. Capítulo 501. Un trato. Saber que Monk y su ejército no estaban muy lejos de ellos los inquietó un poco. Después de todo, solo habían reunido una pequeña fuerza para este tipo de expedición. También sabían que existía la posibilidad de que estallara una pelea, pero no una guerra abierta, al menos no todavía. Lo único que parecía inquietar a los demás hasta el momento era que los líderes avanzaban con seguridad y Rai, su rey, estaba allí. No solo un rey, sino el dragón rojo Sen. Al principio, parecía algo aterrador. Que su líder fuera quien causó tantos problemas en todo el continente de Tierra Bronce, pero pronto se dieron cuenta de que Rai estaba de su lado. Esta persona, a quien todo el contenido no pudo eliminar, los estaba llevando a la guerra. Finalmente, ocurre lo inevitable y, tras ascender por otra gran ruta, al otro lado, se pudo ver a Monk y su ejército. Esta vez llevaba una armadura aún mejor que la anterior, de una artesanía refinada. Era principalmente negra con un toque morado. Era la que usaban la mayoría de los miembros del gremio oscuro, pero no parecía equipo de bestia normal, ya que todas las asperezas parecían estar talladas. Parece que alguien recibió un ascenso, comentó Kyle, aunque se basó más en lo elegante que parecía. Detrás de él, había unos 100 miembros del gremio oscuro. Los dragones rojos se miraron nerviosos. Aunque, para su sorpresa cuando Monk los vio, comenzó a caminar hacia ellos casualmente, era como si no tuviera ninguna intención de atacarlos en absoluto. Cuando llegó a la mitad del camino, Monk se detuvo. Entonces, ¿has considerado lo que hablamos antes, Marta? Preguntó Monk. Esto llamó la atención de muchas personas. Marta ya había confirmado que había visto el campamento, pero no había mencionado nada sobre reunirse con ellos. No, es Marta la que realmente nos traiciona, pensó Kyle, mirando a Harry para ver si reaccionaba, pero solo tenía una mirada fría. ¿Puedo explicarlo? Sinceramente esperaba que esta situación se evitara desde el principio, explicó Marta. Pensé que si nos íbamos temprano, no nos los encontraríamos. Mientras estaba sobrevolando, Monk se me acercó y quiso hacer una especie de trato. Ahora mismo, se dirigen a la misma fortaleza que nosotros, y ambos grupos comparten el mismo objetivo, investigar qué sucedió allí. Para darle un toque más interesante, Monk propuso otro duelo. Una batalla 1 contra 1, y el ganador se quedaría en el gran bosque durante 3 días, mientras el otro grupo investigaba. ¿Por qué no nos lo dijiste entonces? Preguntó Jack. Bueno, porque, como dije antes, pensé que quizás llegaríamos a la fortaleza antes que ellos. Y, por otra parte, había una condición para el duelo, que a Ray no se le permitiera participar. La propuesta era extraña, pero cuando Ray observó a su gente, vio que muchos estaban asustados por tener que luchar contra un ejército mayor. Era una buena solución para evitar enfrentamientos innecesarios entre ambos bandos. Con una rápida mirada de dragón, también notó que ninguno de estos miembros del gremio oscuro estaba infectado por la sombra. Así que solo serían humanos matando a otros humanos. 3 días de ventaja nos vendrían de maravilla, dijo Lenji. Podremos descubrir lo que sea que destruyó la fortaleza, y quizás usar esto contra la sombra. Sí, pero eso solo si ganamos, y ni siquiera podemos usar a nuestro rival más fuerte en el duelo, respondió Marta. El grupo lo discutió un poco más y finalmente llegó a la conclusión de que aceptarían el duelo. Al fin y al cabo, salvar vidas era lo más importante para ellos, y este duelo lograría precisamente eso. Sin embargo, tenían que cumplir su propia condición. Marta salió al frente, para dar la condición. Como Ray no luchará, te pedimos que tú, monje, el líder, tampoco luches. Bien, dijo Monk sin dudarlo. Elegiré a mi mejor hombre, todo gritó Monk. Entre los miembros del gremio oscuro, apareció un hombre corpulento, tan grueso como un tronco de árbol, que blandía un hacha de 2 manos. De pie frente a Marta, parecía una verdadera torre. ¿Y a quién se enfrentará Towel? Preguntó Monk. Volviendo al otro, necesitan más tiempo para intentar elegir a quién. ¿Por qué no te animas, Kyle? Sugirió Harry. Lo hiciste muy bien en el último duelo, y le has estado diciendo a todo el mundo que eres el mejor espadachín de nuestro reino. Creo que serías una gran elección. Kyle estaba empezando a preguntarse qué había hecho para ganarse la simpatía de Harry. ¿Sigues guardando rencor porque aposté por ti en el torneo de todo el reino? Preguntó Kyle. Solo alguien tan idiota como tú guardaría rencor por algo tan simple, replicó Harry con brusquedad. Tranquilos, tos. Dijo Marta, interponiéndose. Bien, y le ganaré este duelo, como lo hice antes, dijo Kyle, tomando el cuervo negro y caminando hacia el centro. Parecía que las constantes burlas de Harry habían sacado lo mejor de él. Solo un recordatorio para todos, dijo Monk. Que no deben lanzarse a un duelo como este, aunque piensen que habrá muerte. Este comentario en particular estaba dirigido a Ray, ya que todos sabían que ella había intervenido antes. Capítulo 502. Algo que demostrar. Capítulo 502. Algo que demostrar. Los duelos eran una buena forma de que los reinos resolvieran sus problemas sin entrar en guerra. Eran argumentos sagrados entre reinos, e incluso el imperio los acataba, independientemente del resultado. Esta era una de las razones por las que los miembros del gremio oscuro seguían a Ray. Había interferido en el último duelo, e incluso el propio ejército de Redwing, que lo vio actuar así, lo consideró un acto deshonroso. Se consideraba un acto tan deshonroso que, si Ray volvía a cometerlo, cabía la posibilidad de que muchos en el ejército decidieran dejar de seguirlo. Esta vez, no se involucró en la pelea de Kyle como antes. Katy le explicó todo esto. Por suerte, a Ray no pareció importarle demasiado. Sin embargo, se le cruzó por la mente la pregunta de por qué debería importarle lo que todos pensaran de él. Si quería salvar a un amigo, lo haría. Era estúpido aferrarse a esas cosas. Kyle estaba de pie en el centro, sobre la gruesa raíz del árbol, mientras que Thor también estaba allí con su hacha de 2 manos. La agarraba con fuerza como si estuviera listo para abalanzarse en cualquier momento. Si alguien los hubiera visto de reojo, habría pensado que Kyle no tenía ninguna posibilidad de ganar. A cada lado de la raíz, uno frente al otro, se encontraban los 2 ejércitos. ¿Listos? Preguntó Thor en voz baja y pesada. Vamos, respondió Kyle. Con ganas de empezar con fuerza y demostrar confianza a quienes lo apoyaban, Kyle permaneció allí, concentrando su ki en su espada. Thor había levantado su gran hacha por encima de su cabeza y la había golpeado con todas sus fuerzas. Cualquiera habría tenido el instinto natural de apartarse y evitar el ataque, pero Kyle quería demostrarlo. Afianzó los pies en el suelo y estaba listo para recibir el golpe. Con mi ki mejorado gracias al proceso de Ilvan, esto debería ser pan comido. Pensó Kyle. Cuando el hacha chocó con su espada, se llevó una desagradable sorpresa. Inmediatamente fue derribado y dominado, cayendo al suelo. Usando toda su fuerza, evitó que el hacha le cortara el cuello, creando finalmente una fuerza impactante con su ki. Kyle apartó el hacha a un lado y se puso de pie. Sin embargo, cuando aterrizó notó que le dolía mucho el pie izquierdo. ¿En serio? Los demás tampoco lo notaron. Kyle se había lastimado el pie al recibir el primer golpe. Contra un hombre corpulento y más poderoso que él, solo podía usar su velocidad. El juego de pies del caballero de la faja negra dependía de ella. Thor cargaba contra Kyle de nuevo y él sabía que no podría soportar otro golpe como el primero. Había sido un idiota al subestimar al miembro del gremio oscuro. Claro que habrían enviado a alguien fuerte para un asunto tan importante. Por alguna razón, sentía ganas de demostrarles a todos, incluido a Harry, que su duelo contra Gary no había sido casualidad. Sabiendo perfectamente que no podía moverse como habría podido, tuvo que esperar hasta el último momento. Cuando cayó el hacha, Kyle movió la cabeza y el cuerpo, balanceándose hacia un lado, solo moviendo un poco el pie. Entonces, con el cuerpo de Thor completamente abierto, lanzó su espada. Debido a su gran tamaño, solo pudo alcanzarlo en el pecho, que era el objetivo más grande. La espada rebotó, saliendo disparada hacia atrás, y el hombre corpulento ni siquiera se inmutó. Maldita sea. No puedo usar toda mi fuerza para atacar. Se quejó Kyle. Pero esa no era la única razón. Las armas de Kyle eran solo de nivel avanzado.
Que ni siquiera le causara un rasguño, incluso con ki, significaba que la armadura que llevaba Thor debía ser de buena calidad. Girándose con el puño, Thor golpeó a Kyle en la cabeza, derribándolo al suelo. Kyle se levantó rápidamente, preparándose, aún intentando soportar el dolor en su tobillo. No estaba seguro de si estaba roto, pero estaba inyectando ki en la zona para intentar curarlo. Si lograba retrasar la pelea y curarse el tobillo a tiempo, tal vez tuviera una oportunidad. Una ráfaga de ataque surgió del hacha y Thor la blandía a una velocidad que debería haber sido casi imposible para un hombre de la mitad de su tamaño. Kyle tuvo que emplearse a fondo para desviar los ataques, lastimándose cada vez más el pie. Finalmente, un golpe más fuerte lo derribó de espaldas, y el hacha parecía a punto de caerle en la cabeza. ¿Te rindes?, preguntó Tower. No quiero matar a un hombre si no es necesario, y veo que estás herido. Kyle había perdido. Después de presumir tanto, después de creer que se podía confiar en él, todos lo vieron perder y él pudo ver la sonrisa en el rostro de Ari. Eso era lo peor de todo. Se preguntaba si debía continuar la lucha aunque sabía que perdería, pero existía la posibilidad de que muriera. Apretando los dientes, no era tonto, viviría para luchar otro día. Soy el perdedor de esta pelea. Los Red Wings han perdido, respondió Kyle. La pérdida significó que los Red Wings tendrían que quedarse durante 3 días para permitir que Monk y su equipo siguieran adelante con su investigación. Capítulo 503. Tristeza. Capítulo 503. Tristeza. Este es el comienzo de muchas pérdidas para el reino de Red Wing. Gritó Monk mientras se marchaba y avanzaba con su ejército. Ray sintió la tentación de avanzar y olvidar el trato que acababan de hacer, pero los demás le recordaron que si ignoraba el resultado de la batalla, le perderían el respeto como líder y como persona. Una persona auténtica cumplía su palabra, y de un rey se esperaba aún más. Sin nada más que hacer, el grupo decidió acampar allí mismo. Después de todo, no se moverían en 3 días. Montaron sus tiendas, tras haberse movido solo unos cientos de metros desde su último lugar. Esta vez, lo hicieron sobre la raíz del árbol, contra el tronco. Tras unos días en el gigantesco bosque, se dieron cuenta de que no se habían topado con muchas bestias. No estaban seguros de si se debía a lo ocurrido en la fortaleza o a algo completamente diferente, pero les hacía sentir más cómodos acampando al aire libre como lo hacían. Al caer la noche, los soldados hicieron lo único que podían hacer, beber y comer. Sin embargo, Kyle no había hablado con nadie. Tomó una botella grande de vino y se alejó de los demás para sentarse solo al borde de la raíz, mirando hacia abajo. Los 4 jóvenes caballeros, al ver esto, se adelantaron para hablar con él, deseando consolarlo. Lo hiciste bien en esa pelea, maestro Kyle, dijo Flynn primero mientras se inclinaba. Kyle dio un buen trago a la botella de vino, miró en su dirección y siguió bebiendo. Fue entonces cuando Wendy notó que había otra botella vacía a su lado. Creo que sería mejor que te tomaras con calma la bebida, sugirió Wendy. Quizás llegue el momento en que necesitemos que luches. Esto hizo reír a Kyle. ¿Me necesitas? ¿Crees que este reino me necesita? Mírame, perdí una batalla y ahora un joven caballero me da órdenes. Creo que luchaste muy bien en esa pelea, añadió Claire. Si no hubieras recibido ese golpe inicial, habrías podido usar toda tu fuerza y habrías ganado. Pero no gané, respondió Kyle con brusquedad. Y por eso, todos estamos en esta extraña situación. No te preocupes, seguro que tendrás la oportunidad de demostrar tu valía en combate, lo animó Flynn. Quizás te encuentres con el gigante y lo derrotes tú mismo. Tal vez, murmuró Kyle. Los niños no sabían qué hacer. Era evidente que Kyle estaba deprimido, pero ninguna de sus palabras le llegaba. Entonces, se oyeron pasos inesperados que se acercaban, y al mirar quién era, supieron que era Van. En su mano tenía un puch y se lo estaba entregando a Kyle. ¿Más vino?, preguntó Kyle. Tómalo, es jugo de naranja, dijo Van. Creo que me irá bien con el vino, joven príncipe. Tienes que dejar de compadecerte y superar esto. Quedarte aquí sentado no cambiará el resultado. Créeme, lo sé mejor que nadie. Van recordó cómo había pasado años dándole vueltas a la muerte de Amy, cómo había sentido que era su culpa. Durante ese tiempo, no hizo nada para solucionarlo, nada para evitar que volviera a suceder. Veo que el príncipe ha encontrado un nuevo juego de pelotas, ahora que tiene la piedra blanca. ¿Sabes que probablemente no serías nada sin eso? Kyle, el príncipe Van nos ha salvado, incluso del dragón. Solo intenta consolarte, se quejó Wendy, al notar que los comentarios de Kyle habían ido demasiado lejos. Puedes quedarte aquí y compadecerte de ti mismo, o puedes hacer algo al respecto. Entrena y sigue luchando para no volver a perder, dijo Van mientras se alejaba, y los niños decidieron seguirlo. No sabían quién era, pero no era el Kyle al que estaban acostumbrados. Cuando todos se fueron a dormir esa noche, Van lo hizo nervioso, como todas las noches. Él era quien sostenía la piedra blanca y había un asesino allí afuera. Por eso, a uno de los líderes de la ala roja se le pidió que montara guardia afuera de la gran tienda del líder mientras los demás dormían. Con dificultad para conciliar el sueño, Van miró a su alrededor para ver quién estaba en la tienda. Sus ojos se posaron un segundo en Harry, quien parecía estar dormido. Últimamente se había comportado de forma muy extraña con Kyle. Aunque, al menos, eso era lo que Kyle afirmaba. Los demás que habían hablado con Harry pensaban que no era diferente. Len le había dicho que había visto casos de Harry actuando de forma extraña, pero los demás no lo veían. Aún así, cabía la posibilidad de que fuera el asesino. El único que no estaba en la habitación era Kyle, que estaba afuera de guardia. Van no sabía cuánto había bebido y esperaba no haberse quedado dormido. Con el ki, uno podía librarse de los efectos del alcohol, pero eso era solo si lo deseaba. Tras echar un vistazo afuera y ver a Kyle de pie, Van decidió dormir. En medio de la noche, empezó a sentirse increíblemente débil. Sintió una mano sobre su boca y despertó de golpe. Sin embargo, no podía mover el cuerpo. Al principio no estaba seguro de si era un sueño o no, pero al mirar a su alrededor vio que todos estaban en la tienda igual que él. Gracias por esa pequeña charla motivadora que tuviste conmigo antes, dijo el hombre que estaba encima de él. Al intentar evaluar la situación, Van finalmente tuvo una visión clara de quién estaba encima de él, era Kyle. Moviendo las puntas de sus dedos, Van intentó alcanzar la piedra blanca en su bolsa para ver si había algo que pudiera hacer. Ya tomé la piedra blanca, así que no pienses en usarla. Ah, y si te preguntas por qué hago todo esto, es porque soy el asesino que todos buscaban, dijo Kyle. Capítulo 504. No es el objetivo. Capítulo 504. No es el objetivo. ¿De qué habla Kyle?, pensó Van, mientras se preguntaba si su vida estaba a punto de terminar. ¿Cuándo había sido poseído Kyle por la sombra?, pensó. ¿Fue después de su pelea con Gaby? ¿O cuando se descubrieron los huesos del dragón? Si él era el asesino, significaba que también era el responsable de matar a los miembros de Red Wing. Era tan difícil de creer que alguien tan cercano a su círculo íntimo estuviera trabajando para la sombra todo el tiempo. Aunque tampoco era la primera vez. Kyle perdió la pelea contra el hombretón a propósito. Ahora todo lo que Kyle había hecho hasta ahora parecía sospechoso. ¿Cómo es que no pudo curarse la pierna con ki? ¿Por qué decidió atacar de frente? En cualquier caso, ahora mismo Van solo quería vivir. Sin embargo, se dio cuenta de que sus habilidades de combate eran débiles. Todo este tiempo había dependido de su magia y de la piedra blanca. Como mago, en cuanto el enemigo se acercaba, se acababa. En cierto modo, la clase de asesino era la más peligrosa para los magos. Los Red Wings perderán esta guerra, dijo Kyle. Sabía que eras tú, dijo una voz desde atrás. Al darse la vuelta, Kyle no tuvo más remedio que soltar a Van y giró el cuerpo de tal manera que sus piernas quedaron a la altura de su cabeza. Con el traje de bestia en la espinilla, su pierna chocó contra una espada y detuvo el ataque, apoyándose en el suelo con una mano. Al alejarse, sacó rápidamente la espada del cuervo negro. Has sido un fastidio todo este tiempo, siguiéndome a donde quiera que voy, gritó Kyle, molesto. Van, ya capaz de respirar y moverse, pudo ver quién acababa de salvarle la vida. Era Abby.
Todos, despierten, nos está atacando. Gritó Van a todo pulmón. El grito despertó a los demás, que estaban medio dormidos y observaban lo que sucedía frente a ellos. Solo podían ver a Harry, con sus dos espadas desenvainadas, y a Kyle. Lenny, soy Harry. La sombra se apoderó de él. Es el asesino. Acaba de intentar matar a Van, gritó Kyle. Yo iré a protegerlo. Kyle corrió hacia Van y Harry estaba listo para detenerlo, pero debido a las acusaciones de Kyle, Lenny había actuado usando sus brillantes manos mágicas para contener y sujetar a Harry. Lo has entendido todo mal. Protege a Van. Kyle es el asesino. Gritó Harry, sin querer lastimar a Lenny. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Kyle y parecía que su plan había funcionado. Durante su vida, supo que llegaría el momento en que sería descubierto. Sin embargo, había una persona que sospechaba y lo acosaba constantemente, así que su plan era poner a todos en su contra. Harry. Sin embargo, Harry tenía una gran confianza con los demás desde la última guerra, el único al que logró convencer fue a Lenny, pero parecía que sería suficiente por ahora. Aún así, había una persona más que no estaba convencida. Déjalo, Kyle es el que está infectado por la sombra, dijo Ray. No sabía cómo, pero todo este tiempo logró ocultárselo, pero al atacar a Van, debió usar algún poder de la sombra para inmovilizarlo. Ahora, al usar los ojos de dragón, la sombra oscura podía verse alrededor de su cuerpo. Kyle ya era rápido, y con la ayuda de la sombra, era más rápido que antes. Van intentó huir, pero fue inútil. Kyle giró tras él y le retorció una mano, mientras agarraba la otra. Luego, el cristal fue colocado en la mano de Van mientras Kyle agarraba la suya. ¿Qué haces? Preguntó Van intentando liberarse, pero él no era un usuario de ki, y Kyle sí. El forcejeo fue inútil. Mi objetivo nunca fue tu vida, joven príncipe, sino la suya, dijo Kyle. Canalizando su propio ki en el cuerpo de Van, pudo ayudarlo a usar su propio maná en el cristal. Van no entendía lo que ocurría, al igual que mucha gente, pues desconocían que el ki y el maná eran el mismo tipo de energía. El cristal comenzó a brillar y una brillante luz blanca de energía salió disparada hacia Ray. El poder del cristal no se podía bloquear con ki ni magia, así que Ray no tuvo más remedio que esquivarlo. Huyó y escapó de la tienda. Kyle, para. Gritó Marta. Lo vas a matar. El rayo continuó siguiéndolo y el alcance comenzó a ampliarse. Podría llamar a Noir para que fuera por atrás y lo buscara, pero podría ser que el rayo también la afecte, pensó Ray. No, por favor, para, no quiero hacer esto. Gritó Van. ¿No ves cuánto le teme a tu poder? Al igual que la sombra, tus poderes han determinado que es algo que no debería existir en esta tierra. Deshazte de él. Gritó Kyle. Finalmente, el rayo de luz blanca pareció haber alcanzado a Ray y pronto disminuyó la velocidad, sintiéndose débil, una sensación de ardor recorrió todo su cuerpo. No puedo morir otra vez. Gritó Ray. Kyle empezó a reír, pero pronto se interrumpió al sentir un fuerte dolor en el costado. Empezó a sentir calor. Lo siento, viejo amigo, dijo Harry. Has estado con nosotros, con Ray y con todos desde el principio. Has hecho mucho por nosotros. Pero necesitamos a Ray con vida. Con la otra espada, le hizo un corte en la cabeza y esta rodó por el suelo. De repente, la luz blanca se detuvo, pero todos los líderes de los alas rojas miraron hacia el centro con horror. Kyle estaba muerto y no había forma de curarlo en esta ocasión. Capítulo 505. Una muerte cercana. Capítulo 505. Una muerte cercana. Se había abierto un agujero en la gran tienda cuando Ray intentaba escapar de los ataques de la piedra blanca. Logró impactarla durante unos segundos. Su piel estaba roja y en carne viva y comenzó a descamarse. Finalmente, al caerse, recuperó su color normal. La luz blanca se detuvo, pensó Ray. El dolor del ataque fue mucho peor de lo que imaginaba. No era de extrañar que el ataque hubiera logrado matar al dragón falso de antes. Si bien la piedra blanca los ayudó mucho, les recordó que también podía usarse contra Ray. Una vez recuperado, decidió regresar a la tienda. Al entrar, notó que los demás líderes de los Red Wing estaban de pie alrededor de algo en el centro. Al entrar Ray, le abrieron paso con la cabeza gacha, avergonzados. Fue entonces cuando Ray vio el cadáver de Kyle en el suelo. Se quedó allí mirándolo un rato sin decir palabra. Supusieron que esto fue muy duro para él. Kyle había sido uno de los primeros en llevar fajas negras con él, al igual que Gary Monk. Y ahora, de los miembros originales de la banda negra, él era el último que no había sucumbido a la sombra. Lo siento, Ray, pero no tuve elección. Harry empezó a explicar. Era el único que hablaba, pero al ver cómo actuaba Ray, tuvo que decir algo. Sentía que necesitaba explicarse. Vi a Kyle antes solo con los huesos de dragón y tenía una mirada extraña, pero sabía que sería difícil desenmascararlo. Así que decidí intentar que todos pensaran que estaba maldito. Nunca planeé matarlo, pero Ray, tú habrías. Ray levantó la mano. Por el temblor en la voz de Harry, supo que sus palabras eran sinceras. Ambos habían sido buenos amigos en el pasado, todos lo eran, y habían pasado por mucho juntos. Los demás incluso se preguntaban cómo afrontaría Silvia la mala noticia. Tras llamar a Noir, Ray recogió el cuerpo de Kyle y se lo colocó encima. Le ordenó que corriera de vuelta a Abrión. Él sería quien informaría a Silvia, pero pensó que sería mejor que Kyle fuera enterrado en Abrión, no en un bosque cualquiera. Ray no dijo nada, pero se preguntaban qué hacer, ya que no podían quedarse en la tienda sin hacer nada. Así que Marta se hizo cargo temporalmente, ya que incluso Harry parecía un poco desorientado. Había decidido que lo mejor era darle espacio a Ray, y mientras los demás iban a ver cómo estaban los demás caballeros, Lenny seguía vigilando de cerca a Harry. Aunque había dicho que Kyle estaba bajo la influencia de la sombra y no era así, Lenny no lo creía del todo. Después de todo, todavía había algunas cosas extrañas que Harry había hecho de vez en cuando, y el cambio de color de piel era inusual y necesitaba ser explicado de alguna manera. Con Ray solo en sus pensamientos, se sentó en el suelo y comenzó a meditar, sintiendo el ki alrededor de su cuerpo. Hacía mucho que no lo hacía. Era algo que solía hacer a menudo cuando Bond le enseñó los principios de ki hacía mucho tiempo. ¿Por qué no puedo impedir que la sombra haga lo que quiera? Pensó Ray. Sigue infectando a quienes me rodean, aunque estoy a su lado. Al reflexionar sobre sus defectos y cómo podía evitar que esto sucediera en el futuro, se dio cuenta de que confiaba demasiado en sus ojos de dragón. De alguna manera, la sombra había logrado evitar ser detectada en más de una ocasión. Confiaba en sus poderes y, al final, esta fue su perdición definitiva. ¿Puedo entrar? Preguntó Marta. Ray asintió y dejó de meditar, preguntándose qué vendría a decir Marta. Ray, solo quería decirte que he pasado por esto igual que tú. No puedes culparte por lo que está pasando, dijo Marta. Y solo un recordatorio. Todavía hay 2 personas ahí fuera que tenemos que rescatar. Todavía no me doy por vencida. Sin dejar que Ray respondiera, abandonó la habitación. Fue un mensaje breve y conciso, que le hizo darse cuenta de que le estaba dando demasiadas vueltas. En algún momento, había decidido que ambas personas ya se habían ido, pero no era así. Tenía una oportunidad de corregir sus errores del pasado. Poniéndose de pie, Ray salió de la tienda y con voz resonante gritó. Por favor, reúnanse todos y recojan sus cosas, gritó Ray mientras todos se preguntaban qué estaba pasando, pero decidieron obedecer. Se preguntaban si regresarían a la fortaleza de donde vinieron. Después de todo, habían visto al enemigo y lo superaban en número. Después de lo sucedido, tendría sentido que regresaran. Cuando todos hubieron empacado, Ray comenzó a avanzar en dirección a donde Monk y los demás se habían ido. Vamos, nos dirigimos a esa fortaleza. El duelo es nulo.
Debieron saber que Monk estaba infectado por la sombra. No hubo honor en ese duelo y les haremos pagar por lo que han hecho, dijo Ray. Si tienes algún problema con lo que planeo hacer, mejor te vas ya. Sin embargo, ninguno de ellos se quejó, sino que sonrieron. El pequeño ejército de alas rojas partió para alcanzar al grupo de Monk. Capítulo 506. Un fantasma. Capítulo 506. Un fantasma. Tras la orden de Ray, el grupo partió tras Monk hacia la fortaleza. Tenían que recuperarse y, a decir verdad, era improbable que llegaran antes que ellos. Aún así, cuanto más tiempo les permitieran investigar por su cuenta, más probabilidades habría de encontrar algo y ocultárselo a Ray y a los demás. Ray podría haberse adelantado a los demás usando a Ray, pero con lo que acababa de ocurrir, estaba preocupado. Le preocupaba que hubiera sido parte de su plan desde el principio. Seguían en el territorio del continente de las sombras. Tenían ojos por todas partes y probablemente ya sabían lo que hacían. Si Ray dejaba a esta gente, existía la posibilidad de que les atacaran. Tampoco quería que se repitiera el mismo incidente. Maldita sea, exclamó Flynn, deteniéndose y pisoteando el suelo con furia. No puedo creerlo. ¿Cómo pudo Kyle ser el traidor? ¿Cómo fue dominado por la sombra? No lo entiendo. Siempre nos vigilaba, tenía la oportunidad de matarnos en cualquier momento, así que ¿por qué no lo hizo? Muchos caballeros y personas fuertes son dominados por la sombra, dijo Wendy, intentando consolarlo. También les pasó a Gary y a Monk. Pero eso es diferente. Kyle estuvo con nosotros tanto tiempo. ¿Y qué hay de Harry? Oí que él fue quien mató a Kyle. ¿No sigue sospechando? Podría estar inventándolo todo. Los niños no habían visto lo que había sucedido en la tienda de los líderes ese día, ya que habían dormido en sus propias tiendas. Los únicos que sabían lo que Kyle había hecho eran los propios líderes, y la información se había transmitido de generación en generación. Puedes odiarme si quieres, dijo Harry, aminorando el paso y adaptándose a la velocidad de los niños. Créeme, entiendo cómo te sientes. Es la primera vez que alguien cercano a mí se ve afectado por la sombra. Le puede pasar a cualquiera. Cuando toqué esos huesos de dragón, supe que algo intentaba apoderarse de mí. Por desgracia, la mayor parte de su poder ya debía de haberse usado en Kyle. Hay que tener cuidado, la sombra puede alimentar y despertar algunos de nuestros deseos más oscuros y usarlos en nuestra contra. Quizás Kyle quería mejorar su esgrima y sus habilidades nocturnas con la faja, así que las probó con sus compañeros caballeros en plena noche. Quizás Kyle sentía celos de Van, y por eso intentó matar al príncipe. El problema es que, a veces, nos resulta difícil distinguir qué acción ha sido influenciada por la sombra. Es difícil determinar si estas acciones extremas fueron genuinas o acciones de la propia sombra, que utilizó a Kyle como si fuera una marioneta. Kyle no es una marioneta, murmuró Flynn, ignorando todo lo que Harry acababa de decir. Solo eran jóvenes caballeros, niños al fin y al cabo. Toma esto como una lección, dijo Lenny, uniéndose a la conversación. Cualquiera puede verse afectado por la sombra en cualquier momento. Nadie es inmune a ella. ¿Sabías que incluso los antiguos caballeros de dragón de Abrión se vieron afectados? ¿Cómo crees que fueron derrotados? El ser divino les había otorgado poder, conocimiento e incluso armas poderosas. Al final, al ser infectados por la sombra, todo lo que les había sido otorgado se usó contra Abrión. Los niños conocían bien la historia de los antiguos caballeros de dragón, al igual que el ejército de Bedwin. Era una historia que se les contaba a todos mientras intentaban convertirse en caballeros. En aquel entonces, era la única esperanza que tenía la raza humana para derrotar a la sombra, e incluso habían logrado contener sus ataques. Aunque hasta hoy nunca habían oído que su derrota se debía a una infección. Ningún libro les contaría historias al respecto, pero les recordó que Lenny quizá no mentía, pues era una de las pocas personas que seguían vivas en la época de los caballeros de dragón. Toda su experiencia y conocimientos no provenían de libros, sino que los conocía de primera mano. Kyle no va a volver con nosotros, dijo Ray. Debemos centrarnos en los que están vivos y asegurarnos de que no vuelva a ocurrir lo mismo con Kyle. Tras un día entero de viaje, llegó la hora de acampar como de costumbre. Seguían en el gigantesco bosque, lo que los hacía sentir como hormigas y nerviosos. Aún así, no se habían topado con muchas bestias, ni con ninguna bestia de las sombras, ni con ninguna bestia en absoluto, aparte de su primer encuentro. Esto los había hecho sentir un poco más seguros por la noche. Esa noche, mientras Ray intentaba dormir, oyó una voz extraña que lo llamaba. Miró alrededor de la tienda, pero vio que todos seguían dormidos. Activando sus ojos de dragón, también vio que los guardias estaban afuera, con vida. Nadie parecía haber sido atacado ni estar muriendo. Entonces, la extraña voz se escuchó de nuevo, y esta vez se dio cuenta de que no eran sus oídos los que captaban el sonido, sino que parecía proyectarse directamente en su cabeza. Al salir de la tienda, Ray miró a los dos guardias, que estaban completamente despiertos, y no parecía que hubieran visto nada. Ahora, sin embargo, la voz que lo llamaba se hacía cada vez más fuerte y sabía que no imaginaba nada. Siguiendo la voz, había salido del campamento y ahora podía distinguir algunas palabras. Por aquí. La voz dijo, todavía guiándolo, y entonces pudo verla. Una sombra oscura y escurridiza con forma humana, escondida tras uno de los árboles gigantes. Sin saber si era amigo o enemigo, Ray avanzó con cautela. Entonces, cuando la sombra asomó la cabeza, Ray se dio cuenta de que no era exactamente una sombra lo que veía. Era un fantasma. Ray, no tengo mucho tiempo. Estoy aquí para advertirte, dijo Kyle. Capítulo 507. Detrás de la sombra. Capítulo 507. Detrás de la sombra. Al observar el cuerpo de Kyle, parecía brillar, y al bajar la vista a sus pies, estaba a pocos centímetros del suelo, suspendido en el aire. Se podía ver a través de su cuerpo y, aunque su energía parecía viva, se derramaba rápidamente, desapareciendo a cada segundo. Era evidente que Ray hablaba con un cadáver o un espíritu. Nunca antes había tenido la capacidad de hablar con los muertos. Algunos afirmaban poder hacerlo, pero era difícil saber si decían la verdad. Pero este era un mundo lleno de magia y reencarnación. En algunos casos, parecía que la sombra intentaba resucitar a los muertos, así que esto fue solo una pequeña sorpresa. Ray, estás molesto, ¿verdad? ¿Crees que es tu culpa? Dijo Kyle. Usé toda mi energía y toda mi voluntad para venir a ti y agradecerte. Cuando uno está poseído por la sombra, no es como los demás piensan. Me liberaste de mi dolor. Aunque la sombra me controlaba para que cumpliera sus órdenes, era consciente de todo lo que hacía en ese momento. He estado lastimando a Ray, lastimando desde que maté a los de las alas rojas. Todo el tiempo rogué que alguien descubriera lo que hacía y me detuviera. Me alegro de que Harry lo haya descubierto. Pero sobre todo, Ray, quiero decirte que me alegro de haber podido trabajar contigo. Trabajar contigo como amigo. No tengo tiempo para contarte mi triste historia, pero seguro que te imaginas cómo era mi vida siendo pelirrojo. Todos lo hacemos, pero gracias a ti, nuestra vida en la academia fue mejor. Algunos de los mejores recuerdos de mi vida los forjé allí. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque no quiero que te sientas mal. Cuando matas a los poseídos por la sombra, les haces un favor. No lo dudes, Ray, si no, me temo que podríamos perder esta guerra. Cuando Ray se enteró de la muerte de Kyle, no supo qué sentir. Debería haber sentido tristeza, pero Ray solo conocía a Kyle desde hacía 17 años. Era una parte muy pequeña de su vida, pero por alguna razón sentía que algo faltaba al saber que Kyle se había ido. Esta charla lo tranquilizó, y finalmente comprendió por qué se sentía un poco vacío. No era el hecho de que Kyle hubiera muerto, mucha gente que conocía había muerto en su vida, sino el hecho de no poder despedirse. Gracias, Kyle, dijo Ray con una sonrisa. La energía comenzó a disiparse rápidamente en el aire del cuerpo de Kyle. Al ver esto, Ray recordó que quería preguntarle algo. Cuando la sombra te poseyó, ¿viste algo? ¿Quién te controlaba? ¿Qué te controlaba?
Preguntó Ray, sabiendo que al tocar los huesos de dragón tuvo una visión específica. Así es, dijo Kide. No sé si esto tiene alguna relación contigo, pero vi un dragón negro. La información, las órdenes, todo lo que recibía se dirigía a un dragón negro, y no me refiero a un dragón como el que nos atacó en la fortaleza, sino a un dragón de verdad. Fue más información de la que Ray esperaba. Gracias, Kide, puedes irte a descansar ahora, respondió Ray. Pronto, la forma espiritual transparente que Kide había adoptado se desvaneció con el viento, y su cuerpo desapareció. Ray ya no tenía forma de comunicarse con él. Un dragón negro. Ray reflexionó largo y tendido, y pareció coincidir con la descripción que veía. A veces aparecían imágenes de su pasado. Solía dolerle la cabeza, y cuando lo hacía, siempre se trataba de los dragones de antaño. Una época donde los dragones existían y eran cazados por los humanos. Con el deseo de crear un refugio seguro para ellos, Ray había creado un refugio jurando protegerlos. Ahora que lo pienso, ese es el único dragón negro que conozco, pensó Ray. En el asentamiento había un dragón. Un joven dragón negro que Ray había salvado cuando era dragón. Era una cría de dragón herida que vivía en el asentamiento que él había creado. Ese tipo solía intentar seguirme a todas partes, pensó Ray. Sin embargo, existía una pequeña posibilidad de que el dragón y él estuvieran emparentados. En una ocasión, cuando Ray regresó al asentamiento, todos los dragones habían sido asesinados por los humanos. Espera, vi el cuerpo del dragón negro. Ray no estaba seguro. Había pasado tanto tiempo desde que sucedió que, al regresar, intentó ver si encontraba a alguien con vida. Intentó usar sus poderes mágicos, pero no encontró a nadie. Sin embargo, no tomó nota de los dragones que habían muerto en ese momento. Estaba demasiado lleno de ira para pensar con claridad. ¿Es posible que el joven dragón sobreviviera? Tendría sentido. Si los humanos atacaron el campamento y mataron a todos, sería motivo de odio. Una razón por la que el dragón negro quería destruir a la raza humana, tal como Ray comprendió los pensamientos que una vez albergó sobre la raza humana, y solo ahora consideraba la posibilidad de que toda la plaga de las sombras fuera provocada por un dragón. Uno que él conocía. ¿Esto es lo que quiso decir cuando dijo que me conocía? Aún así, quedaban preguntas sin respuestas y era cierto. ¿Por qué esperar hasta que Ray fuera derrotado? ¿Por qué tanto tiempo después? ¿Cuál era su plan después de esto y por qué no hablar con Ray en persona? Solo había una cosa que Ray podía hacer, era preguntarle cara a cara a la persona detrás de la sombra. Sentía que se estaba acercando a la verdad y pronto todo esto terminaría. Capítulo 507. Detrás de la sombra. Al observar el cuerpo de Kyle, parecía brillar, y al bajar la vista a sus pies, estaba a pocos centímetros del suelo, suspendido en el aire. Se podía ver a través de su cuerpo y, aunque su energía parecía viva, se derramaba rápidamente, desapareciendo a cada segundo. Era evidente que Ray hablaba con un cadáver o un espíritu. Nunca antes había tenido la capacidad de hablar con los muertos. Algunos afirmaban poder hacerlo, pero era difícil saber si decían la verdad. Pero este era un mundo lleno de magia y reencarnación. En algunos casos, parecía que la sombra intentaba resucitar a los muertos, así que esto fue solo una pequeña sorpresa. Ray, estás molesto, ¿verdad? ¿Crees que es tu culpa? Dijo Kide. Usé toda mi energía y toda mi voluntad para venir aquí y agradecerte. Cuando uno está poseído por la sombra, no es como los demás piensan. Me liberaste de mi dolor. Aunque la sombra me controlaba para que cumpliera sus órdenes, era consciente de todo lo que hacía en ese momento. He estado lastimando a Ray, lastimando desde que maté a los de las alas rojas. Todo el tiempo rogué que alguien descubriera lo que hacía y me detuviera. Me alegro de que Arby lo haya descubierto. Pero sobre todo, Ray, quiero decirte que me alegro de haber podido trabajar contigo. Trabajar contigo como amigo. No tengo tiempo para contarte mi triste historia, pero seguro que te imaginas cómo era mi vida siendo pelirrojo. Todos lo hacemos, pero gracias a ti, nuestra vida en la academia fue mejor. Algunos de los mejores recuerdos de mi vida los forjé allí. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque no quiero que te sientas mal. Cuando matas a los poseídos por la sombra, les haces un favor. No lo dudes, Ray, si no, me temo que podríamos perder esta guerra. Cuando Ray se enteró de la muerte de Kyle, no supo qué sentir. Debería haber sentido tristeza, pero Ray solo conocía a Kyle desde hacía 17 años. Era una parte muy pequeña de su vida, pero por alguna razón sentía que algo faltaba al saber que Kyle se había ido. Esta charla lo tranquilizó y finalmente comprendió por qué se sentía un poco vacío. No era el hecho de que Kyle hubiera muerto, mucha gente que conocía había muerto en su vida, sino el hecho de no poder despedirse. Gracias, Kyle, dijo Ray con una sonrisa. La energía comenzó a disiparse rápidamente en el aire del cuerpo de Kyle. Al ver esto, Ray recordó que quería preguntarle algo. Cuando la sombra te poseyó, ¿viste algo? ¿Quién te controlaba? ¿Qué te controlaba? Preguntó Ray, sabiendo que al tocar los huesos de dragón tuvo una visión específica. Así es, dijo Kyle. No sé si esto tiene alguna relación contigo, pero vi un dragón negro. La información, las órdenes, todo lo que recibía se dirigía a un dragón negro, y no me refiero a un dragón como el que nos atacó en la fortaleza, sino a un dragón de verdad. Fue más información de la que Ray esperaba. Gracias, Kyle, puedes irte a descansar ahora, respondió Ray. Pronto, la forma espiritual transparente que Kyle había adoptado se desvaneció con el viento, y su cuerpo desapareció. Ray ya no tenía forma de comunicarse con él. Un dragón negro. Ray reflexionó largo y tendido, y pareció coincidir con la descripción que veía. A veces aparecían imágenes de su pasado. Solía dolerle la cabeza, y cuando lo hacía, siempre se trataba de los dragones de antaño. Una época donde los dragones existían y eran cazados por los humanos. Con el deseo de crear un refugio seguro para ellos, Ray había creado un refugio jurando protegerlos. Ahora que lo pienso, ese es el único dragón negro que conozco, pensó Ray. En el asentamiento había un dragón. Un joven dragón negro que Ray había salvado cuando era dragón. Era una cría de dragón herida que vivía en el asentamiento que él había creado. Ese tipo solía intentar seguirme a todas partes, pensó Ray. Sin embargo, existía una pequeña posibilidad de que el dragón y él estuvieran emparentados. En una ocasión, cuando Ray regresó al asentamiento, todos los dragones habían sido asesinados por los humanos. Espera, vi el cuerpo del dragón negro. Ray no estaba seguro. Había pasado tanto tiempo desde que sucedió que, al regresar, intentó ver si encontraba a alguien con vida. Intentó usar sus poderes mágicos, pero no encontró a nadie. Sin embargo, no tomó nota de los dragones que habían muerto en ese momento. Estaba demasiado lleno de ira para pensar con claridad. ¿Es posible que el joven dragón sobreviviera? Tendría sentido. Si los humanos atacaron el campamento y mataron a todos, sería motivo de odio. Una razón por la que el dragón negro quería destruir a la raza humana, tal como Ray comprendió los pensamientos que una vez albergó sobre la raza humana, y solo ahora consideraba la posibilidad de que toda la plaga de las sombras fuera provocada por un dragón. Uno que él conocía. ¿Esto es lo que quiso decir cuando dijo que me conocía? Aún así, quedaban preguntas sin respuestas y era cierto. ¿Por qué esperar hasta que Ray fuera derrotado? ¿Por qué tanto tiempo después? ¿Cuál era su plan después de esto y por qué no hablar con Ray en persona? Solo había una cosa que Ray podía hacer, era preguntarle cara a cara a la persona detrás de la sombra. Sentía que se estaba acercando a la verdad y pronto todo esto terminaría. Capítulo 508. No solo Luz Blanca. Continuando su viaje, avanzaban a paso rápido. Necesitaban intentar recuperar el tiempo perdido, pero también debían ser cautelosos. La sombra probablemente sabía lo que hacía, y con Manca delante, tenían tiempo de sobra para que les informaran de todo. Para entonces, ya sabrían que su espía ya estaba muerto.
Era muy posible que en el camino se hubieran tendido múltiples trampas para ralentizar aún más a los Red Wings. Por eso, Ray hizo que Noir explorara con antelación y que regresara para informar si algo andaba mal. Es por eso que los demás se preocuparon un poco cuando la vieron regresar, al lado de Ray. Ray la miró y escuchó lo que tenía que decir. Maestro, ahí adelante hay un pueblo. No me acerqué mucho, como me dijo, pero parece que hay muchos muertos. Ray y Noir podían comunicarse mediante un enlace especial, gracias al cual ella podía hablarle mentalmente. Era tan inteligente como un humano normal y entendía bien el idioma, pero no podía comunicarse con los demás, solo con Ray. ¿Humanos que viven en la zona del continente de las sombras y no bestias? Preguntó Ray, un poco confundido. ¿Qué pasa? Preguntó Marta, al ver que Noir acababa de decirle algo extraño. Noir me dice que más adelante hay un pequeño pueblo, solo que está lleno de gente que ya ha sido asesinada, respondió Ray. ¿Hay supervivientes? Preguntó Lenji. Me aseguré de que no se adentrara demasiado sola, por si acaso una emboscada, respondió Ray. Podrían ser los miembros de la familia del gremio oscuro, dijo Harry. ¿Qué te hace pensar eso? Respondió Marta. Aunque así fuera, no es extraño que hubieran muerto. El gremio oscuro colabora con la sombra, así que no deberían haber tenido que lidiar con ningún ataque sorpresa de bestias, a menos que se tratara de una tercera fuerza o posiblemente de Monk, pero de todas formas ahora es el líder interino del gremio oscuro. Creo que debemos replantearnos nuestra perspectiva sobre el gremio oscuro, respondió Harry. El gremio oscuro y la sombra no están tan estrechamente relacionados como pensábamos al principio. Son simplemente humanos normales como nosotros, con sus propias historias y familias, que han elegido trabajar con la sombra. La mayoría cree en la sombra como una especie de dios, igual que nosotros en la divinidad. Sienten que acaban de elegir el bando ganador en esta guerra y esperan vivir en paz después de esto. Cuando me capturaron, aprendí mucho sobre ellos. Diría que es posible que algunos ya no quieran trabajar para la sombra, sobre todo después de vernos derrotar una de sus fortalezas, y ahora que una segunda parece haber sido destruida. Tal vez algunos de ellos ahora estén reconsiderando quién ganará esta guerra, si la sombra descubriera este hecho. Entonces ordenaría a las bestias que mataran a todos y cada uno de ellos, dijo Lenji. Era horrible pensarlo, pero esto era una guerra, y la muerte formaba parte de ella. Todos debían recordar que, a veces, cuando luchaban y mataban a miembros del gremio oscuro, ellos también tenían familias a las que ya no regresarían. Pero, de la misma manera, si no los mataran, sus familias podrían ser las que salieran lastimadas. Como no querían rodear el pueblo por miedo a que les llevara más tiempo, el grupo decidió seguir adelante y atravesarlo, aunque al mismo tiempo pensaron que quizás podrían hacer una pequeña investigación por su cuenta. Sin embargo, Ray tenía un pequeño problema. Cuanto más se adentraba en el continente de las sombras, más fuerte se volvía la sombra. Su visión del dragón solo le mostraba el poder de las sombras en todas direcciones, por todas partes. Pronto parecía que ni siquiera podía sentir con claridad a quienes tenía delante. Cuando llegaron al pueblo, esto se hizo aún más evidente ya que no podía ver quién estaba vivo y muy posiblemente quién estaba muerto. Al revisar los cuerpos, la aldea parecía estar llena de gente común. No llevaban armadura de bestia ni armas. Pensaban en usar cualquier objeto doméstico que encontraran. Fue sorprendente para muchos de los Red Wings saber que en realidad todavía vivían humanos en el continente de las sombras, sin embargo lo más alarmante fue el hecho de que la sangre de los cuerpos aún estaba fresca. Todos alerta, dijo Ray. Quienquiera que los haya atacado podría seguir aquí. Y parecía que Ray tenía razón. Se oían rugidos por todas partes, y el grupo de los Red Wing empezó a reunirse en el centro. Van se colocó en el centro del círculo. Saliendo de detrás de las casas, de entre los árboles gigantes, había varios perros, aunque estos eran varias veces más grandes que los perros normales y estaban en una manada bastante grande. A simple vista parecía como si todos ellos estuvieran en el nivel rey, y con la sombra potenciándolos serían aún más fuertes. No es de extrañar que la gente no tuviera ninguna posibilidad, dijo Flynn. Van, ¿puedes hacer lo que hacías antes? Preguntó Lenji. Inmediatamente, Van se puso a trabajar sacando la piedra blanca, y su objetivo era crear un rayo de energía que se propagara y quemara a todos los que estuvieran a su alrededor, aunque tomaría algún tiempo, ya que la piedra blanca se encendería y se desvanecería. Jack se había transformado en hombre lobo y se puso manos a la obra luchando contra las bestias que tenía delante, al igual que los demás, incluyendo a Noir. Ray, en ese momento, se aseguraba de que los soldados regulares estuvieran a salvo. Podría haber salido y atacado solo a algunas bestias, pero se dio cuenta de que esto las mantendría al descubierto y, con Van, pronto se encargarían de la bestia. Tan pronto como se vio la luz blanca, fue la señal para que Ray saliera de allí. Cuando la piedra blanca estuvo lista, Van la levantó en el aire, lista para lanzar el ataque palpitante, pero parecía que había otras bestias escondidas que Ray no había percibido. 4 de los sabuesos gigantes saltaron en ese momento, empujando a un grupo de soldados y chocaron contra Van, obligándolo a soltar la piedra blanca. Tú y tus débiles manos, gritó Harry. Deberías agarrarte a esa cosa como si te fuera la vida en ello. Al ver esto, Ray pensó que no era momento de ahorrar fuerzas. Estaban en el territorio de las sombras, y Ray no tenía ni idea de cuándo se encontrarían con un guardia de las sombras, o quizás con el que se escondía tras la sombra. Quizás incluso estaba esperando a que agotara su poder antes de atacar, así que Ray quería reservar su energía. Sin embargo, no queriendo que otro de sus hombres muriera, comenzó a crear clones de sí mismo, y mientras estaban ocupados peleando, lanzaba hechizos gigantes, matando a los perros, instantáneamente con un solo golpe de gran magia. La pelea terminó pronto gracias a Ray. Buscando el cristal en el suelo, Harry lo recogió con la intención de devolvérselo a Van, pero al hacerlo, notó algo extraño. Al recogerlo, se produjo una pequeña reacción. El cristal se iluminó unos segundos, pero el color no era blanco, sino ligeramente morado. Gracias, Harry, dijo Van mientras le extendía la mano. El color desapareció pronto del cristal. Harry lo miró de nuevo y luego a Van. Pasó un momento antes de que, a regañadientes, devolviera el cristal. La próxima vez, sujétalo fuerte, si no, quién sabe en qué manos podría acabar, dijo Harry. Capítulo 509. Deseo profundo. Capítulo 509. Deseo profundo. Tras enfrentarse a las bestias inesperadas, los alas rojas decidieron registrar la aldea para ver si encontraban más humanos con vida. Desafortunadamente, no encontraron supervivientes. Lo único que descubrieron fue que el ataque debía de haber sido reciente. A través de su investigación, también descubrieron que los ataques a los humanos parecían haber sido realizados por bestias. Supongo que eso significa que no fueron Monkey y su pandilla, dijo Marta. Quizás lo hicieron las mismas bestias que nos atacaron. ¿Entonces dices que tomaron otra ruta? Respondió Harry. Si es así, quizá este camino nos lleve a la otra fortaleza antes de lo que pensábamos. Quizás aún podamos alcanzarlos. Fue una pena, pero los alas rojas no pudieron hacer mucho. Querían enterrar a las familias muertas que habían encontrado, pero les llevaría demasiado tiempo, así que decidieron apilar los cuerpos en el centro del pueblo y luego Ray los quemó. Era mucho más pacífico para ellos morir así, en lugar de que fueran pasto de las bestias. Incluso si las bestias no regresaban para comérselos, existía la posibilidad de que los cadáveres propagaran enfermedades. Después de descubrir que todavía había humanos que vivían en el continente de las sombras, comenzaron a pensar mucho más en estas cosas. Continuaron su viaje y finalmente llegaron a la zona donde se veía el humo a lo lejos. Al mirar hacia arriba, se veían varios árboles grandes y arremolinados, todos agrupados y pegados, y más allá de lo que alcanzaban a ver, había uno. La señal de que la fortaleza había sido destruida. A juzgar por el hecho de que aún no nos hemos topado con Monkey y su grupo, parece que ya han llegado a la fortaleza, dijo Lenji.
¿Fortaleza? No veo ninguna fortaleza, respondió Jack mientras olfateaba el aire y miraba a su alrededor, y los demás hicieron lo mismo. Esta fortaleza pertenecía al reino Kindle, empezó a explicar Lenji. Eran conocidos por su sólida defensa, así que construyeron su fortaleza en este bosque de gigantes, y lo hicieron en la copa de estos árboles gigantes. Lo que era aún más preocupante para Ray, al observar la fortaleza, era que al otro lado de esos árboles gigantes se encontraba el límite del bosque. Todos podían verlo. El clima volvía a cambiar al salir de este sendero, adentrándose en las traicioneras montañas nevadas que una vez atravesaron. Si alguien se cayera desde la cima y avanzara hasta el otro lado, podría no ser encontrado jamás. Al principio, Ray empezó a trepar a uno de los árboles. Había un sendero despejado, creado por los que habían caminado antes, y enredaderas que ayudaban a subir. Pronto oyó los jadeos cansados de quienes iban detrás de él. Los hombres, incluida Katie, estaban cansados, agotados por el ritmo acelerado que habían llevado todo este tiempo. No eran sobrehumanos como los demás. No habían sido parcialmente infundidos con bestias. Existía la opción de que solo subieran los líderes de los alas rojas, pero Ray descartó la idea rápidamente. No quería dividir al grupo en absoluto. No mientras estuvieran en el continente de las sombras, donde las bestias podían salir de cualquier lugar en cualquier momento. Descansaremos aquí abajo, así veremos si Monty y el otro grupo se van. Un día más no nos hará daño, dijo Ray. Aunque nadie quería demostrarlo, sintieron alivio al empezar a armar tiendas y más cosas para acampar allí. Al acercarse, todos tenían preocupaciones. Ray se preguntaba qué era realmente la sombra a medida que se acercaba. Marta seguía pensando si habría alguna manera de recuperar a Monk. Jack sentía un gran aprecio por Ray por haberlo ayudado con sus problemas familiares y ahora lo ayudaría, y Van estaba ocupado preocupándose por si el destino de la raza humana estaba en sus manos con la piedra blanca. Harry observaba atentamente a Van, no solo a él, sino también el lugar donde estaba la piedra blanca. Sus ojos estaban fijos en el objeto, mientras veía a Van acostado en su saco de dormir improvisado. De repente sintió un golpecito en el hombro y sacó su espada rápidamente, pero esta se detuvo, siendo golpeada hacia atrás en su vaina antes de que pudiera sacarla. Tranquilízate, dijo Ray. Solo quería decirte que no seas tan obsesivo ni tan claro con tus deseos. Creo que la sombra puede entrar en nuestros corazones con mayor facilidad según la intensidad de nuestros deseos. Al prometer cumplirlos, finalmente nos penetra. Gary estaba demasiado obsesionado con la fuerza para encontrar al asesino de su hermana y quería demostrar que era el mejor. Kyle, siempre sintiéndose débil y culpándose por no poder ayudar a sus amigos. Con el tiempo, se sintió cohibido y quiso demostrar que podía seguir sus pasos. Ah, ¿y cuál es tu deseo, Ray? Vi tus recuerdos. ¿No fue en algún momento matar a toda la humanidad? Sin embargo, no te afectó. No te preocupes, Ray, lo único que quiero es asegurarme de que la gente de aquí haga bien su trabajo. Me temo que Van duda al usar la piedra blanca. Entiendo que puede controlar sus poderes gracias a su propio poder, pero cuando la tuve en la mano yo, ¿sentías que podías hacerlo mejor? Respondió Ray. Y por eso me preocupo por ti. No quiero que nadie más caiga en la sombra. Ahora mismo, mi mayor deseo es hacerles pagar por todo el sufrimiento que he padecido durante mi vida como humano. Una vez cumplido mi deseo, dejaré que todos en paz hagan lo que quieran. Dicho esto, Ray se alejó para entrar en su propio sueño profundo. ¿Dejarlos a todos? ¿Qué piensas, Ray? ¿Crees que este mundo ya no te necesitará cuando la sombra desaparezca? Una vez que la sombra desaparezca, los humanos volverán a pelearse entre sí. Los humanos te necesitan más de lo que crees, Ray. Capítulo 510. Empujar y tirar. Capítulo 510. Empujar y tirar. Estaban tan cerca de la fortaleza que se alzaba en lo alto del árbol gigante que algunos querían subir solos y ver qué había allí en ese preciso instante. Pero Ray les había dejado claro que no sería una opción. ¿Subieron todos juntos o no subieron? Era evidente que Monk y su grupo habían llegado a la fortaleza antes que ellos. Originalmente, tras perder el duelo, si hubieran aceptado las condiciones, habrían tenido 3 días más para investigar. Debido a su ritmo rápido y al descanso nocturno que tomarían esa noche, solo irían un día por detrás de su grupo. Noir estuvo de guardia durante la mayor parte de la noche. Ray confiaba en ella mucho más que en los demás, y ella siempre acudía a él rápidamente cuando surgía algún problema. Como Noir estaba internada en el sistema la mayor parte del tiempo, descansaba bien, así que permanecer despierta día y noche sería un trabajo fácil para ella. Si había una persona en la que podía confiar para no dejarse llevar ni influenciar por la sombra, esa persona era ella. Temprano por la mañana, cuando el sol aún no había salido del todo y los árboles aún tapaban la mayor parte del poco sol que tenían, el grupo estaba completamente despierto. Todos sabían lo importante que era la tarea que les aguardaba. Todos están listos para mudarse, dijo Marta. Aunque algunos todavía estaban agotados y querían bostezar, se lo guardaron por respeto. Habían visto lo cariñoso que había sido Ray últimamente y no querían retrasar más el viaje. Este viaje solo los había hecho más leales que antes. Usando las grandes enredaderas que colgaban de los árboles, subían por el sendero tirando de ellas. Actuaban como un pasamanos en una escalera y debido a lo empinado y desnivelado del suelo, les ayudaba a cruzar con mayor facilidad. ¿A quién se le ocurrió construir una fortaleza en la cima de un árbol gigante? Se quejó Flynn mientras tiraba de la liana y avanzaba. Si entrenaras más los antebrazos y los hombros, escalar sería más fácil, respondió Wendy, pues no le costaba ni de lejos tanto como a Flynn. Todos esos años de tiro con arco le habían dado unos brazos y manos increíblemente fuertes. Flynn entonces miró a Clyde y Dale, quienes trepaban sin siquiera usar las enredaderas. En cambio, habían transformado parcialmente sus brazos y manos, clavando sus garras lobunas en el mismo árbol. Jack, que iba más adelante, no hacía lo mismo. Aún no dominaba bien sus habilidades de transformación. Vaya, deben de estarlo pasando bien, dijo Flynn. Poco después, Wendy le dio un codazo en las costillas, lo cual fue una grosería. El hecho de que los dos niños fueran hombres lobo significaba que sufrieron mucha discriminación en la ciudad. No tanto como si se hubieran mudado a cualquier otra ciudad, y claro, muchos los apoyaron, sobre todo gracias a Jack, pero eso no impidió que los pocos que se oponían a la idea de vivir cerca de hombres lobo mantuvieran sus sentimientos ocultos. Al recordar esto, Flynn se sintió un poco mal pero no sabía qué decir. Es genial, dijo Dale, mirando su mano con garra mientras le devolvía la sonrisa a Flynn. Chicos, deberían estar alerta y preparados para cualquier cosa. Lenny comenzó a sermonearlos. Hay una razón por la que construir una fortaleza en lo alto de los árboles tiene sus ventajas. Primero, está bastante escondida. A menos que uno la conozca de antemano, le resultará difícil encontrarla. Y segundo, la hace perfecta para defenderse. Mira cómo nos cuesta llegar a la cima. Ellos tienen la posición más alta y podrían fácilmente atacarnos desde aquí arriba, haciéndonos caer. El árbol subía en espiral. Había zonas más planas donde no se podían usar enredaderas, pero los niños miraban por encima del borde del árbol gigante, desde donde podían ver el precipicio nevado y los campos. Tragaron saliva mientras imaginaban defenderse de un ataque y caer allí, posiblemente a la muerte. En ese momento, Marta, que había estado volando por el cielo por encima de todos y haciendo vigilancia, descendió en picado. Prepárense para la batalla. Bestias, bestias que vienen. Gritó. El grupo vislumbró una parte plana del gigantesco árbol en espiral más adelante y se dirigieron hacia él. Corrieron con todas sus fuerzas, pero seguían sin ver a las bestias. Mientras corrían, Van, rebuscando en su bolsa, había sacado el cristal blanco. Finalmente, el grupo llegó a su destino y esperaba pacientemente la llegada de las bestias. Se oían cientos y cientos de pasos suaves y delgados, pero seguían sin ver nada. Entonces, la primera en atacar fue Marta, lanzando una flecha de viento. Están aquí. Gritó.
La flecha salió de su arco y, al mismo tiempo, desde la base del tronco del árbol, se pudo ver una criatura gigante parecida a un 100 pies arrastrándose hacia la copa. El 100 pies tenía el vientre marrón y la parte superior negra y endurecida, y sus cientos de patas eran mortalmente afiladas como pequeñas cuchillas. Marta mató fácilmente a la primera bestia, pues la flecha le atravesó la cabeza sin ofrecer resistencia. El problema era que parecían cientos de ellas acercándose al grupo, y no todos tenían un arma de alto calibre como Marta. ¿Crees que Monk lo organizó todo?, preguntó Flynn. No creo que debamos preocuparnos por eso ahora mismo, respondió Wendy. Aunque esos 100 pies sean débiles, solo tienen que embestirnos, despacharnos y moriremos. Como siempre, había una solución sencilla que les había permitido salir de situaciones difíciles hasta el momento. Van. Naturalmente, todos se giraron hacia Van, que estaba al final del grupo. Metió la mano en su bolsa y sacó el cristal. Comenzó a brillar, pero luego se desvaneció rápidamente, y el sudor le corría por la cara. Para entonces, todos conocían la personalidad de Van. Cuanta más presión ejercían sobre él, más difícil le sería activar el poder de los cristales blancos. Ahora solo podían imaginarlo, y con todos mirándolo sería difícil, así que giraron la cabeza, pero en el fondo volvían a confiar en él. Vamos, tienes que hacerlo, pensó Van, pero solo empeoró las cosas cuando el cristal empezó a desvanecerse de nuevo. Si usara mis poderes mágicos, podría dañar el árbol, dijo Ray, así que tendré que usar mis puños, no hay problema. Ray estaba listo para crear múltiples clones de sí mismo y luchar contra las bestias. Pequeños hechizos y cosas así mientras luchaba con las manos desnudas serían suficientes. Mientras los demás entraban en pánico, él se mantuvo tranquilo. Sin embargo, algo más ocurrió antes de que Ray pudiera siquiera actuar. Al ver lo mucho que Van luchaba por activar el poder del cristal, Harry se frustró al observarlo. Dámelo, puedo, dijo Harry mientras intentaba arrebatarle el cristal. Ambos lo sujetaban, pero Van se negaba a soltarlo. ¿Qué haces? Sabes que esto reacciona mejor a mis poderes. Ni siquiera sabemos si puedes controlarlo. Empezó a gritar Van. El cristal ya reaccionó ante mí, lo que significa que puedo hacer algo, y ahora mismo eres inútil, así que mejor lo intentamos. Gritó Harry. De repente, se desató una lucha entre ambos, y alimentado por sus poderes, el cristal reaccionó. Finalmente, el cristal le fue arrebatado de la mano a Van, activando un único rayo de energía blanca. Empezó a salir disparado del cristal, pero iba en la dirección equivocada. En lugar de dirigirse hacia las bestias, se dirigía hacia su propia gente. Por suerte, el rayo blanco fue inofensivo para los miembros de Red Wing, excepto para uno. El rayo de energía blanca fue demasiado rápido para que Ray pudiera actuar, y terminó golpeándolo. Cruzó los brazos y sintió una sensación de ardor, de repente sintiéndose débil, como si le estuvieran drenando el maná y los poderes del cuerpo. Sin fuerzas para resistir, la vida continuó empujándolo y él gritó de dolor, hasta que finalmente lo arrojó del tronco del árbol. Ray se cayó, herido, al profundo acantilado nevado. Capítulo 511. Cayendo en el pasado. Capítulo 511. Cayendo en el pasado. Cuando la luz blanca impactó a Ray, sintió que no podía moverse mientras la energía le era drenada. Intentando contrarrestar la fuerza, hizo todo lo posible por resistir y superar el dolor. Finalmente, esto provocó que lo empujaran hacia atrás hasta que cayó del árbol gigante. Al caer, se adentró en las tierras nevadas de abajo, mientras el árbol gigante servía de frontera entre la jungla y las montañas nevadas. Ray, herido y cansado, sintió que si caía desde esa altura, era muy probable que se lesionara gravemente. Intentando hacer todo lo posible, canceló el hechizo de transformación y sus rasgos de dragón quedaron a la vista. De su cuerpo emergía una pequeña cola roja y, lo que realmente deseaba, un par de alas rojas. Usando la fuerza que tenía, trató de aletearlos. Vamos, trabajen, cosas inútiles, una vez pudieron cargar el peso de un dragón entero, ahora están diciendo que no pueden cargar este cuerpo humano. Finalmente, las alas pudieron moverse, pero no le sirvieron de mucho para mantenerse a flote, pues seguía cayendo. Sin embargo, sus alas le permitían planear y lo ralentizaban. Aunque no pudo usarlas para volver a ascender, sí lo ralentizaron para que el impacto fuera menos fuerte. Al menos parece que no voy a morir, pensó Ray. Quizás aún pueda hacer algo más. Buscando una manera de volver con los demás, Ray quiso usar su habilidad de teletransportación. Solo necesitaba elegir a un miembro de los Red Wings y podía teletransportarse hacia ellos. Sin embargo, al intentar abrir su sistema, por primera vez, se veía diferente. T54R582.09360. La pantalla del sistema se distorsionaba intermitentemente. Ray pensó que tal vez era como antes, cuando no podía usar sus habilidades. Tras disparar una bola de fuego y usar sus ojos de dragón, parecían estar completamente bien. Lo único que no funcionaba era el menú del sistema. ¿Fue por el ataque de la piedra blanca, arruinó mi sistema o es por algo más? Mientras estaba absorto en sus pensamientos y desenfocado, el cuerpo de Ray entró en la zona nevada y surgió una enorme tormenta de nieve con gran fuerza. El viento era tan fuerte que logró arrastrar a Ray lejos del lugar donde caía. ¿A dónde me lleva esto? Si continúa, estará muy lejos de los demás. Apretando su mano, sintió que sus fuerzas se reunían, pero aún no eran suficientes para volar contra la corriente de la tormenta de nieve. Tendré que confiar en los demás. A donde sea que esto me lleve, me llevará, pensó Ray. Pronto la tormenta de nieve empeoró y Ray ni siquiera podía ver con su visión normal. Solo se dio cuenta de que había tocado la nieve blanda al caer rodando y derrapando por el suelo. Al recuperar las fuerzas, logró recobrar la posición, pero no le sirvió de mucho. Rebotó sobre la nieve, cubriéndose cada vez más, hasta que finalmente todo su cuerpo quedó hundido en la nieve profunda. Unos segundos después, la nieve alrededor del lugar donde Ray había aterrizado empezó a derretirse. Se le podía ver de pie con sus guanteletes al rojo vivo por el calor. La nieve que le llegaba a la cintura se había derretido por completo en un radio de 1 metro. Mis poderes aún funcionan, lo cual es bueno, dijo Ray, pero luego empezó a girar la cabeza en todas direcciones. El problema es, ¿dónde estoy? Al intentar abrir su sistema de nuevo, la pantalla apenas era visible. Parpadeó unos segundos antes de cerrarse, impidiéndole incluso enviar mensajes a los demás. ¿Es posible que le haya pasado algo a Bliss? Ray no tenía forma de comprobarlo. Esos idiotas, gritó Ray, furioso. ¿Cómo pueden pelear así en un momento tan importante? No, quizá no debería culparlos. Quizás haber estado tanto tiempo en el continente de las sombras ha hecho que sus mentes se vean más afectadas por la sombra. Ray miró hacia abajo y pudo ver que la tierra debajo de la nieve todavía estaba cubierta por la sombra, al menos todavía estaba en el continente de las sombras y no podía imaginarse habiéndose alejado demasiado de donde estaban los demás. Bueno, lo suficientemente lejos como para no poder ver la zona de la jungla, ni siquiera sé en qué dirección ir. Sabiendo lo lejos que estaban y con el sistema caído, Ray sabía que los otros no vendrían por él. Deberían centrarse en la tarea en cuestión. Por alguna razón, tengo el presentimiento de que Monk y su grupo no ahuyentarán a los demás ni empezarán una pelea, aunque yo no esté allí, pero es mejor prevenir que curar. Mientras estoy fuera, Jack, eres el único en quien puedo confiar por ahora. Caminando por la nieve, Ray no tuvo más remedio que tomar una dirección aleatoria. Finalmente, decidió ir en la dirección que llevaba la tormenta de nieve, simplemente porque era más fácil dejarse llevar que luchar contra ella. Pronto la tormenta de nieve pareció estar amainando. He estado caminando un rato ya, pero todavía no he visto nada que pueda reconocer, tal vez debería ir en dirección contraria. Justo cuando Ray pensaba esto, a lo lejos vio dos montañas muy cerca una de la otra. La separación entre ellas parecía formar una V perfecta y, por alguna razón, pareció reconocerla. ¿Por qué reconocería un lugar en el continente de las sombras y desde tan lejos?
Dirigiéndose hacia las montañas, pronto vio estructuras humanas, edificios destruidos. Parecía que allí se había librado una gran batalla, pero no era reciente. Ray continuó avanzando más rápido que antes, hasta que finalmente se topó con un gran castillo con parte de su muralla derrumbada. Ray se quedó con la boca abierta cuando finalmente recordó el lugar. Este es el lugar donde yo y el ser divino tuvimos nuestra batalla. Capítulo 512. Explorando el antiguo castillo. Capítulo 512. Explorando el antiguo castillo. Durante su tiempo como dragón, Ray no recordaba bien dónde se encontraban las cosas pequeñas y demás. Recordaba la dirección general del terreno y las zonas, pero para él, una ciudad era como todas las demás. Una vez en el pasado le había preguntado a Brice dónde se encontraba su cuerpo de dragón, ya que recordaba haber sido atrapado por los grandes cristales y ella había dicho que no se lo diría. ¿Será porque si lo encuentro, tengo la posibilidad de recuperar mi antiguo cuerpo? ¿Pero qué pasa con este cuerpo entonces? Ray empezó a pensar. Cada vez que pasaba a la siguiente etapa de bestia consumiendo cristales, se acercaba más a lo que era. Sin embargo, una cosa estaba clara. Este era un cuerpo diferente al suyo. No sabía cómo funcionaba, era porque su alma estaba en su cuerpo y estaba alterando su cuerpo humano, o algo más. Aún así, por curiosidad, decidió acercarse al castillo. A cada paso, veía grandes cráteres causados por hechizos mágicos. Parte de la muralla del castillo se había derrumbado y ahora estaba cubierta de nieve, desde donde tenía los pies plantados hasta la cima. Todo estaba volviendo a él, ese era el día que había cambiado su vida. Sucedió antes de que la sombra existiera, no sé por qué nunca pensé que el lugar estaría en el continente de la sombra. Quizás en el pasado Ray habría ido a buscarlos y nunca hubiera fundado los Red Wings. ¿Tenía alguna razón para que echara un vistazo y explorara el lugar para evocar recuerdos del pasado? Dio un paso atrás y se dio la vuelta. Obviamente, me he equivocado de dirección. Pero entonces algo se detuvo. Era como si su cuerpo le pidiera que diera la vuelta y regresara en la otra dirección. Al final, no pudo resistirse más y comenzó a caminar hacia el castillo. Al acercarse a las murallas, era evidente que nadie había vivido allí durante mucho tiempo. Ni siquiera la sombra parecía haber usado el lugar como fortaleza como en las otras zonas. ¿Hay alguna razón para eso? Usando su fuerza, Ray tiró de la puerta, que era pesada. Se habrían necesitado al menos 30 hombres para tirar de algo así, y como no se había abierto en mucho tiempo, era aún más difícil. Con la fuerza ahí, el Kid Ray logró abrirla, pero no sin emitir un fuerte chirrido metálico. La puerta se abrió lo suficiente para que él pudiera entrar y continuó caminando. Al igual que antes, aquí no hay gente, ni siquiera huesos. Bliss había despejado el lugar antes de nuestra pelea, y parece que nunca volvieron a poner un pie aquí. Dando un paso adelante, pasando los muros de la puerta y junto a las puertas del castillo, Ray pudo sentirlo. Antes no lo sentía, pero una extraña energía emanaba del castillo. Al mirar el suelo, notó que no era negro, sino marrón, como tierra común. La sombra ni siquiera puede acercarse al castillo, será por el extraño poder. Por eso no hay sombra aquí. Ray conocía el extraño poder, pero aún no estaba seguro al abrir las puertas del castillo y entrar. El poder que sentía era el mismo. Pensó que se habría intensificado al entrar al castillo, pero no fue así. La misma energía se derramaba por todas partes, y Ray no podía controlarla. Supongo que lo único que puedo hacer es empezar a mirar alrededor. Empezó a explorar habitación por habitación, pero no encontró mucho interés. Casi todo era lo que normalmente encontrarías en un castillo. Adornos y demás, pero luego Ray tuvo la oportunidad de ir en dos direcciones. Una escalera que conduce hacia lo profundo y más abajo, o una que conduce directamente a la cima del castillo. Tendré que explorar habitación por habitación. Esto va a llevar un tiempo. Y así fue. Ray decidió subir las escaleras primero, revisando cada piso para intentar localizar la electricidad. Al bajar, podría echar un vistazo a lo que había bajo el castillo antes de irse. Como era de esperar, la mayoría de los pisos no tenían nada de interés hasta que Ray llegó a uno de los pisos superiores, donde habría estado la sala del trono del rey. No hay puerta de Glatrium ni cerraduras hechas por enanos. ¿Cuántos años tiene este reino? Pensó Ray mientras empujaba la puerta, y para su sorpresa, por fin había algo interesante. Frente a él había 5 hombres con una extraña armadura roja, uno de ellos empuñando una gran espada. La razón por la que destacaba era porque cada persona parecía llevar una pieza de armadura que destacaba entre el resto. Una persona tenía hombreras rojas, mientras que el resto de la armadura estaba oxidada. Otro tenía partes rojas cubriendo la pierna, y así sucesivamente. Luego, uno solo sostenía la espada. Mirando más de cerca, Ray pudo ver que esos hombres, aunque estaban de pie, no eran más que huesos que habían muerto hacía mucho tiempo, y de cada uno de sus equipos podía sentir algo. Quizás pueda ver cómo moriste y quién eres realmente, pensó Ray mientras comenzaba a lanzar un hechizo. El hechizo mostraría los últimos momentos de estos hombres. Solo después de presenciar sus duras vidas, Ray se enteró de que estos 5 hombres eran los antiguos caballeros de dragón y que el equipo que llevaban eran las armas de dragón. Capítulo 513. El conjunto completo. Capítulo 513. El conjunto completo. Al observar las 5 figuras, todas parecían estar de pie de una forma extraña. Era evidente que ya no estaban vivas. Su carne se había degenerado hacía tiempo y solo quedaban huesos, pero resultaba extraño que aún pudieran mantenerse en pie. Al observar estas figuras con más atención, pensó que parecían poderosas, y lo mismo podía decirse de las extrañas piezas de la armadura y la espada. Por ello, Ray se interesó en su historia. ¿Por qué elegiste este lugar como tu lugar de descanso y qué te pasó? Pensó Ray. Con la mano en el suelo, Ray decidió activar un hechizo en esa misma habitación, con la esperanza de poder hablar con ellos y revivir sus últimos momentos. Con el hechizo activado, extraños espíritus celestes parecieron abandonar las 5 figuras y cada una de ellas entró por la puerta. Lo sorprendente, sin embargo, fue que Ray pudo oír sus voces, provenientes de los propios espíritus. Esto no estaba previsto para el hechizo que había lanzado, lo que significaba que era parte de su propio poder lo que le permitía oírlos. Los 5 hombres entraron en la habitación y se quedaron donde estaban ahora y comenzaron a conversar. La sombra parece tener menos efecto en nuestros cuerpos en esta zona, pero no podemos quedarnos aquí para siempre, dijo uno de ellos. Tienes razón, no sé por qué la sombra no puede llegar hasta aquí, pero nos ha permitido despejar la mente. Si nos vamos de aquí, podría pasarnos lo mismo que a Albert. Fue como si su cuerpo, junto con el martillo, estuviera poseído, y me temo lo mismo. Ya todos hemos sido infectados, y es solo cuestión de tiempo antes de que se apodere de todo. Entonces, ¿estás diciendo que nos quedamos aquí sin que nos afecte la sombra y morimos de hambre, o abandonamos este lugar y morimos? Todos parecían desanimados, pero sabían qué hacer. El hombre que sostenía la espada la observó un instante. Era evidente que era un arma bestial, pero única. La guarda tenía la forma de un diente de dragón, con múltiples dientes de dragón que se extendían hacia arriba y hacia abajo, y un cristal rojo brillaba en el centro de la hoja. Subiendo por la hoja, se veían varios dientes más. La gran espada brillaba como ninguna otra. Nuestras armas y armaduras nos fueron dadas. Nos las entregó el ser divino. Recibimos armas hechas de la criatura legendaria, un dragón, para matar a la sombra, pero hemos fracasado. No podemos permitir que el enemigo se salga con la suya. No podemos permitir que lo que pasó con el martillo les pase a los demás. Mi espada fue hecha para matar a la sombra, y cumplirá su función. Los demás se quedaron allí sabiendo lo que vendría después mientras el hombre levantaba la espada y apuñalaba a cada uno de ellos, matándolos en el lugar con la espada especial y luego finalmente, cuando fue el único que quedó, procedió a apuñalarse a sí mismo. La visión terminó allí y Ray comprendió quiénes eran estos hombres por la escena que había presenciado. Eran los caballeros de dragón de antaño. Los que originalmente crearon a Abrión, de quien Ray ahora era rey y líder.
Eran hombres valientes, decididos a deshacerse de la sombra hasta el final. Lo suficiente como para quitarse la vida. Parece que la sombra ya había pasado por su cuerpo y sabían que no tenían posibilidad de recuperación. Parecía que el martillo pertenecía a otro caído. ¿Era eso lo que poseía de Gaby? ¿Era la voluntad y el arrepentimiento de un caballero dragón lo que poseía ese martillo en lugar de un dios? Ray no pudo evitar pensar en todas las posibilidades mientras se acercaba a los 5. Lamento faltarle el respeto a los muertos, pero su objetivo ahora es el mismo que el mío. Sería un desperdicio no usar el equipo creado para derrotar a la sombra, y yo haré lo mismo. Todos pueden observar desde arriba mientras derroto a la sombra. Agarrando la espada, inmediatamente el cristal rojo a su alrededor comenzó a brillar y la energía comenzó a fluir hacia él, pero no era cualquier energía, era una que le era muy familiar. Gritando y vociferando con todas sus fuerzas, Ray gritó hasta que la energía finalmente se disipó. Maldita zorra. En cuanto me encargue de la sombra, me encargaré de ella también. Gritó Ray. Al tocar la espada y comprobar que el resto del equipo era el mismo, Ray finalmente comprendió por qué los objetos se llamaban objetos de dragón. No lo sintió tanto la primera vez que se enfrentó al martillo, pero con la espada, que poseía la energía más poderosa que conocía, se debía a que las armas estaban hechas de un cristal de bestia dragón. No cualquier cristal de bestia dragón, sino que Ray podía distinguir que era el suyo. El cristal creado a partir de Sen. Ray ni siquiera sabía que los dragones tuvieran cristales de bestia, así que no estaba seguro de cómo Bliss había logrado hacer esto, pero no había duda de que solo podía haber sido ella. Después de que Lyra lo abandonara, comenzó a usar pieza tras pieza, y con cada una, se fortalecía. Sentía que su antiguo cuerpo volvía a él. Quizás no necesite seguir consumiendo cristales de bestia, pensó Ray. Antes los usaba poco a poco para recuperar mi fuerza y mi antiguo cuerpo, pero ahora me doy cuenta de que solo necesito recuperar toda la energía que perdí cuando era dragón con estos objetos. Pero esto tenía un gran problema. Después de usarlo todo, Ray sabía que estaba cerca, pero faltaba algo. Necesitaba un objeto más del conjunto del dragón. Era el objeto que Gary tenía, y supuestamente estaba atrapado en una dimensión completamente diferente. Capítulo 514. Rompiendo el sello. Capítulo 514. Rompiendo el sello. Llevar todo el equipo puesto lo hacía sentir mejor. Ray estaba cubierto de pies a cabeza con la armadura especial del dragón rojo. Sin embargo, desde fuera era evidente que el conjunto estaba incompleto. Su brazo izquierdo estaba completamente desprovisto de armadura. Su brazo derecho tenía un guantelete rojo, pero el izquierdo estaba desnudo. Al recordarlo, Ray empezó a recordar el martillo de Gaby, que se había convertido en guantelete. Parecía que sería perfecto. Sin embargo, aunque el conjunto estaba incompleto, Ray podía sentir su gran poder. El más impresionante era la espada de dragón que sostenía en su mano. Blandió la espada con todas sus fuerzas en el aire. Había cortado con tanta precisión que toda la habitación empezó a temblar durante unos segundos antes de detenerse. Este equipo debe ser más fuerte que cualquier equipo de bestia existente. No me extraña, ya que fue creado con mi cuerpo. Debieron haberle dado muchos problemas a la sombra, pensó Ray. También empezó a pensar en Gary. Aferrarse a algo hecho de su cuerpo lo poseería y lo consumiría con poder. Ahora Ray se sentía un poco culpable al pensar que era su culpa. No, todo esto es culpa de los seres divinos por haberme metido en este lío. Se dijo a sí mismo, pero era cierto. Si los humanos se hubieran acercado a Ray y lo hubieran tratado mejor cuando era dragón, habría sucedido esto. Sin querer pensar más en ello, Ray salió de la habitación y bajó las escaleras, no sin antes agradecer a los valientes guerreros que habían sacrificado sus vidas. Finalmente, llegó al primer piso, y era hora de echar un vistazo a lo que había debajo. Después de semejante sorpresa en lo alto del castillo, dudo que haya algo interesante abajo, pero no hay nada de malo en echarle un vistazo ya que estoy aquí, se dijo Ray mientras bajaba. La razón principal por la que Ray quería revisar el subsuelo era para localizar la extraña energía. Al principio, Ray pensó que quizá la zona del castillo no se había visto afectada por la sombra debido a la armadura y el arma del dragón. Sin embargo, al recordar los recuerdos del caballero dragón, estos parecían indicar que la tierra ya estaba corrompida y que, por alguna razón, igual que ahora, el castillo no había sido poseído. Incluso había sido un refugio seguro para ellos. Mientras Ray descendía, notó que estaba increíblemente oscuro y, por primera vez, la extraña energía que sentía se intensificaba y le resultaba familiar. La armadura y la espada que llevaba en el cuerpo comenzaron a vibrar como si quisieran atraerlo hacia lo que fuera que estuviera allí abajo. No puede ser. ¿De verdad que sigue aquí? Pensó Ray mientras bajaba corriendo las escaleras, donde se encontró con dos puertas gigantescas que se alzaban sobre él. Eran tan grandes que casi alcanzaban el tamaño del castillo. En la parte frontal de cada una estaban las cerraduras especiales y las puertas hechas de glatrio. Si estoy en lo cierto, ya no tengo que hacer esto. Pensó Ray, ya no podía esperar más, y puso la mano en la puerta. Con ciertas cerraduras era necesario saber la combinación, pero en el pasado el sistema siempre le había abierto esas puertas y ahora confiaba en eso. Su mano tocó las paredes y el mensaje del sistema apareció como de costumbre. No tienes acceso a esta sala. El mensaje del sistema que apareció ante él le negaba el acceso. No. Gritó Ray. Esta vez no me detendrás. Apretando los puños, Ray comenzó a reunir todo su ki posible. En el pasado, no había podido destruir una puerta hecha de glatrium, pero había madurado desde entonces, y esto era más importante que nunca. Usando toda su fuerza y su ki, golpeó la puerta con el puño. Se oyó un fuerte golpe y la puerta vibró, pero no se movió. Poco después, otro puño impactó contra la puerta y volvió a ocurrir lo mismo. No voy a parar aquí, gritó Ray, mientras seguía asestando golpe tras golpe, apuntando al mismo punto. De vuelta en avión, Bliss, ocupada preparando más de la solución especial para eliminar la sombra, sintió una sacudida en el cuerpo. Dejó caer el recipiente que tenía en la mano y se estrelló contra el suelo. Su mano se aferraba al pecho. ¿Qué está pasando? ¿Ray está haciendo algo? Cuando Ray golpeó la puerta nuevamente, el dolor atravesó el cuerpo de Bliss y ahora la sangre goteaba de su boca. Es el sello, nunca pensé que lo encontraría mientras estaba en la sombra contento y tan pronto. El dolor continuó a través de su cuerpo y ella podía sentir que Ray estaba cerca de forzar la apertura del sello. No tengo elección. Si quiero vivir, tengo que deshacer el hechizo. Pero, Ray, espero que tomes la decisión correcta después de esto. Cerrando los ojos y sentándose en el suelo, Bliss comenzó a cantar, parecía que estuviera susurrando para sí misma. Por fin, la puerta parece estar cediendo. Solo necesita un buen empujón, dijo Ray, al ver que la puerta estaba muy abollada. Entonces la espada en su empuñadura lo llamaba, quería ayudarlo. Que así sea, dijo Ray, agarrando la espada y sosteniéndola con ambas manos. Reunió su energía y el cristal rojo en la espada comenzó a brillar, y al mismo tiempo parecía que Bliss también estaba casi acabada. Abre el sello, dijo, mientras retorcía la mano. Al mismo tiempo, Ray blandía su espada con fuerza. Vio un círculo en la puerta iluminarse durante unos segundos, pero ya era demasiado tarde. Un gran rayo rojo de aura salió de la espada y se estrelló contra la puerta. Toda la habitación se sacudió con tanta fuerza que Ray temió que todo el subterráneo se derrumbara, pero cuando el temblor cesó, estuvo a salvo y la mitad superior de la puerta se desplomó. El único golpe a la puerta la había cortado en diagonal. Normalmente, Ray se habría asombrado ante tal poder, pero estaba mucho más preocupado por otra cosa. Al saltar por la puerta hacia el otro lado, pudo verlo. Estaba tan aturdido que casi dejó caer su espada y cayó de rodillas. Pues ante sus ojos estaba su verdadero cuerpo. El cuerpo del dragón rojo Sen.
Capítulo 515. Alguien que lidere. Capítulo 515. Alguien que lidere. Después de que la luz blanca derribó a Ray del árbol gigante, Harry soltó el cristal y Van se quedó sosteniéndolo con incredulidad. ¿Qué hemos hecho? Murmuró para sí mismo. Nosotros. Si me hubieras dejado usar el cristal o hubieras aprendido a usarlo bien, no estaríamos en este lío. Gritó Harry. Sin embargo, no había tiempo para discusiones y solo unos pocos habían visto lo que realmente le había sucedido a Ray. Todos los demás estaban demasiado ocupados luchando contra las bestias que habían sido lanzadas y seguían acercándose desde el árbol. Ray, tenemos que atrapar a Ray. Con esto en mente, el cristal que Van sostenía comenzó a brillar con fuerza y avanzó con más valentía que nunca. Dejó que la luz blanca brillara y destruyera a las bestias frente a él, una a una. Las bestias se desintegraron tras el impacto del láser de luz blanca del cristal y pronto todos los que las atacaban murieron. Al cesar la lucha, en lugar de seguir adelante, decidieron hacer un recuento y atender las heridas recibidas en la batalla. Fue entonces cuando se dieron cuenta que faltaba una figura principal. ¡Idiotas!, gritó Katy a todo pulmón. Vi lo que pasó. Continuó gritando mientras apretaba el puño hacia los dos chicos. Marta, que volaba arriba, descendió rápidamente y desplegó sus alas, mientras los demás pronto se congregaban ante el alboroto. Oye, Katy, ¿tiene algo que ver con Ray? ¿Qué pasó?, preguntó Marta, poniendo la mano en la pieza de su armadura. Podía sentir el corazón de Katy latir a toda velocidad. Este grupo de personas, más que nadie, se preocupaba mucho por Ray y eso incluía a Katy. La luz blanca del cristal golpeó a Ray y lo tiró del árbol. Cayó al otro lado, explicó, y todos quedaron atónitos, boquiabiertos. Lo siento. Sollozó Van, cayendo de rodillas. No fue mi intención. Justo cuando todos estaban a punto de condenar a Van por lo que había sucedido, un puño salió golpeando a Harry en la cara y arrojándolo al otro lado. ¿De verdad vas a quedarte ahí parado sin decir nada?, dijo Jack. Éramos muy buenos amigos. El Harry de antes habría admitido lo que pasó. Vi lo que hiciste. Intentaste arrebatarle el cristal a Van. Por eso el ataque se desvió y golpeó a Ray. Dime, ¿estás infectado por la sombra?, preguntó Jack mientras se acercaba a Harry, que seguía en el suelo. El puñetazo de Jack tenía bastante fuerza y era serio. ¿Ninguno de ustedes lo entiende? Van tenía problemas para activar el cristal, pero no es el único al que le responde. Cuando lo sostengo, también funciona. Intentaba ayudarnos. Nunca pensé que le daría a Ray tampoco. Harry defendió su caso. No creo que debamos discutir sobre esto ahora mismo, interrumpió Lenny. Primero, Ray ha caído a la ladera nevada de la montaña. Todos sabemos que Ray es fuerte, así que sobrevivirá. Sin embargo, ir a buscarlo es imposible. Escalar este árbol ya fue bastante difícil y bajar por la ladera de la montaña es imposible para ir tras él. Los demás ya están delante, creo que debemos seguir adelante. Era cierto, los demás realmente no podían hacer mucho por mucho que quisieran ayudarlo. Puedo intentar encontrar a Ray. Puedo usar mi nariz y bajar la montaña, sugirió Jack. Entonces, ¿quién nos liderará?, preguntó Lenny. Soy un forastero. Les costará obedecer mis órdenes. Harry solía ser una buena opción, pero su mente claramente ya no es la misma. Aunque quizá no seas el más inteligente, eres uno de los miembros más confiables de Reguin y tienes otros que pueden ayudarte y guiarte. Además, la comunicación ya no es posible, por si no te has dado cuenta. A lo que Lenny se refería era al sistema que les permitiría enviarse mensajes. El sistema se había vuelto inestable últimamente. Ya no podían contar con él como antes para que los ayudara. Esto significaba que la necesidad de un líder era mayor que antes. En ese momento, todos miraban a Jack. Coincidieron con el razonamiento de Lenny, si seguían adelante, solo lo harían bajo su mando. Sin embargo, Jack no podía olvidarse de Ray. No creía que llegar a la fortaleza fuera más importante que perseguirlo. Hasta que una voz entró en su mente. Encontraré a mi amo. No tienes de qué preocuparte. Jack miró a su alrededor y se preguntó de dónde venía la voz, especialmente porque nadie más parecía haberla oído, hasta que vio a un lobo parado detrás del ejército de Reguin mirándolo. Soy más rápido que tú y mi olfato es igual de agudo. Prometo traerlo de vuelta con todos ustedes, y deben prometer proteger a quienes le importan, dijo Noel mentalmente, antes de que él pudiera decir nada. Ella ya estaba corriendo hacia abajo del árbol. Bien, avancemos hacia la fortaleza. Averiguaremos qué pasó aquí en la aldea, pero prepárense. Nuestro enemigo está allí y podrían ser ellos quienes enviaron a las bestias tras nosotros. Debemos estar preparados para cualquier cosa. Y Harry, déjale el cristal a Van. Es una orden. Le gruñó Jack hacia el final, intentando poner a Harry en su lugar. El grupo, listo para partir, tenía la moral ligeramente elevada. Sentían que Ray era alguien que jamás moriría, y con esto en mente, finalmente llegaron a la fortaleza en la cima del árbol. Capítulo 516. ¿Infectado o no? Capítulo 516. ¿Infectado o no? Al llegar a la fortaleza, lo que vieron no era lo que los Red Wings esperaban, pero al mismo tiempo no sabían qué esperar. Solo sabían, basándose en la información, que alguien había atacado otra fortaleza dentro del continente de las sombras. Era algo inédito antes de que los Red Wings lo lograran, pero poco después llegaron noticias del ataque a otra fortaleza. Lo que no esperaban era que el lugar pareciera casi totalmente destruido. En la copa del árbol gigante, se usaba un extraño y resistente material negro, comparable al latrio, para construir las fortalezas. Su principal característica era su resistencia al fuego, aunque, al observar las paredes exteriores, resultaba difícil creerlo. La copa del árbol había sido aplanada, dejando suficiente espacio y anchura para que caminara más de un ejército entero, pero donde antes estaban las paredes, estas se habían derrumbado y parecían casi quemadas y desintegradas. La escena les recordó lo que el cristal de Van podía hacer. Mientras el grupo continuaba hacia adelante con Jack liderando desde el frente, se podía ver a Monk y sus hombres investigando la escena, estaban moviendo escombros de todos lados para ver si podían ver alguna señal de lo que sucedió aquí, o tal vez alguien que hubiera sobrevivido. Señor, gritó uno de los miembros del gremio oscuro. Son esos cretenses alas rojas. Han llegado antes de lo previsto. Uno de ellos gritó. Saliendo con un pequeño grupo de personas, Monk fue a encontrarlos a mitad de camino y ambos lados se detuvieron. ¿Qué haces aquí?, preguntó Monk. Creía que habíamos acordado que quien ganara el duelo tendría 3 días para investigar antes de que tu grupo se moviera. Mientras decía estas palabras, Monk parecía estar buscando entre el ejército como si intentara localizar a alguien. Era obvio a quién buscaba, pero por mucho que buscara, Ray no estaba por ningún lado. El duelo es nulo, intervino Marta. Seguro que sabes que Kyle ya estaba infectado por la sombra. Trabajaba para tu bando y perdió el duelo a propósito. Estás loco, respondió Monk, extendiendo la mano. Sácalo ahora mismo, ¿por qué no pruebas que está infectado? Hubo un silencio incómodo entre los Red Wings, ya que Kyle ya no estaba con ellos. Ya sabes lo que les pasa a los que se infectan, dijo Marta. Y por un segundo, incluso Monk pareció quedarse sin palabras. Ya han tenido un día por delante, interrumpió Lenny. Por lo que parece, no han encontrado nada útil. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo justo? Lo que encontremos, compartiremos nuestra información con ustedes, y ustedes hacen lo mismo. Además, parece que este enemigo es problemático para ustedes y podría serlo también para nosotros. Aunque los demás no habían sido informados de este trato con antelación, Marta y los demás pensaron que era mejor dejarlo seguir adelante, ya que realmente no era una mala propuesta para ellos. Sin embargo, la pregunta seguía siendo si los miembros del gremio oscuro realmente compartirían información. Bien, sería útil tener gente que pudiera usar su cerebro por una vez, en lugar de andar con estos idiotas todo el tiempo, se burló Monk.
Con eso, los dos grupos se dispersaron por la fortaleza y comenzaron sus investigaciones. Hubo algunas interacciones incómodas entre los miembros de Red Wing y el gremio oscuro, ya que inspeccionaban el mismo lugar, pero los líderes de Red Wing o Monk los pondrían en su lugar y resolverían las discusiones. Sin embargo, ni siquiera con la investigación de ambos grupos pudieron averiguar mucho. Lenny continuó acariciándose la barba desaliñada mientras observaba la escena. Fuera lo que fuese lo que hubiera causado esto, parecía deberse a un gran poder mágico o a un objeto, ya que era una hazaña increíble, simplemente inalcanzable para los humanos. Se hacía tarde y era hora de que ambos grupos descansaran. Monk y su grupo ya habían acampado dentro de la fortaleza principal, así que los Red Wings solo tenían que instalarse dentro de los muros, pero no dentro de la fortaleza misma. Los Red Wings no discutieron sobre esto debido a que Lenny sugirió que podría ser mejor para ellos permanecer afuera, y todavía había algunas cosas que quería investigar. La mayoría de los Red Wings ya dormían profundamente, pero una persona notó que alguien les había metido algo en el bolsillo lateral. Al sacarlo, se dio cuenta de que era una nota y se preguntó cuándo o cómo la había conseguido. Soy Monk. Nos vemos detrás de la fortaleza, tras los muros, decía la nota. Fue breve y dulce, pero Marta, sinceramente, no sabía si conocerlo o no. Ella solía ser su amor, se querían el uno al otro más que a nada, y todo cambió cuando él regresó un día y le declaró la guerra a Brion. ¿De verdad que ha invadido la sombra? Sí, si Kyle y Gal realmente lo fueron, entonces tal vez sea cierto que tú también lo fuiste, pensó. Tras pensarlo un poco más, decidió ir a verlo. Tenía muchas preguntas que hacerle. Dejando atrás la fachada de la fortaleza, rodeó la muralla hasta llegar al lugar que la nota le indicaba. Con cautela, preocupándose por si alguien la seguía y por si era una trampa. Si las cosas se ponen realmente mal, puedo salir volando de aquí y avisar a los demás, pensó. Al doblar la esquina finalmente pudo verlo ahí parado, completamente solo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Marta?, dijo Monk con la suave sonrisa que recordaba. Tengo mucho que contarte, que quería contarte desde hace mucho tiempo. Capítulo 517. Monje bueno o malo. Capítulo 517. Monje bueno o malo. En cuanto Marta vio la suave sonrisa en el rostro de Monk, le vinieron a la mente recuerdos que habían compartido. Sin embargo, enseguida recordó que aquello había pasado ya mucho tiempo y que el tiempo que pasaron juntos fue más corto que el que habían pasado separados. Ella era, ante todo, miembro de los Red Wings y había venido allí para serlo. Monje, espero que no estés jugando conmigo. ¿Por qué dejaste una nota solo para mí?, preguntó Marta, yendo al grano. Monk hizo una pausa, abrió la boca, pero no le salieron palabras. Por alguna razón, al verlo frente a ella, se sintió pequeño. Siempre que dirigía a los miembros del gremio oscuro, parecía más grande de lo que era debido a la confianza que brillaba en su interior, pero ahora no era lo mismo. Entonces, de repente, poniendo sus manos sobre su rostro, dejó caer su espalda contra la pared del castillo deslizándose por ella hasta que quedó sentado en el suelo. No sé cuánto tiempo más podré aguantar esto, dijo Monk. He pasado muchas noches sin dormir, ni siquiera recuerdo cuando dormí igual que antes, pero ahora que Gary se ha ido, y lo mismo ocurre con Morfran, soy el único en quien pueden confiar. Parecía débil, exhausto. Podía sentir todas esas emociones fluyendo de él, pero aún así no entendía lo que intentaba decir. Siento mucho todo lo que he hecho, debiste estar sufriendo mucho, dijo finalmente. No estoy infectado por la sombra, por si te lo preguntabas. Nunca lo estuve. Cuando caí ese día, vi al hombre misterioso, y estaba montado sobre un dragón. Eso era lo que estaba matando y devorando a todos esos monstruos. Al estar frente a él, sentí su poder absoluto. No podía creerlo. Si hubiera atacado a Brion en ese momento, podría habernos aniquilado fácilmente. Lo que no entendía era por qué no lo hizo. Porque ese hombre no le ordenó al dragón que atacara a Brion en ese momento. Pensé que era crucial que lo descubriéramos si queríamos sobrevivir, así que intenté ir al otro lado. Finalmente me uní al gremio oscuro y me encontré con Morfran y Gary, o al menos con lo que quedaba de Gary. Era mucho que asimilar, pero parecía que Monk finalmente le contaba lo que había pasado y por qué había hecho lo que hizo. Por alguna razón, ella también creyó en sus palabras. Cuando me uní al gremio oscuro, Marta, me di cuenta de algo. Son personas, no son una bestia que intente matarnos, ni como la sombra. Son simplemente personas que luchan por su vida. Por eso, decidí ayudarlos. ¿Viste el pueblo por el que pasaste en tu camino hacia aquí? Sí, allí también nos atacaron, respondió Marta, preguntándose cuánto debería contarle ahora mismo. Esas eran las familias del gremio oscuro. Les prometieron que estarían a salvo si trabajaban para la sombra y se quedaban en el continente de la sombra, pero como pueden ver, eso no es cierto. Gary y Morfran estaban profundamente conectados con la sombra, conocían bien al líder, pero sin ellos, solo estoy yo, y como no estoy infectado por la sombra, el vínculo entre nosotros es débil y está causando una división entre el gremio oscuro y la sombra, pero ¿a dónde pueden ir? No podemos abandonar la sombra ahora, y no hay reino que nos acepte. Podía ver la lucha en su rostro. Monk tenía tantas cosas en la cabeza desde el primer día, y desde el principio lo hizo todo por Brion. Este era el hombre bondadoso que ella recordaba y al que amaba. El problema era que era demasiado amable y deseaba salvar a todos. Probablemente no me creas, dijo Monk al levantar la vista, solo para encontrarla de Marta frente a él. Sus mejillas comenzaron a sonrojarse al verla tan cerca, y sus hermosos ojos verdes eran aún más espectaculares de cerca. Monje, eres un idiota, dijo, dándole un golpecito en la frente. No tenías que pasar por todo eso solo, y claro que te creo. Siempre sabía cuándo mentías y cuándo no. Por eso estaba tan segura de que nunca te habías pasado al otro lado. Pero podríamos haberte ayudado. ¿Por qué no volviste y nos lo dijiste antes, mientras todos estamos atrapados en este lío? ¿Pero no lo entiendes? ¿Alguna vez has visto un dragón?, preguntó Monk. Sus poderes superan a los de cualquier bestia de rango. Son simplemente muy fuertes. Y no me refiero al que viste en la guerra. No era nada comparado con lo que yo había visto. Necesitaba encontrar la manera de derrotar a la sombra desde dentro, pero aún no lo he logrado. Los guardias de la sombra no me tratan con el mismo respeto que a Gary y Morfran. No he vuelto a ver a ese extraño hombre desde entonces. Marta empezó a reírse en voz baja. No he visto un dragón, pero si te preocupa que tengan uno, nosotros también tenemos uno. Y es el más fuerte que jamás haya existido. Había claramente una mirada confusa en el rostro de Monk, y lentamente esa mirada cambió a sorpresa cuando Marta reveló que Ray no era otro que el gran dragón rojo Zen del pasado. Pero, ¿cómo puede ser eso?, pensó Monk, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y recordaba todas las veces que él y Ray habían viajado juntos en la academia, e incluso cuando los había salvado de Morfran. Ray, con razón eras tan increíble. Perdón por haber dudado de ti, dijo Monk, pero entonces recordó algo. Hablando de Ray, ¿dónde está? Capítulo 518. Se lo llevaron. Capítulo 518. Se lo llevaron. A Monk le llevó un tiempo asimilar todo lo que Marta le había contado, como Ray había sido asesinado debido a la pelea entre Van y Gary. Parece que la sombra ha afectado mucho a tu grupo, respondió Monk. Me pregunto por qué nunca ha podido arrebatarme mi corazón a pesar de estar tan involucrado con ellos. Ray dijo que podría tener algo que ver con nuestros deseos más profundos, que se aprovecha de ellos. Quizás tu deseo es demasiado fuerte como para que lo convenzas, o no puede ayudarte a satisfacerlo. Monje, siempre has sido una persona fuerte, dijo Marta, sonriéndole. Ambos debían dejarlo ahí.
Por ahora, Mon debía seguir liderando el gremio oscuro mientras ayudaba a la sombra, pero en el momento oportuno, sabía que podía convencer a los miembros del gremio oscuro de que se volvieran. Mientras tanto, Marta tendría que fingir que no sabía nada al respecto. Amaneció y ambos grupos estaban listos para continuar su investigación. Después de todo, hasta el momento no habían encontrado nada y seguían sin tener ni idea de quién estaba detrás del ataque. Sin embargo, no comenzó como esperaban y poco a poco comenzó a cundir el pánico entre los Red Wings. Marta se había despertado un poco más tarde que los demás porque se quedó despierta después de hablar con Monk. Al salir de su tienda, vio a Katie, Lenny y Jack hablando entre ellos con expresión preocupada. No lo veo por ningún lado, está claro que no está aquí, informó Jack. Y si se ha ido, podemos asumir que el cristal blanco desapareció con él, respondió Lenny. ¿Cómo es posible que ninguno de nosotros lo viera venir? Estamos en la base enemiga, así que, por supuesto, habrá sucedido. Al oír el final de la conversación, Marta se hizo una idea de lo que estaba pasando. Si hablaban de alguien desaparecido y del cristal blanco, solo podían estar hablando de Van. Por favor, infórmenme sobre lo sucedido. ¿Ha desaparecido Van? Preguntó. Lenny asintió y pareció que sus peores pensamientos eran ciertos. Tienen que ser los del gremio oscuro. Katy frunció el ceño. La sombra sabe la gran amenaza que representa el cristal blanco para ellos. Han intentado quitárnoslo varias veces. Dijiste que Monk era un caballero de la espada negra, ¿verdad? Uno de los mejores. Podría haberse colado fácilmente mientras dormíamos y haberse llevado a Harry y el cristal. Aunque lo que Katy sugería era probable, Marta sabía que no sería así. Monk no habría hecho nada, pero parecía que los demás ya estaban siendo persuadidos y pensaban lo mismo. En ese preciso instante, pareció que se estaba produciendo una nueva pelea. Esta vez, un miembro de Red Wing, al que se le pidió que investigara, discutía con uno de los miembros del gremio oscuro. Incapaz de soportar más su mala actitud, el miembro de Red Wing blandió su espada. Fue inesperado para el miembro del gremio oscuro y Marta estaba demasiado lejos para detenerlo. No. Gritó, como si lo viera todo a cámara lenta. Si se derramaba sangre de ambos bandos, sería casi imposible que ambos grupos cooperaran. Sin embargo, antes de que la espada pudiera golpear, fue rechazada, siendo bloqueada por otra espada en un semicírculo, antes de que la fuerza de la palanca desarmara al miembro de Red Wing y su espada cayera al suelo. ¿Qué haces atacando a nuestra gente? Preguntó Monk. Los demás miembros del gremio oscuro que presenciaron esto y desenvainaron sus armas en respuesta estaban listos para la refriega. Después de todo, su ejército era mucho mayor que el de los alas rojas, y sin su líder, estaban seguros de poder ganar. Monje, espera. Gritó Marta. Uno de nuestros hombres ha desaparecido. Creo que podría ser un malentendido entre nuestros dos grupos. ¿No lo has visto por aquí? Guardando su espada, Monk hizo todo lo posible por calmar la tensión y la sed de sangre entre ambos bandos. No, pero antes de mirar a nuestro bando, te sugiero que mires al tuyo. ¿No ha habido problemas en tu campamento? Respondió Monk, intentando darle una pista a Marta. En ese momento, ella misma se dio cuenta de algo. ¿Dónde está Harry? ¿Alguien lo ha visto? Preguntó. Los demás se miraron entre sí y luego a su alrededor, dándose cuenta de que bien podría haber sido una posibilidad. Después de la pelea de ayer, era de esperar que esto sucediera. Estaban tan concentrados y en alerta máxima estando cerca del gremio oscuro que no miraron lo obvio que tenía frente a ellos. Todos, busquen a Harry y tráiganlo de vuelta. Ordenó Marta mientras volaba por los aires y comenzaba a explorar el lugar. Tal como pensaban, el verdadero culpable del robo de Van no era otro que Harry. Tenía la piedra blanca en la mano y, al mismo tiempo, a un Van golpeado y magullado sobre su hombro. Desde hacía varios días, una voz le hablaba, una voz que le resultaba muy familiar. Eran las palabras de su padre. Le hablaban y le indicaban qué hacer. Todo comenzó cuando tocó los huesos de dragón. La voz le habló de un camino secreto en la fortaleza que le permitiría atravesar túneles. Esos túneles los habían llevado de vuelta a la fortaleza principal donde vivía la sombra. Al salir finalmente de uno de los túneles, Harry pudo verlo al frente. Una fortaleza más grande que nadie había visto jamás. Era tan grande que podría ser una ciudad en sí misma y tenía picos imponentes que la hacían parecer amenazante. Sin embargo, lo más impactante era la espiral que rodeaba toda la fortaleza. Parecía como si un dragón gigante hubiera sido tallado para proteger el edificio. He venido aquí para entregarte lo que querías. Capítulo 519. Devolviendo a los muertos. Capítulo 519. Devolviendo a los muertos. Tras una larga y exhaustiva búsqueda, Harry desapareció y parecía que nadie más lo había visto. La sospecha de que el gremio oscuro estuviera detrás se desvaneció rápidamente. Sabían cómo actuaba Harry, especialmente con Van. Era algo que deberían haber visto venir, y ahora parecía que estaban demasiado confiados después de defenderse con éxito de varios ataques de la sombra, siendo Harry incluso uno de ellos. La verdadera pregunta es ¿qué hacemos ahora? Reflexionó Lenny. Era una preocupación para el grupo Red Wing. Ya habían perdido a miembros importantes de su fuerza en este viaje, incluyendo a Ray, su activo más valioso. Sería difícil viajar sin Ray, sobre todo sin un objetivo, dijo Jack. Puede que ya lo hayan llevado a las sombras. Con tan poca gente aquí, no hay nada que podamos hacer. Quizás deberíamos enviar un mensaje a Silvia y pedirle su consejo o regresar allí nosotros mismos. No creo que sea buena idea. Una voz interrumpió. Provenía de Monk. La reunión se celebraba en una de las grandes tiendas que los Alas Rojas habían instalado. Solo los líderes de los Alas Rojas estaban presentes, y al ver a Monk, el nuevo líder del gremio oscuro, todos desenfundaron sus armas y se pusieron en guardia. No confiaban en Monk y pensaron que tal vez un grupo de miembros del gremio oscuro los asaltaría en cualquier momento. Tranquilos todos, dijo Marta, haciendo un gesto con la mano para que guardaran las armas. Yo fui quien lo invitó. Marta, gritó Jack. Sé que te importa, pero no es él, es él mismo, interrumpió Marta. ¿Verdad, Monk? En esta situación, Monk decidió que era hora de confesar. No solo por el bien de los miembros de Red Wing, sino también por el de los del gremio oscuro. Si no lo sabían ahora, podría ser el fin de todos. Les explicó lo sucedido igual que lo hizo con Marta, pero no parecía que ellos se dejaran convencer tan fácilmente como ella. No sé mucho de tu pasado, dijo Katy, pues no sabía nada de Monk como los demás y fue una de las últimas en unirse a los Red Wings junto con Lenny. Sin embargo, si actúas como un supuesto agente doble, ¿podrías al menos decirnos por qué quieren tanto a Van y por qué dijiste que no era buena idea que volviéramos? El monje miró al suelo durante unos segundos y luego apretó fuertemente los dos puños antes de responder. Por eso he decidido decírtelo. Sinceramente, pensé que con el cristal blanco y Ray quizá nunca lo alcanzarían, pero parece que la sombra ha infectado a tus allegados sin que te des cuenta, declaró Monk. Seguro que sabes que en nuestro mundo existen seres conocidos como dioses. No sabemos exactamente qué son, pero sabemos que son seres con poderes especiales que parecen vivir para siempre. Incluso si mueren, reencarnan. Se cree que uno de estos dioses está dentro de Van. Esta información coincide con lo que sabemos hasta ahora, interrumpió Lenny. Bliss es la diosa conocida como el ser divino, y luego esta será, del imperio, quien parece tener también el poder de la diosa. Bliss mencionó que el poder de Van proviene de un dios interior. Correcto, aunque tus palabras solo me han hecho darme cuenta de que lo que dijeron era cierto, y esperaba que no lo fuera, respondió Monk. Usando el poder de Van, esperan abrir un portal. La sombra logró abrir un portal antes, pero no tuvo el éxito que esperaba. ¿Qué quieres decir? Preguntó Marta. ¿De qué tipo de portal hablas? Usando a Van, igual que antes, pueden abrir un portal al infierno, pero no es el infierno como lo conocemos. Este es un lugar especial donde los dragones yacen tras su muerte. La sombra invocó uno con éxito antes de usar a Gaby, pero fracasó. Por alguna razón, la sombra espera invocar a todos los dragones y permitirles vagar libremente por tierra bronce de nuevo.
Cuanto más tiempo perdamos, más rápido se hará realidad y tendremos que detenerlos. Parecía una locura lo que Monk les sugería. Antes de saber de Ray, creían que los dragones eran solo un mito, pero al mismo tiempo no tenía sentido que Monk mintiera sobre estas cosas, ya que no cambiaba mucho la decisión que debían tomar. Al final, el que rompió el silencio fue Monk. Nunca esperé que atraparan a Van tan pronto, pero lo que no saben es que el gremio oscuro lleva tiempo queriendo separarse de la sombra. Ha habido varios ataques a las aldeas del continente de la sombra, y algunos son muy sospechosos. Parece que, investigando un poco más, puedo hacerles cambiar de opinión, y quizás ambos bandos podamos unirnos. Únete al gremio oscuro. Katie se burló ante la idea. Lo que sugería sonaba bárbaro. Incluso antes de que existiera la sombra, el gremio oscuro y los caballeros de Abrión eran enemigos mortales, y ahora proponían unirse. Es una gran duda, respondió Monk. Lo que te sugiero es que intentes evitar que usen a Van por todos los medios, y yo intentaré encontrar pruebas sobre la sombra. Por eso me ofrecía venir, pero esto no parece ser obra de las sombras. Dicho esto, Monk se alejó dejando al grupo mucho en qué pensar. Estaba claro lo que quería decir con las palabras cualquier medio posible. Si tenían que hacerlo, debían matar a Van para evitar que el mundo fuera invadido por dragones. Creo que deberíamos escucharlo, dijo Marta. Podemos enviarle un mensaje a Silvia pidiéndole apoyo. Temo que esto pueda causar una gran guerra. Ray sigue en el continente de la sombra y podrá seguirnos. Sé que esto es peligroso, pero es demasiado importante como para no intentarlo. Puede que perdamos muchas vidas, pero también es una oportunidad para impedir que la sombra logre su objetivo. Capítulo 519. Devolviendo a los muertos. Tras una larga y exhaustiva búsqueda, Harry desapareció y parecía que nadie más lo había visto. La sospecha de que el gremio oscuro estuviera detrás se desvaneció rápidamente. Sabían cómo actuaba Harry, especialmente con Van. Era algo que deberían haber visto venir, y ahora parecía que estaban demasiado confiados después de defenderse con éxito de varios ataques de la sombra, siendo Harry incluso uno de ellos. La verdadera pregunta es ¿qué hacemos ahora? Reflexionó Lenny. Era una preocupación para el grupo Redwing. Ya habían perdido a miembros importantes de su fuerza en este viaje, incluyendo a Ray, su activo más valioso. Sería difícil viajar sin Ray, sobre todo sin un objetivo, dijo Jack. Puede que ya lo hayan llevado a las sombras. Con tan poca gente aquí, no hay nada que podamos hacer. Quizás deberíamos enviar un mensaje a Silvia y pedirle su consejo, o regresar allí nosotros mismos. No creo que sea buena idea. Una voz interrumpió. Provenía de Monk. La reunión se celebraba en una de las grandes tiendas que los Alas Rojas habían instalado. Solo los líderes de los Alas Rojas estaban presentes, y al ver a Monk, el nuevo líder del gremio oscuro, todos desenfundaron sus armas y se pusieron en guardia. No confiaban en Monk y pensaron que tal vez un grupo de miembros del gremio oscuro los asaltaría en cualquier momento. Tranquilos todos, dijo Marta, haciendo un gesto con la mano para que guardaran las armas. Yo fui quien lo invitó. Marta, gritó Jack. Sé que te importa, pero no es él, es él mismo, interrumpió Marta. ¿Verdad, Monk? En esta situación, Monk decidió que era hora de confesar. No solo por el bien de los miembros de Redwing, sino también por el de los del gremio oscuro. Si no lo sabían ahora, podría ser el fin de todos. Les explicó lo sucedido igual que lo hizo con Marta, pero no parecía que ellos se dejaran convencer tan fácilmente como ella. No sé mucho de tu pasado, dijo Katie, pues no sabía nada de Monk como los demás y fue una de las últimas en unirse a los Redwings junto con Lenny. Sin embargo, si actúas como un supuesto agente doble, ¿podrías al menos decirnos por qué quieren tanto a Van y por qué dijiste que no era buena idea que volviéramos? El monje miró al suelo durante unos segundos y luego apretó fuertemente los dos puños antes de responder. Por eso he decidido decírtelo. Sinceramente, pensé que con el cristal blanco y Ray quizá nunca lo alcanzarían, pero parece que la sombra ha infectado a tus allegados sin que te des cuenta, declaró Monk. Seguro que sabes que en nuestro mundo existen seres conocidos como dioses. No sabemos exactamente qué son, pero sabemos que son seres con poderes especiales que parecen vivir para siempre. Incluso si mueren, reencarnan. Se cree que uno de estos dioses está dentro de Van. Esta información coincide con lo que sabemos hasta ahora, interrumpió Lenny. Bliss es la diosa conocida como el ser divino, y luego esta será, del imperio, quien parece tener también el poder de la diosa. Bliss mencionó que el poder de Van proviene de un dios interior. Correcto, aunque tus palabras solo me han hecho darme cuenta de que lo que dijeron era cierto, y esperaba que no lo fuera, respondió Monk. Usando el poder de Van, esperan abrir un portal. La sombra logró abrir un portal antes, pero no tuvo el éxito que esperaba. ¿Qué quieres decir? Preguntó Marta. ¿De qué tipo de portal hablas? Usando a Van, igual que antes, pueden abrir un portal al infierno, pero no es el infierno como lo conocemos. Este es un lugar especial donde los dragones yacen tras su muerte. La sombra invocó uno con éxito antes de usar a Gaby, pero fracasó. Por alguna razón, la sombra espera invocar a todos los dragones y permitirles vagar libremente por tierra bronce de nuevo. Cuanto más tiempo perdamos, más rápido se hará realidad y tendremos que detenerlos. Parecía una locura lo que Monk les sugería. Antes de saber de Ray, creían que los dragones eran solo un mito, pero al mismo tiempo no tenía sentido que Monk mintiera sobre estas cosas, ya que no cambiaba mucho la decisión que debían tomar. Al final, el que rompió el silencio fue Monk. Nunca esperé que atraparan a Van tan pronto, pero lo que no saben es que el gremio oscuro lleva tiempo queriendo separarse de la sombra. Ha habido varios ataques a las aldeas del continente de la sombra, y algunos son muy sospechosos. Parece que, investigando un poco más, puedo hacerles cambiar de opinión, y quizás ambos bandos podamos unirnos. Únete al gremio oscuro. Katie se burló ante la idea. Lo que sugería sonaba bárbaro. Incluso antes de que existiera la sombra, el gremio oscuro y los caballeros de Abrión eran enemigos mortales, y ahora proponían unirse. Es una gran duda, respondió Monk. Lo que te sugiero es que intentes evitar que usen a Van por todos los medios, y yo intentaré encontrar pruebas sobre la sombra. Por eso me ofrecía venir, pero esto no parece ser obra de las sombras. Dicho esto, Monk se alejó dejando al grupo mucho en qué pensar. Estaba claro lo que quería decir con las palabras cualquier medio posible. Si tenían que hacerlo, debían matar a Van para evitar que el mundo fuera invadido por dragones. Creo que deberíamos escucharlo, dijo Marta. Podemos enviarle un mensaje a Silvia pidiéndole apoyo. Temo que esto pueda causar una gran guerra. Ray sigue en el continente de la sombra y podrá seguirnos. Sé que esto es peligroso, pero es demasiado importante como para no intentarlo. Puede que perdamos muchas vidas, pero también es una oportunidad para impedir que la sombra logre su objetivo. Capítulo 520. Recuperando Bronzeland. Aunque ya no contaban con el sistema de Ray para comunicarse entre cada uno de los miembros, había algo más que podían utilizar y era una de las razones por las que habían traído a Lenny. Tomaría algo de tiempo, pero antes de partir, se había establecido un círculo mágico de comunicación en Abrión. Ahora Lenny podía dibujar un círculo mágico en su ubicación actual y usarlo para comunicarse con Bliss. Mientras esperaban a que Lenny dibujara el círculo, Monk y los miembros del gremio oscuro ya se habían marchado. Prometió que no molestarían a los Redwings, eso sí que podía hacer. Sin embargo, si lograría convencer a un viejo enemigo de Abrión para que luchara junto a ellos era harina de otro costal. Aunque el grupo tenía ahora un nuevo objetivo, mientras esperaban que Lenny contactara con el castillo principal, los demás seguían preguntándose qué había pasado allí. Alguien había derribado una fortaleza perteneciente a la sombra. Sabían lo difícil que era hacerlo, así que alguien con gran poder debió haberlos ayudado. Te doy mi opinión, dijo Lenny mientras se cubría el dedo índice con un polvo blanco desconocido. Estaba dentro de los terrenos de la fortaleza, dibujando el círculo justo afuera del castillo, y todos se estaban preparando para mudarse de nuevo o estaban empacando. ¿Te refieres a quién estaba detrás de esto?
Preguntó Marta. Creo que solo puede haber un grupo de personas lo suficientemente valientes. Creo que fue el Imperio. Sé que recientemente tuvieron sus propios problemas con la sombra. Sin embargo, también creo que quizás, una vez resuelto el problema, fue lo que finalmente los impulsó a actuar. En lugar de preguntarnos quién, deberíamos pensar en qué se usó exactamente para destruir este lugar. Creo que tiene casi el mismo poder que el propio Van, dijo Lenny, completando finalmente el círculo perfecto. Silvia había recibido noticias de Bliss y había escuchado detalles de todo lo sucedido hasta el momento, incluyendo lo ocurrido con Ray y lo que Monk había dicho. Basándose en lo que le contaban los demás, les creyó. Creía que Monk decía la verdad. Inmediatamente, se convocó una reunión de emergencia del Consejo para tratar asuntos recientes. No solo participaron los miembros del Consejo, sino también Bliss y los miembros de alto rango de Red Wing que quedaban. Aunque creo que lo mejor es que enviemos ayuda, tengo una gran preocupación, dijo Silvia. Si enviamos la mayor parte de nuestras fuerzas al continente de la sombra, quedamos totalmente expuestos. Podríamos ser atacados por los reinos vecinos o el Imperio podría finalmente atacarnos. Los miembros más veteranos continuaron discutiendo entre ellos y ella pudo ver que ellos también tenían las mismas preocupaciones. Si me permites hablar, interrumpió Bliss. Todos sabemos que todo esto empezó por mis misiones, pero hasta ahora, en todas mis misiones, nunca he tenido una que vaya más allá de este punto. Con lo cerca que estamos de la línea temporal actual, pensé que al menos podría haber algo más adelante, pero no puedo. Lo que para mí significa que esta podría ser nuestra última defensa. Creo que es importante que la recuperemos. Escuchar esto fortaleció su determinación de enviar más gente, pero como líder, Silvia sentía que no podía hacerlo. Si solo se tratara de las vidas de los alas rojas, tal vez podrían haberse ido todos. Si se marchaban del lugar, siempre podrían regresar y reclamarlo en otro momento. Sin embargo, había mucha gente involucrada en los Red Wings. Los pueblos y aldeas cercanos se habían unido a ellos y la ciudad había crecido rápidamente. Ahora también había civiles en la ciudad y abandonar este lugar podría significar sacrificar la vida de todos. Lamentablemente, no era un problema que pudiera considerar durante unos días. Necesitaban tomar una decisión ya. Entonces se le ocurrió una idea. Infórmale a la reina Liz del reino de Alure sobre lo sucedido, dile que usaremos todas nuestras fuerzas para salvar a su hijo y veremos qué hace. Hazlo ahora, ordenó Silvia, y lo hicieron rápidamente. No tardó mucho para que la reina regresara con un mensaje y finalmente obtuvieron la respuesta que habían estado esperando. De regreso a la sala del consejo, al escuchar la buena noticia, una breve sonrisa regresó al rostro de Silvia. El reino de Alure ha acordado aliarse completamente con los Red Wings. Si alguno de los reinos o el imperio intenta atacarnos, nos respaldarán. Dejaremos aquí a los miembros de los anillos negros que obtuvimos, y yo me quedaré con un ejército simbólico. Wilfred, sé que eres un antiguo caballero maestro retirado, pero si pudieras guiar al ejército para que se una a los demás, te lo agradecería mucho, pidió Silvia. No tardó mucho en responder. Solo asumí el cargo de anciano del consejo para ayudarlos, jóvenes. Sin duda, me alegrará volver al campo de batalla para acabar por fin con el mal que ha asolado nuestro mundo durante tanto tiempo. De hecho, lo habría odiado si no formara parte de él. El resto de los miembros de Red Wing, incluidos los de alto rango, ya se habían puesto en marcha, dejando solo a Silvia junto con su asesor y ex anciano Don. Se harán muchos sacrificios en esta guerra, pero debemos ganarla. Recuperaremos Tierra Bronce y volverá a pertenecer a la raza humana. Gritó Silvia con convicción. Capítulo 521. El poder del mar. Gran parte del continente de las sombras estaba cubierto por un espeso manto de nieve debido a su ubicación septentrional. Era un terreno montañoso con ríos que fluían por los valles. Los ríos eran, en su mayoría, ríos de lava hirviente que derretían la nieve circundante, de modo que el suelo negro y oscuro que se extendía bajo ellos era visible y se podía ver cómo la sombra se infectaba lentamente. Era una vista extraña, pero lo más impresionante fue la gran fortaleza llamada Tenebris. Tenebris era la fortaleza más grande y principal, donde residían los que estaban tras la sombra. Desde atrás, los ríos de lava fluían hacia la fortaleza, formando un gran charco de lava. Desde arriba, nubes de sombra parecían flotar constantemente hacia la fortaleza, filtrándose a través de las murallas hacia un destino desconocido. Esta era la sombra de la tierra y de los infectados. Una vez que los infectados eran asesinados, liberaban una nube de humo que parecía alejarse del cuerpo. Nadie se atrevía a seguirla. Corrían rumores de que si alguien seguía la sombra, descubriría la causa de la infección. Tras completar con éxito su tarea, Harry llegó a Van a la fortaleza. El imponente castillo tenía torres y torres, y en lo más alto de la torre más alta se celebraba una reunión. Había un cuerpo cubierto con una armadura negra, aunque de vez en cuando parecía que la armadura se movía ligeramente, como si estuviera viva. ¿Alguien ha podido contactar con el gremio oscuro o con ese joven monje? Preguntó el hombre de las sombras. No han respondido a ninguno de los mensajes que les enviamos, y al revisar las bases de los miembros del gremio oscuro parece que ya han comenzado a moverse, respondió el gran mago Wiz. Inmediatamente después de este intercambio se escuchó un fuerte golpe cuando un puño golpeó la mesa toscamente hecha. Sabía que nunca debimos haber confiado en esos humanos. Estaban destinados a traicionarnos. Dijo una voz. La mano y la voz vinieron de uno de los miembros femeninos de la Guardia de las Sombras que tenía alas y una gallina saliendo de su cabeza. Tranquila, Sena, los humanos solo nos ayudaban a facilitar el proceso. Podemos hacerlo con o sin ellos. Además, Wiz sigue siendo nuestro aliado, aunque es difícil decir que sigue siendo humano, respondió el hombre de las sombras. Dices que estamos a salvo, pero mira esta habitación. Ahora solo quedamos 4, y Wiz ya había huido con el rabo entre las piernas una vez. Estas palabras las pronunció otro miembro de la Guardia de las Sombras, mucho más grande que todos los presentes en la habitación, y a diferencia de su compañero, que a simple vista parecía humano, él no lo era. En cambio, todo su cuerpo parecía estar hecho de una sustancia de roca negra y recorriendo todo su cuerpo desde la parte superior de su cabeza, había líneas rojas que parecían similares a la lava que fluía en los ríos. Todo irá bien, respondió el hombre de la sombra. Acabo de recibir noticias de que hemos cumplido nuestra tarea. No solo les hemos quitado una de sus armas más poderosas contra nosotros, sino que ahora podremos contar con el apoyo que necesitamos. Apretó el puño y pronto comenzó a caminar hacia las puertas para salir de la habitación. Poco después, los otros 3 participantes se pusieron de pie y lo siguieron. Dentro de la fortaleza había una torre ligeramente más pequeña que la aguja donde acababan de reunirse. En la cima de la torre, al aire libre, había 2 humanos. Uno había sido atado y colocado sobre una moldura negra que sobresalía del suelo, apenas un poco más alta que él, y otro se veía arrodillado. Has hecho un buen trabajo, Harry. Gracias a ti, por fin podremos lograr nuestro objetivo. El hombre de la sombra habló. Estoy seguro de que el ejército de alas rojas no se rendirá aquí, no, estoy seguro de eso. Por ahora, te guiará Wiz. Harry no dijo nada, se inclinó y rápidamente se acercó a Wiz como si siempre hubiera trabajado para él. El que estaba atado no era otro que Van. Al acercarse, el hombre de la sombra tapó la boca de Van con la mano, y la cinta que la mantenía cerrada desapareció. Por fin, Van tenía la oportunidad de hablar. Quería decirle muchas cosas a Harry mientras lo ataban. Quería gritarle que era un traidor, que había herido a quienes creían en él, a Jet y a Ray. Ahora que miraba al hombre de la sombra frente a él, se quedó completamente en silencio. Parecía un verdadero infectado, pero a la vez diferente a los demás. La armadura que vestía tenía una forma sólida, aunque parecía más bien la forma sólida de las sombras. Su rostro también parecía no tener ojos, solo una sombra en movimiento. Al mirar en el fondo, creyó ver un solo ojo mirándolo fijamente, uno que podía ver a través de su alma. Tú, Van, llevas en tu interior un dios muy poderoso. Uno capaz de controlar el maná por completo.
Eres un humano peligroso con un poder tremendo, pero contigo ese poder es inútil, así que déjame darle un buen uso. Insistió el hombre de las sombras. Will se acercó a Van y golpeó el suelo con su bastón varias veces, revelando un círculo mágico gigante debajo de ellos. Fue como si se levantara polvo al tocar el suelo. Los detalles del círculo mágico dejaban claro que era algo que les había llevado mucho tiempo, algo que llevaban años preparando. Van, debo agradecerte. Finalmente, gracias a ti, podemos abrir la puerta y traer de vuelta a todos los dragones a este mundo. Capítulo 522. Comienza la Gran Guerra. Capítulo 522. Comienza la Gran Guerra. Tras las palabras del extraño hombre de la sombra, algo hizo clic en el interior de Van. Algo malo estaba a punto de suceder, muy malo, y todo sería por su culpa. Otra vez no. No puedo permitir que otros salgan lastimados por mi culpa otra vez. Tengo que hacer algo. No puedo dejar que muera más gente. Pensó Van mientras forcejeaba, pateando y gritando. Sus gritos denotaban pura frustración e ira. El hombre sombra había abandonado el círculo mágico en el que Van estaba atrapado. Wiz entonces golpeó su bastón en el suelo un par de veces más hasta que el círculo mágico debajo de él comenzó a iluminarse y brillar. Van sintió un ardor en el estómago. Los gritos de ira pronto se convirtieron en gritos de dolor, tanto que ya no emitía ningún sonido. Sus ojos se desvanecieron al vaciarse y toda la habitación comenzó a brillar. El poder había comenzado a emanar del cuerpo de Van y fluir hacia el círculo bajo él. Entonces, una gran luz blanca brilló desde el círculo, impactando las nubes oscuras que estaban arriba y separándolas. Parece que el plan está saliendo a la perfección, dijo el hombre de la sombra. Sen, estoy seguro de que todos se alegrarán de verte cuando regresen. Los Red Wings habían logrado descender de la fortaleza que se encontraba en lo alto del árbol gigante, y antes de irse, Monk les había dado la dirección hacia la fortaleza principal a donde habrían llevado a Van. Pronto, el pequeño grupo de Red Wing entró en el terreno nevado, que coincidía con la caída de Ray, pero no lo buscarían. En cambio, esperaban la llegada de Abrión. Sabiendo que se enviaría una fuerza tan grande, Len creó un gran dispositivo de teletransportación, y Bliss hizo lo mismo en Abrión. Luego, usando los cristales de bestia que habían reunido en su viaje, lograron alimentar ambos extremos del círculo mágico. Momentos después, en la fría, dura y espesa nieve, aparecieron los miembros de Red Wing, con Wilfred al frente. Es bueno verlos de nuevo, dijo Jack mirándolos a todos. ¡Wow! ¿Enviaron a todos los de Abrión?, pensó Flynn mientras observaba a todas las tropas. En total, parecía que habían enviado a 10.000 miembros. Parece que ese enanito hizo un buen trabajo, dijo Jack, mirando a los hombres lobo que habían sido enviados, quienes llevaban la armadura amarilla especial creada para ellos. Desafortunadamente, Ray no está con nosotros, así que Jack ha tomado el mando por ahora, dijo Marta. Pero como los miembros del consejo, como Sir K, están aquí, estamos aquí para apoyarlos. Si la gente ha estado siguiendo a Jack por ahora, debe ser porque confían mucho en él, respondió Wilfred. Además, estoy seguro de que Ray se unirá a nosotros más adelante. Siempre sabe cuándo se avecinan problemas. Creo que tiene buen olfato para estas cosas. No tardó mucho en que toda la fuerza se dirigiera hacia la fortaleza principal. Según Monk, la fortaleza no estaba muy lejos, y en cuanto vieran el río de lava, si lo seguían, llegarían a la fortaleza. Sin embargo, a mitad de camino, todos notaron algo alto y elevado en el cielo, una luz blanca y brillante. Iluminó la gigantesca torre de la que emanaba y atravesó las nubes, y pudieron ver lo que parecía un círculo que se abría lentamente. ¿Están abriendo otra grieta?, preguntó Lenny mientras la observaba. ¿Te refieres al mismo del que salió la forma de dragón antes?, preguntó Jack. Sabiendo lo que Monk les había dicho, parecía ser en parte cierto y pronto tendrían que acelerar el paso. Siguiendo el río de lava que era abrasador incluso estando cerca de él, pudieron ver otro al otro lado a gran distancia, y finalmente se pudo ver la gran fortaleza. Era una visión extraña, pues los ríos parecían correr cuesta arriba a ambos lados y empezaban a arremolinarse hacia la parte trasera de la fortaleza. Frente a ella se extendía un extenso páramo nevado. No había nada más que nieve. ¿No hay bestias?, dijo Marta mientras volaba alto, intentando ver si podía ver algo. No necesitan nada, dijo Lenny, mirando hacia el frente de la fortaleza con el puño apretado. De pie frente a la fortaleza, a gran distancia, había 3 figuras inidentificables. Al frente de los 10.000 miembros de Red Wing estaban Jack, Marta, Wilfred, Sir K, Lenny y los gemelos Badger y Slot. Fue una gran lástima que en el pasado hubiera incluso más miembros de Red Wing, pero muchos se perdieron en la sombra y el que había reunido a toda esta gente ni siquiera estaba aquí. Habrían sabido que veníamos. ¿Van a luchar solo con esos 3?, preguntó Badger mientras sacaba un par de dagas. Esos 3 tienen el poder de aniquilar a muchos de nosotros. Fíjense bien, no son humanos, gritó Lenny, mientras sus ojos férreos miraban fijamente a una de las figuras en particular, la bestia con aspecto de mujer y alas en la espalda. Tienen al gran mago Wiz, y a su lado están 2 de las bestias humanoides más fuertes que existen. ¿Es cierto?, preguntó Wilfred con el ceño fruncido. ¿Son bestias humanoides de nivel demoníaco? Al oír esto, muchos de los miembros de Red Wing se quedaron atónitos, pero por suerte estaban lejos del grupo principal. El nivel demonio era el más alto de las bestias, y conociendo la fuerza de una bestia legendaria, no podían aspirar a la victoria. Me vengaré, gritó Lenny. Sobre todo de esa mujer, por matar a mi familia. La sombra pagará. Los demás siempre se preguntaban por qué Lenny odiaba tanto a la sombra, pero él nunca hablaba mucho de ello. Ahora empezaban a comprender el porqué. Con Wiz de pie al frente de la fortaleza, levantó su bastón, que también funcionaba como bastón, y pronto aparecieron portales negros. Se abrían y las bestias comenzaban a entrar en masa. Había llegado el momento de la gran guerra entre los Red Wings y la sombra. Capítulo 523. La fuerza de una bestia de nivel demonio. Capítulo 523. La fuerza de una bestia de nivel demonio. Silvia y Bliss estaban en el tejado de la Academia Abrión, mirando hacia el continente de las sombras. Aunque no veían nada, ambas percibían una presencia inquietante. ¿No crees que era necesario ir con ellos?, le preguntó Silvia a Bliss. Podría decirte lo mismo. Has hecho más que nadie por los Red Wings. ¿No crees que su líder, a quien más admiran, debería estar ahí?, respondió Bliss. Silvia se dio la vuelta y miró la ciudad. Te equivocas. Este lugar, todos los Red Wings, no habrían existido sin Ray. Este es nuestro hogar. Creo que es importante que tengan un lugar al que regresar una vez que termine la batalla, y me aseguraré de que así sea. Bliss estaba preocupada porque Silvia tenía razón. Todo dependía de Ray. Esa era la razón por la que lo había reencarnado en humano, para librarse de lo que todos conocían como la plaga de las sombras, pero por alguna razón, él no estaba allí. Quien quiso matar a todos los humanos ahora es quien los salvará, dijo sonriendo. Wiz había abierto varios portales negros y bestias de todo tipo de niveles comenzaron a surgir de ellos. Había bestias con alas que volaban por los aires, monstruos horrendos con varias extremidades y un solo ojo, cada uno infectado por la sombra, lo que les otorgaba mayor fuerza. Para empeorar las cosas, no había bestias de nivel avanzado o inferior, y con la sombra fortaleciéndolas, se sentían como si todas fueran de nivel rey. Las tropas estaban nerviosas, pero ver a los miembros de Red Wing adelantándose les dio confianza. Quien corrió delante de todos era nada menos que Jack, y no perdió tiempo en transformarse por completo en un hombre lobo. Corrió a 4 patas, deslizándose con facilidad entre todos los presentes y se lanzó de lleno contra la multitud de bestias.
Un minero gigante intentó blandir su martillo hacia Jack, pero al golpearlo con su fuerza bruta, Jack lo agarró y le atravesó la cabeza con su garra, para luego pasar a la siguiente bestia. Siguiéndolo de cerca, los demás hombres lobo, impulsados por sus gritos, les daban aún más fuerza. En ese momento, eran una unidad imparable, mucho más fuerte que cualquiera de las bestias con las que luchaban. Realmente les hizo creer a los miembros de Red Wing que esta guerra no era tan desesperada después de todo. Esto, junto con la idea de deshacerse de la sombra de una vez por todas, ahora parecía estar a su alcance. El resto de los miembros se lanzaron a la batalla blandiendo sus espadas a diestro y siniestro. Pronto la nieve se tiñó de sangre negra y roja. Eres fuerte. Una bestia gigantesca, parecida a una roca, aterrizó justo frente a Jack, intentando detenerlo. Era uno de los guardias de las sombras llamado Ire. Era un demonio que parecía estar hecho de rocas, con lava fundida corriendo por sus venas. Jack resoplaba y jadeaba mientras podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho, se lanzó hacia adelante rápidamente y saltó tratando de golpear la cabeza de roca de la bestia, pero levantó sus grandes hombros bloqueando el ataque. Cuando sus garras impactaron, arañaron parte de la roca de la bestia, pero solo fue un daño artificial, y pronto la lava fundida que corría por su piel comenzó a brillar con un calor extremo. La lava comenzó a brotar de las rocas y parte de ella aterrizó sobre la piel de Jack. Gritó de dolor insoportable. Cayó al suelo y pronto vio dos enormes puños de roca abalanzándose sobre él. Al sujetarlos con sus garras, sintió un calor abrasador, pero ambos eran igual de fuertes. Sin Ray aquí, tengo que ser yo quien los elimine a todos. Gritó Jack, aunque nadie podía entender sus palabras a través de su gran hocico y sus afilados dientes. Usando sus poderosas piernas, pateó a la bestia en el estómago, listo para la pelea más dura de su vida. Era una bestia de nivel demonio que no iba a ser fácil. Las bestias que les causaban problemas en el cielo estaban siendo derrotadas mediante magia. El viejo mago de la torre disparó rayos de fuego hacia el cielo y los demás que se habían teletransportado comenzaron a lanzar ráfagas de energía. Con un control preciso, podían derribar a las bestias, pero había una bestia que les causaba algunos problemas. La bestia demoníaca con un cuerno que le sobresalía de la cabeza. Era más rápida que cualquiera de las bestias de abajo, esquivando cada uno de los ataques. De vez en cuando, también descendía en picado a una velocidad increíble, recogiendo a un miembro de los Red Wings y destrozándolos. Si lo que Jack había hecho les había dado fuerza, lo que ella estaba haciendo era desmoralizarlos completamente a todos. Penas la sangre de todos nuestros aliados, te lo haré pagar. Gritó Lenny. Se cortó las manos para sangrar y dibujó un círculo mágico en el suelo. Pase lo que pase, Lenny no iba a dejar que esa bestia viviera ni un segundo más. Mientras Lenny lidiaba con una de las bestias demoníacas y Jack con la otra, Marta, Wilfred y Silka decidieron centrarse en otra persona, el gran mago Wiz, quien abría los portales y permitía el paso de las bestias. Si nos deshacemos de él cuanto antes, ganaremos esta batalla, pensó Marta, pero posiblemente los tres tuvieran la tarea más difícil, ya que no contarían con la ayuda de sus compañeros y tendrían que adentrarse en pleno territorio enemigo. Tras toda la lucha en la cima de la torre de la fortaleza, el hombre de la sombra, el que estaba detrás de todo, observaba la lucha que se desarrollaba abajo. Esperaba que Van le diera lo que había soñado durante tanto tiempo. Parece que has conseguido reunir a unos humanos fuertes, Sen. ¿Qué planeabas hacer con ellos? ¿Ibas a matarlos una vez que tomaras posesión de estas tierras? Bueno, no te preocupes. Lo haré por ti, lograré el objetivo que siempre tuviste. El hombre se echó a reír. Aunque el poder de Van lo estaba drenando y sentía como si su cuerpo estuviera siendo destrozado para abrir un portal al otro mundo, miró directamente al hombre de las sombras. Ray no es así, vendrá y te pateará el trasero. Gritó Van. Capítulo 524. La habilidad de la sangre. Capítulo 524. La habilidad de la sangre. Tras escuchar lo que Van tenía que decir, la sombra del hombre comenzó a girar rápidamente. Era evidente que estaban enojados, y la sombra que lo rodeaba lo reflejaba, moviéndose como una llama de tamaño humano. Poco después, comenzó a calmarse. Vamos, dime, ¿dónde está tu salvador? Observa desde abajo cómo tu gente lucha y pronto, por tu culpa, todos morirán, dijo el hombre de la sombra, y luego se giró para mirar a Van directamente a los ojos y siseó. Y nunca lo llames así, es el gran dragón Sen. Claro que Van conocía la verdadera identidad de Ray, pero saber que la sombra también conocía su nombre fue una sorpresa. Además, la forma en que actuaba el hombre de la sombra parecía estar obsesionado con Sen en lugar de contra él. ¿Quién es esta persona? Pensó Van. Abajo, la guerra continuaba mientras las bestias eran aniquiladas por doquier. Los humanos se desenvolvían con gran coordinación, habilidad y fuerza gracias a su extraordinario equipo. Sin embargo, parecía que las oleadas de bestias que emergían de los portales eran interminables. Cada vez que aniquilaban a una bestia, podían ver varias más tras ellos. Hacia la parte de atrás del grupo también estaban sufriendo un ataque aéreo, pero Lenny tenía un plan para lidiar con esto. La sangre le manaba de las palmas de las manos debido a una herida autoinfligida. Les había dicho a las tropas que lo rodeaban que se mantuvieran alejadas, pues él se ocuparía de la bestia demoníaca. He sometido mi cuerpo a un infierno, haciendo todo tipo de experimentos para finalmente encontrarte. Aunque fue hace más de 100 años, recuerdo ese día como si fuera ayer. Mataste a toda mi familia. Gritó Lenny, temblando de ira. Los demás siempre se preguntaban quién era Lenny, habiendo escrito libros durante la época de los Caballeros Dragón. Su aparente edad debería haberlo situado por encima de los 100 años, pero aparentaba apenas 30 y tantos. La extraña energía que emanaba de Lenny atrajo la atención de la bestia demoníaca alada. Bajó la vista para ver y oír su ira, lo que la hizo lamer sus labios pensando en un buen duelo. Casi me olvido de eso, y luego viniste hasta aquí para que pudiera acabar contigo, dijo, lanzándose hacia abajo, y al mismo tiempo, empezaron a salirle espinas de todo el cuerpo y volaron directamente hacia Lenny. La sangre de las manos de Lenny había comenzado a gotear en el suelo, pero luego pareció que estaba subiendo lentamente desde el suelo. Hice un pacto con el diablo para deshacerme de ti, y esta es mi única oportunidad, dijo Lenny, moviendo la mano. Pronto, una gran aura roja cubrió su campo de visión. ¿Eso es sangre? Preguntaron algunos de los Red Wings. El aura roja de sangre lo había protegido de los ataques de la bestia demoníaca. Poco después, Lenny blandió los brazos, lanzando chorros de sangre hacia la bestia. Al ver el extraño poder rojo, la bestia alada pareció casi asustada mientras intentaba esquivarlos a todos. Estaba tan absorta en evitar las salpicaduras de sangre que no se percató de que una gran bola de fuego estaba a punto de impactarla. No están solos en esto, nos desharemos de la sombra, gritó Roy, el antiguo líder de la torre. Ambos fueron magos de la torre, los magos más fuertes que existían, y con dos de ellos creían que podrían acabar con esta criatura. Cuando el humo comenzó a disiparse por el impacto, la bestia abrió sus alas y pareció no haber sido tocada por la bola de fuego. De pie junto a Lenny, Roy lo miró. El extraño poder parecía poderoso, más poderoso que cualquier magia que hubiera visto antes. Sabía que usar semejante poder debía tener un alto costo, y Roy estaba bastante seguro de cuál era. A juzgar por la expresión de dolor en su rostro, cada vez que Lenny usaba la habilidad de sangre, le quitaba una parte de su vida. Tengo que ayudar en todo lo que pueda, antes de que Lenny dé su vida por esta bestia, pensó Roy. No muy lejos de donde estaban Lenny y Roy, al frente del grupo estaba Gary, quien se enfrentaba a la bestia de nivel demonio de roca. Las heridas de Gary habían sanado del dolor, pero aún no sabía qué hacer. Por una vez, su fuerza bruta y su poder no lograron deshacerse de la bestia. Mientras pensaba qué hacer, vio a otro hombre lobo saltar en el aire intentando atacar, pero pronto le agarraron las piernas en el aire. La bestia atacó con toda su fuerza, estrellándolo contra el suelo, destrozándole los huesos y, de repente, de su mano, como una roca, surgió lava fundida. Al ver esto, Jack ya no dudó y intentó correr hacia la bestia, se aferró al brazo con todas sus extremidades
pilares sosteniéndolo. Si no puedo golpearte, te comeré. Gritó Jack, abriendo sus largas y poderosas mandíbulas y clavándole los dientes en el cuerpo duro como una roca. Por primera vez, parecía que la bestia de la torre demoníaca sentía dolor. Sin embargo, Jack también sentía algo devastador en la boca, como si se le formaran burbujas en el interior. Su sangre está hecha de lava. ¿Qué es esto? Al final, Jack no tuvo más remedio que soltarse, echando la cabeza hacia atrás y escupiendo la lava de su boca antes de que llegara a sus entrañas. Sintió como si su boca se derritiera, pero al mismo tiempo sanaba a una velocidad increíble. Los ojos de la bestia brillaron con un rojo intenso, pues, posiblemente, la primera vez que la habían herido en su vida. Levantó su gigantesca mano de piedra y se dispuso a golpear a Jack en la cabeza. Mientras la mano se movía hacia abajo, se vio algo borroso pasar junto a Jack y la mano fue desviada con gran fuerza. Al ver lo que acababa de salvar la vida de Jack, lo reconoció claramente. Noir, ¿estás aquí? Espera, ¿qué significa eso? Mientras pensaba en esa misma pregunta, la bestia alada de antes se lanzó en picado una vez más, evitando las bolas de fuego que venían hacia ella, así como también los chorros de sangre. ¿De qué sirve ese poder si nunca puedes golpearme? Gritó, extendiendo ambas manos, lista para destrozarlos. Sin embargo, mientras volaba a baja altura, su visión se volvió borrosa, y luego cayó al suelo y pronto no pudo ver nada. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir hasta que ya no estaba, y entre las dos mitades de su cuerpo apareció un hombre pelirrojo, con armadura roja y una espada en la mano. Perdón por llegar tarde. Acabemos con la sombra de una vez por todas. Gritó Ray. Capítulo 525. El enfrentamiento final. Capítulo 525. El enfrentamiento final. En el campo de batalla, por un breve instante, la gente no supo qué veía. La bestia demoníaca había sido aniquilada por un Redwing y las bestias cercanas habían dejado de luchar. ¿Es Ray? Se preguntó Lenji. Ciertamente se parecía a Ray, pero algo en él y en la armadura que llevaba era diferente. Irradiaba tanto poder que a Lenji le llevó un tiempo asimilarlo todo. Su meta de toda la vida era deshacerse de la bestia demoníaca que colaboraba con la sombra, la que había asesinado a su familia. Pensó que era una tarea imposible. Ningún reino, ni siquiera el imperio, podía competir con quienes trabajaban para la sombra, y ahora su objetivo en la vida se había cumplido en segundos. Acabemos con la sombra de una vez por todas. Gritó Ray, mientras disparaba una gran bola de fuego hacia las bestias que ya estaban inmóviles, matando a todos los que la habían tocado. Tras reaccionar, Lenny usó la sangre que tenía a su alrededor para ayudar. Su cuerpo también era más fuerte y rápido, pero no sabía cuánto duraría. Gracias, Ray, gracias por ayudarme a lograr mi objetivo. Sin embargo, siento que aún queda mucho por hacer, así que te ayudaré en todo lo que pueda. Gritó Lenny, mientras noqueaba bestias con los puños desnudos y las atacaba con su aura de sangre por todas partes. Ray continuó usando magia para deshacerse de la mayoría de las bestias de la zona, lanzando todo tipo de hechizos. Usó rayo, fuego y tierra, pero aunque tenía más poder que antes y se parecía más a su antiguo yo, seguía quedándose sin puntos MC. Sin embargo, eso no fue un problema en absoluto para él, ya que levantó el cristal de la bestia de nivel demonio. Absorber, dijo Ray, y el cristal empezó a convertirse en polvo en su mano. Un tenue brillo se apreció alrededor de su equipo y armadura, lo que lo fortaleció aún más. Cuando toda la energía fue absorbida, se escuchó un rugido ensordecedor que sacudió todo el campo de batalla donde luchaban. Rugido de dragones activado. Es Ray, dijo Marta, mientras volaba ocupada buscando el mejor camino hacia el gran mago Wiz. De verdad que lo logró. El único rugido de Ray había fortalecido a todos los miembros de los Redwings. Finalmente pudieron avanzar con más fuerza que nunca. Ahora que Ray se había unido a ellos como líder, podían ver la victoria a la vista. Al frente del grupo, Jack contaba con la ayuda de Noir y ambos luchaban contra una bestia demoníaca. Aunque Noir era rápida y pudo atacar a la bestia y escapar a tiempo, parecía que sus ataques no surtían efecto. Al ver esto, Jack decidió saltar y unirse al cuerpo de Noir. Llévame contigo, dijo Jack. Como Noir era una loba, entendía cada palabra que Jack decía. Con los dos abalanzándose, Jack pudo usar sus garras para intentar desmembrar a la bestia demoníaca poco a poco, y ambos creyeron que finalmente estaban llegando a alguna parte, hasta que la bestia rugió de ira y comenzó a golpearse el pecho con su puño de roca como un gorila. Varios trozos de roca cayeron de su pecho. Su cuerpo se está desmoronando, ¿por qué se está haciendo daño? Pensó Jack, observando confundido. Mientras los trozos de roca caían al suelo, debajo se veía lava roja fundida que se suponía era la sangre de la bestia. Esta goteaba por el cuerpo de la bestia y brillaba con un intenso tono rojo brillante. Esto puede matarme, pero acabará con todos en este campo. Gritó la bestia mientras su pecho se encendía y el poder en su interior explotaba. No harás eso, dijo una voz, y pronto la bestia quedó envuelta en hielo. El hielo se derretía rápidamente y se convertía en vapor al contacto con la lava, pero parecía que la magia de quien quiera que usara el hielo superaba a la de la bestia. Finalmente, toda la bestia quedó envuelta en hielo congelado. Saltando en el aire, Ray fue visto arriba con su espada de dragón y partió a la bestia por la mitad al descender. Cortó el hielo una y otra vez, uno tras otro, hasta que la bestia quedó en varios pedazos pequeños. La bestia que brillaba con lava hace apenas unos segundos, ahora no era más que pedazos de roca sobre el suelo negro y nieve derretida. Al ver que la bestia se había ido, Jack sintió que su energía desaparecía de su cuerpo y regresó a su ser humano. Ray, ¿estás aquí? ¿Cómo te hiciste tan fuerte? Preguntó Jack. Casi he recuperado todos mis poderes, dijo Ray. Estas bestias no son nada frente al gran dragón Zen. Al instante siguiente, unas alas brotaron rápidamente de la espalda de Ray, quien saltó y comenzó a surcar el aire. Dos de los guardias de las sombras que estaban causando muchos problemas fueron destruidos en cuestión de segundos por Ray, ahora iba tras el tercero que estaba causando más problemas. Ray, gritó Marta, interponiéndose en su trayectoria de vuelo. Déjalo en nuestras manos. Tienes que atrapar a Van. Tienes que impedir que abran el portal. Al mirar hacia arriba, Ray pudo ver un portal abriéndose en las nubes y se hacía más grande a cada segundo. Planean resucitar a todos los dragones, no dragones de verdad como la última vez. Tienen que detenerlos. Gritó. ¿Dragones? ¿Por qué quería la sombra traer de vuelta a los dragones? Se preguntó Ray. Al ver que el portal se abría, decidió confiar en Marta y hacer lo que le había dicho. Voló hasta la torre alta, donde se veía de Van atado y, de pie frente a él, estaba el hombre de la sombra, la persona detrás de todo este desastre. Así que por fin puedo conocerte, a ti que has hecho de mi nueva vida un infierno. Gritó Ray. El hombre sombra empezó a reír. Por fin nos reunimos después de tanto tiempo, Zen. No lo entiendo, ¿no era esto lo que querías? Querías matar a todos los humanos. ¿Por qué me detienes, Zen? Deberías estar a mi lado. Apretando su espada con fuerza, Ray estaba listo para la confrontación. Aún no estaba al máximo de su poder, pues necesitaba un equipo más del dragón, pero con Gary eso se había perdido para siempre. Tenía que enfrentarse al enemigo con todo su poder. ¿De qué estás hablando? Gritó Ray. ¿Quién eres? Te haré recordar quién soy.
Gritó el hombre sombra mientras saltaba hacia adelante. Las dos fuerzas más poderosas que el mundo jamás había conocido estaban listas para enfrentarse. Capítulo 526. La verdad detrás de la sombra. Capítulo 526. La verdad detrás de la sombra. Detrás del hombre de la sombra, Ray pudo ver que Van sufría un gran dolor y que el portal sobre él estaba casi abierto. Al mismo tiempo, notó el círculo mágico debajo. Ese hombre de la sombra debe estar frente a Van porque necesita proteger el círculo mágico, pensó Ray. Mirando el suelo y la torre donde se encontraban, Ray formuló un plan. Si derribaba toda la torre y salvaba a Van, lo que el hombre de las sombras hubiera planeado no sería un problema. Todo se resolvería. Reuniendo el poder en sus puños, Ray los levantó en el aire y se dispuso a estrellarlos contra el suelo, destruyendo la torre de un solo golpe. Había reunido todo su poder para que esta tarea aparentemente imposible le resultara fácil. Sin embargo, cuando sus puños impactaron contra el suelo, surgieron sombras y su plan pareció frustrarse antes de siquiera empezar. Los muros del castillo no temblaron, la torre no se destruyó, el impacto no causó ningún daño. Fue como si todo su ataque hubiera sido avalado por otra fuerza. La sombra negra en el suelo no estaba aquí antes, dijo Ray. Al levantar la vista, vio que el hombre de la sombra tenía ambas manos en el suelo y había extendido la sombra hasta cubrir todo el suelo de la torre, incluyendo el círculo mágico. Cuando miró a Van, su energía seguía usándose para abrir el portal. Podrías golpear esta torre 1000 veces y nunca se rompería, dijo el hombre sombra. Sin embargo, Ray no se sobresaltó y permaneció tranquilo. Entonces la respuesta fue simple desde el principio. Solo tengo que deshacerme de ti, gritó Ray, mientras grandes bolas de fuego circulares se formaban en cada una de sus manos. Las bolas de fuego no eran las comunes que Ray había creado en el pasado. Ardían de un rojo intenso. Lanzándoselas al hombre de la sombra, este permaneció allí sin miedo. La sombra del cuerpo del hombre comenzó a moverse y creó una barrera, y también aparecieron sombras justo detrás de Ray. Cuando los ataques impactaron las paredes de sombra creadas, se redirigieron hacia Ray. Detuvo los ataques, creando llamas en sus manos, pero la fuerza fue mayor de lo esperado y requirió mucha debilidad mágica para contenerlos. Finalmente, Ray los lanzó hacia la fortaleza. Al impactar contra las murallas del castillo, desprotegidas por la sombra, esta explotó y provocó que todo el lugar estallara y se convirtiera en llamas. Sen, siempre te admiré por tu fuerza, y pensé que realmente lograrías tu deseo, pero parece que me he vuelto lo suficientemente fuerte como para lograrlo yo mismo, gritó el hombre de la sombra por encima del ruido de la guerra y la fortaleza en llamas. ¿Quién eres?, dijo Ray, corriendo hacia adelante con su espada de dragón en la mano. Si la magia no funcionaba, tendría que lastimarlo a la antigua usanza. Ray blandió su espada, que el hombre de la sombra evitó, y poco después Ray asestó un puñetazo. Una vez más, se alzó un muro de sombras, y cuando la mano de Ray tocó la sombra, esta empezó a frenarlo como si se hubiera hundido en ella. Ray intentó apartarla, pero antes de que pudiera hacerlo, recibió un golpe en el estómago y, poco después, una patada gigante. El poder fue grande y Ray fue lanzado por los aires, pero antes de que pudiera aterrizar, su cuerpo había atravesado otra sombra y ahora estaba cayendo del cielo hacia el hombre sombra. Quizás esto te refresque la memoria, dijo el hombre de las sombras. De repente, una cola hecha de sombras envolvió el cuerpo de Ray y lo mantuvo en su lugar. Poco después, el cuerpo del hombre empezó a cambiar y transformarse, como si se transformara en algo más. A medida que el hombre crecía, saltó a otra parte del castillo y se llevó consigo a Ray, quien aún lo sujetaba por la cola. Finalmente, su gigantesca forma real se reveló y todos los que luchaban contra las bestias de abajo también pudieron verla. Es un dragón. Los de los Red Wings empezaron a gritar y entrar en pánico. ¿Un dragón?, pensó Marta al levantar la vista. Se preguntaba si el portal se habría abierto con éxito, pero aún parecía que le faltaba un rato. Al ver al dragón, vio que era negro y que ciertas zonas de su cuerpo estaban en sombra. Su cola y las púas de su lomo estaban cubiertas por la sombra. ¿Esa es la verdadera forma de la sombra? ¿Es eso contra lo que hemos estado luchando todo este tiempo? ¿Un dragón ancestral? Al pensarlo, ahora también se preocupaba por Ray. Ray, tras ver a otro dragón, sintió una oleada de recuerdos que lo asaltaron. Cuando los dragones estaban al borde de la extinción, Ray había creado un asentamiento y había reunido a los últimos dragones que quedaban. En ese asentamiento había un joven dragón negro que vivía allí. Krat, ¿de verdad eres tú?, preguntó Ray con incredulidad. Siguió forcejeando para liberarse de la cola del dragón. Creí que habías muerto en el asentamiento. ¿Siguen vivos los demás?, preguntó Ray, mientras una nueva esperanza se encendía en su interior. No, todos están muertos, y todo fue por mi culpa, gritó Krat. Debí haberte escuchado. Nos dijiste que todos los humanos eran malvados, pero yo solo era un joven dragón y tenía curiosidad. Un humano me engañó para que les mostrara dónde estaba el asentamiento. Tenía miedo de lo que pensaras de mí, así que se lo mostré mientras no estabas y luego nos atacaron. Nos mataron a todos menos a mí. Me avergonzaba ser el único que sobrevivió. Huí tras el ataque. Los demás me salvaron, aunque no sabían que fui yo quien guió a los humanos hasta allí. Entonces oí hablar de tu furia, de cómo deseabas vengarte de lo que habían hecho. Te admiraba y te animaba, pero entonces me llegaron rumores de tu muerte. Desde entonces, he hecho todo lo posible para lograr tu objetivo y enmendar mis errores del pasado. Por eso estoy devolviendo a todos los dragones su antigua gloria. Cada dragón podía aprender una habilidad única. En aquel entonces, Krat era aún un dragón joven y no poseía ninguna, así que Ray desconocía el poder de la sombra. Todo lo ocurrido con la sombra se debía a que Krat había desbloqueado su habilidad única y a todo el trauma que había sufrido el joven dragón. Aunque Ray alguna vez albergó los mismos sentimientos que Krat, ya no los tenía. ¿Sabes siquiera lo que haces?, gritó Ray. ¿Qué pasó la última vez que intentaste traer de vuelta a un dragón? Esos cráneos y huesos no eran los dragones que yo conocía. Su tiempo se acabó, déjalos descansar en paz. En cuanto a los humanos, claro que los hay malos y que merecen morir, pero también los hay que no. ¿Y cómo podemos distinguir entre humanos buenos y malos, esperando a que nos maten? Tus días como humano te han ablandado, gritó Krat mientras atraía a Ray hacia sí con la cola, llevándolo directamente a sus gigantescos dientes y fosas nasales afilados como cuchillas. Con cada respiración, pequeñas sombras aparecían de sus fosas nasales. No soy lo suficientemente fuerte para luchar contra un dragón de su calibre. Aún no he recuperado toda mi fuerza, ojalá tuviera la última pieza de la armadura del dragón, pensó Ray. No te preocupes, Sen, no te mataré ahora. Quiero que mires, porque finalmente es hora de que nuestros hermanos y hermanas regresen. El portal en lo alto del cielo comenzaba a abrirse. Era grande y blanco, con su pequeño centro comenzando a tornarse rojo. El centro se hizo cada vez más grande, pero entonces, a lo lejos, se vio un pequeño objeto cayendo del cielo, desequilibrado, dirigiéndose hacia la torre. Espera un minuto, ese es, pensó Ray mientras podía ver exactamente quién era. El pequeño objeto aterrizó en la torre y se pudo ver su cabello rubio junto con el guantelete en su mano, brillando como si fuera nuevo. ¿En qué he caído ahora?, dijo Gary mirando a su alrededor. Capítulo 527. Protege a los humanos. Capítulo 527. Protege a los humanos. Hace apenas unos momentos, Gary se alejaba en un mundo desconocido. No sabía exactamente dónde estaba, pero estaba lleno de niebla y sombras en constante movimiento. Había intentado escapar del mundo varias veces, pero nunca encontró una salida, por mucho que lo intentara. Además, había una persona atrapada allí con él. El tiempo parecía transcurrir de otra manera en ese lugar. No sabía si habían pasado días o semanas. Era la primera vez que Gary veía o hablaba con alguien desde que se había quedado atrapado allí. Parece que ya no te afecta la sombra, jovencito, dijo una voz. Gary miró a través de la niebla y pudo ver quién le hablaba. No era otro que el ex líder del gremio oscuro, Morfran.
Por primera vez, no llevaba el casco puesto, pero la niebla seguía moviéndose alrededor de su rostro, oscureciendo sus rasgos. Gary miró el guantelete en la mano de Morfran y parecía ser cierto. Fuera lo que fuese que nublaba el juicio de Gary y hablaba en el pasado, el poder del guantelete lo atenuaría hasta desaparecer. Sin embargo, Gary aún recordaba todo lo que había hecho durante el tiempo que estuvo perdido. Cada vez que pensaba en ello, sentía náuseas, pero ya se había acostumbrado, pues tenía tiempo de sobra para reflexionar sobre todas sus malas acciones. ¿Y tú qué? Preguntó Gary, sujetando con cuidado el guantelete. Aunque el poder desquiciado que antes se apoderaba de su mente ya no parecía estar presente, el poder del guantelete seguía sintiéndose muy real y parecía que aún podía usarlo. Nunca te sentiste poseído por el poder ni por la sombra. No, yo tampoco lo creía. Sin embargo, había algo extraño en la armadura que me había dado. Al final, pensé que todo se hacía por mi voluntad. Estaba seguro, pero no parecía ser así en absoluto, respondió Morfran. Vine a decirte que parece que alguien planea establecer una conexión con el lugar de donde venimos. Deberías aprovechar esta oportunidad para encontrarlo y regresar con los demás. ¿Y tú? Preguntó Gary. ¿Vendrás también? Aunque Gary conocía el oscuro pasado de Morfran, sentía que lo conocía bastante bien y se preocupaba por él. Después de todo, ambos habían pasado por situaciones similares, así que Gary podía empatizar. He vivido mi vida, dijo Morfran, negando con la cabeza. En ese momento, frente a Morfran, un portal muy pequeño empezó a abrirse ante él y un fuerte gruñido se oyó desde todas direcciones. Gary ni siquiera podía decir de qué dirección venían debido a la niebla. Además, nunca fue mi objetivo matar a todos los humanos, así que alguien tiene que quedarse atrás y asegurarse de que nada más pase, dijo Morfran con las manos cubiertas de relámpagos. Por mi apellido, Morfran Raylash, me aseguraré de proteger este lugar. Ahora, vete. Sin dudarlo más, Gary corrió hacia adelante antes de vislumbrar a las bestias a las que Morfran tendría que enfrentarse. Sin embargo, al cruzar el portal, tropezó y se vio precipitado por el cielo. Cayendo desde esa altura, incluso con Ki, sabía que sufriría graves heridas. Justo antes de aterrizar en la torre hacia la que se dirigía, activó el poder del guantelete y logró aterrizar de cabeza, golpeándose contra el suelo. ¿En qué me he metido ahora? Preguntó Gary mientras miraba a su alrededor. No tardó mucho en comprender la situación. Ray parecía haber sido capturado por un dragón lleno de sombras. Sin embargo, lo extraño fue que tan pronto como Kra del dragón vio a Gary aterrizar en la torre, ya no se concentró en Ray sino que decidió dirigirse directamente a donde Gary había aterrizado. ¡Mierda! No me esperaba este gran regreso. Gritó Gary mientras extendía el guantelete y disparaba sin parar al dragón, pero las sombras se movían y bloqueaban cada ataque antes de que pudiera tocarlo. Espera, ¿por qué se acerca el dragón? Es casi como si estuviera en pánico, pensó Gary al ver al dragón correr hacia él. En ese momento, notó que había una persona atada a su lado y que la energía emanaba de su cuerpo. Esta magia, tengo que evitar que abra el portal. Por un instante, Gary levantó la vista y se preguntó por Morfran, pero comprendió que debía olvidarlo por el momento. Sabía que debería haber existido un círculo mágico para lo que Krat intentaba hacer, pero con tanta sombra alrededor era imposible romperlo o atacarlo. En ese momento se le ocurrió una idea que podía funcionar. Aún en su cuerpo, tenía la extraña espada con un ojo y un ala. Gary la sacó rápidamente, corrió hacia donde Van estaba atado y apuñaló el suelo con la espada. Cada vez que Gary usaba la espada, criaturas, habilidades especiales y magia parecían ser anuladas por ella, y esperaba que ahora también funcionara. Parecía que funcionaba, pues la sombra que rodeaba la espada había desaparecido rápidamente y esta se había alojado en parte del círculo mágico, interrumpiéndolo. Arriba, el portal que acababa de abrirse se cerraba lentamente de nuevo. No. Rugió el dragón en voz alta. Lanzando los ataques más débiles posibles, Gary decidió golpear la vida a la que Van estaba atado para intentar liberarlo. Aunque ya no le extraían energía del cuerpo, se desmayó inmediatamente por el ataque. Entonces, usando su cuerpo fuerte, reforzado con Ki, recogió el pilar con Van aún atado e intentó llevárselo. Sin embargo, en cuestión de segundos, el cuerpo gigante de Krat se interpuso en su camino. ¡Sálvenlo! Gritó Gary mientras lanzaba el pilar por encima del muro de la fortaleza y lograba rodar hacia atrás justo a tiempo cuando una garra gigante intentó golpearlo. Ya cerca del dragón, Gary decidió intentar trepar por su otro brazo, agarrándolo rápidamente y saltando. Las sombras de su cuerpo pronto lo siguieron, pero usando el poder del guantelete, logró ahuyentarlas. Aunque no hizo ningún daño, pareció detener la sombra un poco. Ray, tranquilo, te sacaré de ahí y juntos podremos vencerlo. Gritó Gary, ya sobre el lomo del dragón. Kra empezó a agitar sus gigantescas alas y planeaba un despegue rápido, con la esperanza de lanzar a Gary al suelo. Gary, no te preocupes por eso. El guantelete, si puedes quitártelo ahora, dámelo. Gritó Ray. Tras su breve interacción con Gary, Ray se dio cuenta de que había recuperado la cordura. Había vuelto a ser el mismo que cuando se conocieron, pero no había tiempo para celebraciones. Inmediatamente puso su confianza en un amigo con el que no había hablado durante mucho tiempo. Gary se quitó el guante con vacilación y se lo arrojó a Ray. Ray había estado acumulando fuerzas hasta conseguir la última pieza de equipo, y a medida que el guantelete se acercaba a su cuerpo, reaccionaba a él. La energía en su interior crecía a medida que la última pieza de la armadura del dragón se dirigía hacia él. Al tensar todas sus extremidades, logró liberarse de la cola de sombra y usar las alas de su espalda para volar hacia el guantelete, colocándolo en su mano y completando así el conjunto del dragón. Las armas se fabricaron con el antiguo cuerpo de Ray y su alma se unió de nuevo. Ahora estoy de vuelta, dijo Ray, mirando a Kra. Capítulo 528. El gran final. Capítulo 528. El gran final. Tras colocar la última pieza de la armadura de dragón que Gary le lanzó, Ray se sintió más fuerte que nunca. Su armadura también empezó a iluminarse y su cuerpo empezó a brillar de rojo. Me siento tan fuerte, mi poder casi ha regresado por completo, pensó Ray, pero aún le quedaban algunas cosas por hacer. No había heredado todas sus habilidades y capacidades como dragón, y por alguna razón, incluso con todo su poder, seguía sin poder transformarse en dragón. Para su decepción, tuvo que conservar su forma de semidragón. Gary, sabiendo que una pelea de proporciones épicas estaba a punto de estallar, decidió que lo mejor para él era irse de allí. También sentía curiosidad por ver qué pasaba con la persona que acababa de lanzar por encima de la muralla del castillo. Recordando su entrenamiento como noche de faja negra y el poder que albergaba, a Gary le resultó bastante fácil descender por el muro. Fue entonces cuando notó a las bestias que salían de múltiples portales negros y la guerra que se libraba abajo. Por suerte, pudo ver que un rostro familiar con alas había atrapado a Van. Era Marta, quien logró atrapar a Van mientras caía y llevarlo de vuelta a un lugar seguro. Sin embargo, antes de irse, dejó atrás a dos personas con la esperanza de terminar lo que no pudo. Son Wilfred y Sirka, exclamó Gary con incredulidad al llegar a la mitad del muro. Los veía luchando contra varias bestias, uno al lado del otro en el centro. Cada bestia que mataban caía al suelo y los cuerpos se amontonaban, pero seguían llegando más. Aunque Wiz estaba a solo unos metros de ellos, no podían acercarse más debido a las bestias. Quizás pueda. Desde donde estaba Gary, extendió la mano y la apuntó hacia Wiz. Fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no tenía el guantelete en la mano, ni su espada. En ese momento, mientras estaba en medio de su pelea, Sirka vio a Gary en la pared. ¿Qué está haciendo aquí? ¿No estaba atrapado en el portal al otro mundo? ¿Pero cómo?
Cuando sus miradas se cruzaron, pudo ver que la visión de Gaby no estaba nublada y que, en cambio, estaba pensando en cómo atacar a Wiz por la espalda. Gracias a la habilidad de Wiz, le fue fácil huir. Gaby, como mucho, le daría un golpe, y con las manos desnudas sería difícil matar a alguien así. En ese momento, Sirkat tomó la decisión. Esquivó las garras de las extrañas bestias con aspecto de perro, cuello largo y un ojo singular. Tenía sus dos confiables cimitarras negras en sus manos y lanzó una de ellas hacia Gaby para que la atrapara. Mientras luchaba contra un ataque de las bestias y ya no tenía una de sus espadas, el hombro de Sirkat fue arañado y su armadura fue rasgada, pero mantuvo la mirada hacia adelante esperando lo que sucedería a continuación. Al ver la espada acercándose a él, Gaby vio su oportunidad y saltó del muro, agarrándola en el aire. No pudo alcanzar el mango, así que no tuvo más remedio que agarrar la parte afilada, que le cortó las manos con facilidad. Sin embargo, Gaby no se inmutó, pues sabía que el dolor y toda la sangre derramada valían la pena para detener a la sombra. Agarrando la espada firmemente con ambas manos, se abalanzó sobre Wiz y le clavó la espada en la cabeza, cortándole las manos al mismo tiempo. Sin embargo, cuando soltó la espada y miró hacia arriba, el cuerpo de Wiz cayó al suelo y los portales se cerraron. El gran mago Wiz había sido asesinado y ahora que las bestias ya no salían de los portales, el fin de la guerra estaba a la vista. Con la disminución del número de bestias, Sirkat y Wilfred pudieron avanzar a paso lento entre las pocas que quedaban. Arriba, Gary oyó el aleteo de Marta al aterrizar junto a él. Hiciste un buen trabajo, bienvenido de nuevo, dijo Marta con una sonrisa, colocándolo sobre su espalda y saliendo volando. Espera, Ray. Gritó Gary, pero al mirar atrás, vio un gran dragón en lo alto de la torre a un lado y una figura humana volando con alas rojas y sosteniendo una espada al otro. No puedes sentir ese poder. Hasta las bestias pueden. Es más seguro si nos alejamos de aquí y lo dejamos hacer lo que quiera, dijo Marta. Tal poder irradiaba de los dos seres en el aire que las bestias que estaban más cerca del castillo comenzaron a correr, haciendo todo lo posible para no ser absorbidas y consumidas por los poderes. La lucha debajo estaba empezando a disminuir, pero aún quedaba una pelea más hasta que la guerra terminara. Marta había logrado traer a Gary de regreso a los líderes de Reguin junto con todos los demás. ¿Es Ray? ¿De verdad va a enfrentarse a ese dragón? Preguntó Katie. Recuerda que Ray también es un dragón, dijo Lenji. Sí, y no cualquier dragón. El dragón más fuerte que jamás haya existido, el gran dragón rojo, se añadió Marta. Aún así, Ray no es un dragón ahora mismo, ¿verdad? Es más débil que antes, y la sombra, ¿quién hubiera pensado que era un dragón desde el principio? ¿De verdad podrá ganar? Se preguntó Katie, y no era la única. Había algunos otros que dudaban de la victoria de Ray. Ray ganará esta pelea, dijo Jack. Siempre ha tenido éxito en todo lo que ha hecho, por eso todos decidimos seguirlo, ¿verdad? Lo único que podemos hacer ahora es observar cómo derrota a la sombra de una vez por todas. Las alas de Ray seguían batiendo y su rostro parecía despreocupado. Incluso sin todas sus habilidades pasadas, aún conservaba el mismo poder. Sen, ¿de verdad amas tanto a los humanos? Gritó Kra. Te has enamorado tanto de ellos que ahora has elegido una forma humana en lugar de la de un dragón. Ray no respondió a su provocación. Sabía que era inútil. ¿Cuántas vidas y personas buenas habían muerto por culpa de la sombra? En algún momento, Ray también pudo haber seguido ese camino oscuro, y comprendió que Kra no tenía salvación. Lamento tener que ser yo quien mate al verdadero último dragón, dijo Ray mientras se lanzaba directamente hacia Kra. Ray era rápido y ágil. El dragón intentó perseguirlo con su sombra y también intentó golpearlo con la cola, pero la rapidez de Ray le impidió atraparlo. Sin embargo, cada vez que Ray atacaba con la espada del dragón, la sombra se movía para bloquear el ataque contra Kra. Incluso con toda su fuerza, no servía de nada si ni siquiera podía golpear al dragón. Fue entonces cuando Ray fijó su mirada en la espada, la extraña espada que Gary había dejado atrás, capaz de anular ciertos poderes, y que parecía funcionar también con la sombra. Lanzándose hacia adelante y volando tan rápido como pudo, Ray atravesó un estrecho hueco en las alas del gran dragón y alcanzó la extraña espada, sacándola del suelo. Krat, el dragón, estaba seguro de que nada podía hacerle daño, tan seguro que intentó morder a Ray, pero en cambio, la extraña espada se clavó en la mandíbula del dragón y le cortó la boca. Lo siento, joven dragón, si tan solo los hubiera protegido mejor. No cometeré el mismo error con ellos, dijo Ray, mientras concentraba toda su energía en su espada de dragón. La gema dentro de la espada se iluminó y el aura que la rodeaba se hizo visible, haciéndola parecer 3 veces más grande de lo que era. Balanceándose hacia abajo, Ray cortó la cabeza del dragón y se vio una línea roja atravesando todo el cuerpo de Krat. En ese momento, la piel del dragón comenzó a desvanecerse y su cuerpo comenzó a temblar levemente, mientras la vida de Krat estaba llegando a su fin. Capítulo 529, 999, 1000. Capítulo 529, 999, 1000. ¿Cuántos años han pasado? Se preguntó Ray mientras se sentaba solo en una habitación que él mismo había creado. Empezó a pensar en el dragón Krat y en todo lo que había sucedido con la sombra. En medio de estos pensamientos, se oyó un llanto. Al mirar hacia abajo, vio algo parecido a una pata gorda con extremidades. Chico, sé que solo quieres atención, pero no tengo ni idea de qué quieres, dijo Ray mientras empezaba a mover los brazos lentamente para intentar calmarlo. ¿Podrías balancearlo con cuidado, por favor? Es un bebé. Si se te cae de las manos, ¿qué crees que le pasará? Dijo Silvia, agitada. Bueno, es mi hijo, así que al menos debería sobrevivir a una caída desde esta altura, bromeó Ray. Sacando al bebé de los brazos de Ray, Silvia decidió llevarlo a comer algo antes de que vomitara por haberlo balanceado demasiado. Esto de ser padres es difícil, pensó Ray. Cuando Silvia salió de la habitación, otra persona entró con un bastón en la mano. Antes era su enemiga, pero ahora Ray no le guardaba rencor. ¿Qué quieres, bruja? Dijo Ray. Al menos sus sentimientos no eran tan fuertes como antes. Ahora vives feliz e incluso tienes un hijo. Solo vine a darte mi advertencia de siempre, dijo Bliss. Ocultarle ese cristal al dragón de las sombras no te servirá de nada. Podría causar más problemas que beneficios. Ya te dije que no me desharé de él. ¿Tienes algo más que quieras contarme? Preguntó Ray. Hizo una pausa por un segundo y se preguntó si debía decir lo que quería decir, pero después de dejar escapar un gran suspiro decidió dejarlo. Ray, tengo que agradecerte. Cumpliste mi deseo y el de todos, pero ahora vives con miedo cada día. Siento que debes prepararte para lo peor. Solo lo estás negando, dijo Bliss. Ray sabía de qué hablaba Bliss, pues ya lo habían hablado muchas veces. Cuando el dragón de las sombras fue derrotado, empezaron a suceder muchas cosas. La sombra permaneció en los infectados, pero ya no aparecieron nuevos infectados. La tierra también había comenzado a purificarse y los Red Wings comenzaron a reclamar ciertas tierras poco a poco. Se habían celebrado varias reuniones entre los reinos sobre qué hacer con el continente de la sombra. Al principio, Ray pensó que, dado que solo los reinos de Alura y Red Wing habían contribuido a derrotar a la sombra, debía ser legítimamente suyo, pero Silvia afirmó que no era lo correcto y que causaría más problemas en el futuro. Finalmente, llegaron a la conclusión de que la tierra debía repartirse entre todos los reinos y que los alas rojas podrían elegir primero su porción. Sin embargo, a pesar de haber sido invitados varias veces, el imperio se mantuvo completamente al margen de las negociaciones, sin responder a ninguna de sus invitaciones. Todo parecía ir bien y Ray incluso pudo sentar cabeza. Por fin, Silvia y Ray habían dejado claros sus sentimientos el uno por el otro. Incluso se casaron y tuvieron un hijo.
Todos los miembros de la familia Redwing asistieron a la ceremonia nupcial e incluso nombraron a Gary como su padrino. Ray había intentado acercarse e invitar a su madre, pero no tenía idea de dónde estaba y asumió que al menos todavía estaba en el imperio. Pero Bliss hablaba del futuro, de cómo no podía seguir el ritmo. No porque hubiera otra amenaza en el horizonte, sino por el propio sistema de Ray. Todo seguía funcionando para Ray. El sistema, los símbolos de Redwing, las comunicaciones y las habilidades. Todo seguía igual, incluida la primera misión que había recibido del sistema. Su primera misión fue salvar 1000 vidas, y aún así era la última que le quedaba por completar. Tras derrotar a la sombra, el sistema decidió que había salvado muchas vidas ese día. Sinceramente, pensó que la misión estaría completa, pero por alguna razón, el sistema solo completó unas 9/10 partes. La vida después de la sombra seguía llena de desastres naturales y frecuentes ataques de bestias, lo que significaba que Ray seguiría salvando vidas, lo que lo acercaba poco a poco a completar su misión. También se había vuelto más popular entre los habitantes del reino de Redwing, pero últimamente no se había aventurado fuera de los muros del castillo, sin importar los problemas que surgieran. Esto se debía a que su misión estaba ahora en 999.000. Si Ray salvaba una vida más, completaría la misión final. Bliss no estaba segura de qué sucedería cuando Ray la completara, pero tenía una suposición, y él también. Había una razón por la que, a pesar de haber recuperado todos sus poderes, Ray no pudo transformarse de nuevo en su forma de dragón, el hechizo que le habían lanzado. Si salvaba una vida más, Ray volvería a transformarse en dragón. Al menos esa era la teoría. Empezaron a correr rumores de que el rey estaba enfermo o que su poder había disminuido. La verdad era que Ray simplemente no quería abandonar la vida que había construido. Tenía miedo, así que decidió quedarse en el castillo, viviendo con Sylvia, sus miembros de Redwing y su hijo recién nacido. Al ver la mirada en los ojos de Ray, Bliss decidió dejarlo en paz por ahora. Tiene razón. Tarde o temprano, algo pasará, y al menos debería prepararme para ello, pensó Ray. Pero no se dio cuenta de que sucedería más temprano que tarde. En la sala del consejo de Redwing se celebraba una reunión de emergencia. Llamaron a Sylvia y entregaron al bebé que lloraba a la tía Marta y al tío Monk para que lo cuidaran cuando pudieran. Dime, ¿cuál es la emergencia?, preguntó Sylvia. Es el imperio, por fin han dado el salto, dijo Lenji. De la noche a la mañana, todo el reino de Dunlock ha sido arrasado, y parece que es obra del imperio. Según nuestra investigación, fue la misma persona que destruyó la fortaleza de la sombra en la Gran Guerra. La están usando ahora, y ahora mismo se dirigen al siguiente reino. Capítulo 530. El arma antigua. Capítulo 530. El arma antigua. El imperio siempre fue una amenaza para los demás reinos. Antes incluso de que existiera el continente de la sombra, habían intentado conquistar cada reino uno a uno. Fue solo gracias a la sombra que el imperio formó una alianza. Ahora que ya no había que preocuparse por la sombra, los reinos casi esperaban algo así, sobre todo porque se habían negado a asistir a ninguna de las reuniones. Sin embargo, no esperaban que un reino entero fuera destruido en una sola noche. Los demás reinos ya estaban en pánico, pensando que no sobrevivirían a un ataque y que su única esperanza era el grupo de alas rojas que había destruido a la sombra anteriormente. Dentro de la sala del consejo, los líderes estaban ocupados presentando sus casos y decidiendo qué hacer. La única información que tenían era que el imperio había utilizado una pieza de maquinaria antigua y fuerte en su ataque. Afortunadamente, el artilugio pareció tardar un tiempo en trasladarse al siguiente reino. Sabíamos que el imperio podría estar planeando algo, incluso pensamos que nos atacaron hace años cuando luchábamos contra la sombra. Está claro que ahora están listos, recorrerán cada reino hasta llegar a nosotros y, si lo hacen, Ray y Sylvia no pudo articular palabra. Ella sabía la verdad de por qué Ray no había salido, después de todo ahora los dos estaban casados, y no tenían secretos entre ellos, pero habían decidido no contárselo a nadie más. Sería mejor si los detuviéramos antes de que lleguen al reino, dijo Gaby, sosteniendo la espada especial en la mano. Hubo un momento en que la gente temía que su poder lo poseyera, pero después de vivir con el guantelete, ya no tenía ese efecto en Gary. Tomaré un ejército y lucharemos con el reino de Kilstenia pidiendo su ayuda. Si contamos con su ayuda, no deberíamos tener que usar a muchos de los nuestros. Si fallamos, podemos reagruparnos e intentarlo de nuevo cuando avancen al siguiente reino. A Sylvia no le gustaba que Gary se ofreciera como voluntario, pues, al regresar, había hecho muchas pruebas para intentar compensar lo que había hecho. Gary prácticamente se había convertido en el ayudante de Ray, junto con Jack. Si Ray se enteraba de que habían enviado a Gary para solucionar el problema, sabría que era algo serio. Aunque no le gustara admitirlo, no quería que ninguno de sus amigos saliera lastimado. Muy bien. Elige a quién quieres llevar contigo. Enviaré a Jack y a otro grupo a la frontera del siguiente reino. Si te metes en problemas, puedes retirarte y dejar que Jack los entretenga por ahora, dijo Sylvia. El grupo sabía que no tenían mucho tiempo, si un reino había sido aniquilado en un solo día, entonces cada día pasado tratando de lidiar con el problema sería devastador para el continente de Bronzeland. Junto con Gaby, Monk y Malta decidieron unirse a los 5000 miembros de los Alas Rojas. El ejército había crecido desde su última guerra contra la sombra debido a que muchos se refugiaban con los Alas Rojas. El ejército se había dividido en dos grupos. Los Alas Rojas, vinculados a Ray, que también contaban con el mejor equipo para bestias y estaban bien entrenados, mientras que los demás eran conocidos como el ejército Ala. Seguían siendo fuertes, pero los recursos y el tiempo dedicados a su entrenamiento eran completamente diferentes. El ejército se dividió en dos grupos para honrar a las tropas que habían luchado contra la sombra. Ray creía que debían ser recompensadas y que su nombre debía ser conocido en todas partes, y 5000 de ellos se dirigían ahora a luchar contra otro enemigo. Sylvia había regresado a la sala del trono con el bebé en brazos, ya que Marta y Monk irían a la batalla. ¿Qué pasa?, preguntó Ray inmediatamente. ¿De verdad no puedo ocultarte nada?, preguntó. Te lo diré, pero tienes que prometerme que no me dejarás. Tu trabajo ahora es ser padre y cuidarnos. Ya has hecho bastante por todos los demás. Sylvia casi le gritaba. Sin embargo, Ray no dijo nada. Nunca hizo una promesa que no estuviera seguro de poder cumplir. El imperio está atacando reinos. Gary y los demás han sido enviados, y Jack va como reserva. Deberías confiar en ellos, son fuertes, dijo Sylvia. Casi como si fuera una señal. Después de decir esas palabras, el bebé comenzó a gritar fuertemente. Para que el grupo pudiera viajar lo más rápido posible, Bliss construyó un gran círculo de transporte. Lenny entraría primero para estar en el otro extremo en caso de que necesitaran enviar a algunos individuos de regreso. Durante los años transcurridos desde la guerra con la sombra, habían reunido numerosos cristales de bestias fuertes que podían ayudar con el transporte. Al activarse el círculo, este se iluminó y, segundos después, el ejército de 5000 desapareció en su interior. Dentro del reino, el rey estaba allí para recibir a los Redwings. Su ejército destacaba en un campo abierto con unos 50.000 hombres. Por eso, cuando vio llegar a los 5000 miembros de los Redwings para apoyarlos, se sorprendió bastante por la poca gente que había. ¿Qué es esto?, dijo On. Nos enfrentamos al imperio.
Tienen fuerzas tan grandes como todos los reinos juntos. Uno de los nuestros vale más que 1000 de tus guerreros. No te preocupes, hemos traído suficiente poder para ayudarte, dijo Gaby, avanzando con Lenny, Monk y Marta. Los grupos se organizaron y los miembros de Red Wing se dirigieron a ciertos escuadrones del ejército y un equipo de escuadrón fue enviado al frente. Sin embargo, el rey se quedó atrás, corriendo a su castillo, donde creía estar a salvo. No tardó mucho en ver banderas del imperio portadas por cientos de hombres, pero no fue eso lo que llamó la atención. En cambio, fue la gigantesca máquina que parecía moverse sola y tenía un caparazón en la espalda como el de una tortuga. De su caparazón protector sobresalía un cañón gigante. Lo más asombroso eran todas las pequeñas partículas en el aire. Parecían bolas de energía que flotaban y se dirigían hacia la maquinaria del imperio. ¿Son esas bolas de energía maná? ¿Acaso han podido inventar una máquina capaz de extraer maná del aire? Preguntó Lenny en voz alta, y ahora se daba cuenta de lo devastador que era. La máquina gigante y el ejército estaban a unos 100 metros del reino cuando el cañón comenzó a iluminarse con una energía blanca gigante. Tenemos que salir de aquí ahora mismo, gritó Lenny. Al ver el lío en el que se encontraban, Marta extendió sus alas gigantes. Monk saltó sobre su lomo, mientras Lenny y Gary la sujetaban de las piernas mientras volaba por los aires. ¿Y qué pasa con el otro I? Gary estaba a punto de decir, cuando se produjo una enorme explosión, más fuerte que cualquier otra que hubieran oído jamás. Sentían un zumbido en los oídos y no oían nada. Hace un segundo, vieron una luz blanca brillante, pero ahora estaban todos cegados. Cuando el zumbido empezó a calmarse y la luz blanca se desvaneció, miraron hacia abajo y vieron un ejército inexistente, incluyendo a los 5000 alas rojas. El reino entero desapareció en segundos, igual que el anterior. ¿Qué demonios? Estamos condenados, gritó Lenny, aún con el oído dañado por la explosión. Tenemos que volver con Jack y los demás para decirles que no hay esperanza. Quizás podamos pensar en algo más, dijo Monk. Espera. ¿Qué es eso? En el lomo de la tortuga gigante, señaló Gary. Parecía que había un humano atado al dispositivo. Desde que se volvió mitad bestia, Marta había mejorado su vista y cuando miraba de cerca, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Esa es, la madre de Ray. Capítulo 531. Decir adiós. Capítulo 531. Decir adiós. Con Marta arrastrando a los demás, pronto se encontraron con Jack y los demás sobrevivientes que se encontraban en la frontera del reino vecino. Tenían la difícil tarea de comunicarles la devastadora noticia. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Monk en estado de pánico. Habría sugerido que le transportara a todos de vuelta y podríamos solucionarlo en avión, sugirió Lenny. Sin embargo, hay un problema bastante grave. Los cristales de bestia que podríamos haber usado han desaparecido junto con todo lo del reino anterior. El pánico ya no se sentía solo entre los Red Wings, sino también en el reino vecino de Castliana. Este era el siguiente reino donde Jack y los demás Red Wings se habían establecido. Entonces no tenemos opción, tenemos que pedir ayuda, tenemos que preguntar qué cree Silvia que es mejor. Sí, podemos regresar, pero eso significa que todos en este reino y en el siguiente perecerán, dijo Gary. Y Ray merece saber que están utilizando a su madre. Mientras tanto, a lo lejos, el joven emperador se reía a carcajadas al presenciar la caída de una ciudad en cuestión de segundos. No sé por qué le hice caso a ese estúpido dios será, dijo el emperador. Me arrepentiría de ir contra los alas rojas. Fue por su consejo que esperé tanto para atacar. Supongo que fue bueno que esperáramos, después de todo. ¿Quién hubiera pensado que no se necesitaba ninguna llave para activar el arma ancestral que nos dejaron? Solo necesitábamos la sangre de un familiar directo. La madre de Ray había decidido permanecer en el imperio, con la esperanza de encontrar una cura para los malditos, pero en medio de su búsqueda fue capturada, y cuando uno de sus antiguos seguidores reconoció quién era, comenzaron los experimentos. El emperador sospechaba que no podía ser la única llave para activar dicha arma antigua. Al fin y al cabo, ¿qué ocurriría si un colgante se destruía o se perdía? Al final, descubrió que el colgante había sido fabricado con la sangre de la familia. Vamos a buscar el próximo reino. Quiero deshacerme de los Red Wings para finales de esta semana, dijo el emperador. Mientras la madre de Ray estaba atada a la cima del gigantesco artefacto, sus brazos y piernas estaban extendidos sobre un círculo y le colgaban agujas de ciertas partes del cuerpo. Se veía pálida y débil. Incluso algunos hombres del emperador pensaron que tal vez no duraría mucho más. Cuando uno de ellos expresó su preocupación, fue asesinado en un instante por la propia mano del emperador. Dentro de la sala del trono, Silvia salió por un segundo y luego regresó adentro. Estaba en silencio y no le dijo nada a Ray. Hay problemas, ¿verdad? Algo que no pueden controlar, dijo Ray. Silvia asintió con la cabeza y las lágrimas ya caían por su rostro. Sabía que este día llegaría, pero no pensé que llegaría tan pronto. Sé que tienes que irte. No, Silvia. Tenías razón la primera vez. Tengo una familia que criar, podemos solucionar esto de otra manera. No podemos, dijo Silvia, negando con la cabeza. Con el rostro lleno de lágrimas, Silvia continuó explicando el informe que acababa de recibir sobre el arma utilizada y el hecho de que la madre de Ray aparecía en ella. Ray tocó el collar que llevaba alrededor del cuello. Silvia, eres lo mejor que me ha pasado. ¿Sabes? Siempre recuerdo el momento en que cambié, cuando cambié de opinión. Hubo dos momentos en mi vida en que eso ocurrió. El primero fue cuando Gary me salvó de que una mujer de mi pueblo casi me matara. Fue la primera vez que un humano sacrificó su vida por la mía. La segunda vez fue cuando dijiste que yo no era un monstruo. Después de terminar su discurso, de la espalda de Ray brotaron sus grandes alas rojas y al segundo siguiente su cuerpo comenzó a desaparecer mientras se teletransportaba al lado del ejército de Redwing. Ray, exclamó Gary en cuanto lo vio. ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? ¿Puedes siquiera estar aquí? Sí, pensé que estabas enfermo o algo así. Le escribimos a Silvia pensando que nos enviaría apoyo, pero no pensamos que vendrías, dijo Monk. Ray observó a los amigos cercanos que había hecho durante su vida como humano. Fue una vida corta comparada con su vida de dragón, pero fue buena. Todas estas personas lo cuidaron incluso después de enterarse de la verdad. No tendrán que preocuparse por eso. Yo me encargaré de ello, pero quiero que me prometan que, en mi lugar, se asegurarán de que el mundo sea un lugar pacífico. Quiero que, al menos, lo hagan por mi familia. Antes de que los demás pudieran decir algo, Ray voló hacia la distancia, volando hasta que ya no pudo ser visto. No tardaron en presenciar una serie de explosiones, destrucción y más. Ray estaba usando todo su poder como el gran dragón Zen y todas las habilidades que había adquirido. La gran arma ancestral ni siquiera tuvo oportunidad de dispararse, y nunca volvería a hacerlo. Si uno observaba la escena actual, solo podía ver a Ray en un campo de destrucción y llamas por todas partes. Había fragmentos destruidos de la gran creación esparcidos por el campo, y ahora sostenía a su madre en brazos. Ray, me salvaste, dijo. Al sostenerla, pudo ver lo débil que estaba y decidió transferirle algo de su propia energía, brindándole nueva vida, pero había otra razón para esto. Mamá, no he sido del todo sincero contigo, dijo Ray. A través de la transferencia de energía, la madre de Ray también experimentó todos sus recuerdos, todo lo que había hecho hasta el momento e incluso escenas de él matando a su propio padre. Lo siento mucho, madre, debería haberte contado todo desde el principio. Está bien, Ray, siempre supe que eras especial. En ese momento, habiéndose salvado la vida de su madre y posiblemente la de muchas otras, la última misión apareció en el sistema como completada. Se ha completado la tarea 1000. Ray comenzó a alejarse de su madre mientras algo extraño comenzó a suceder en su cuerpo, se estaba dividiendo en pequeñas partículas y desde sus pies hacia arriba iban a la deriva con el viento. ¿Qué te pasa? Gritó la madre de Ray. Pensé que cuando hubiera salvado 1000 vidas recuperaría mi cuerpo de dragón, pero no parece ser así.
Parece que mi tiempo aquí ha terminado, dijo Ray con voz temblorosa. Madre, hay un niño esperando a su abuela en casa. Espero que la familia Talon crezca fuerte y siga haciendo cosas increíbles. Lo último que vio fue una sonrisa de alivio y aceptación en el rostro de Ray antes de que desapareciera por completo en el viento. Aquí fue donde terminó la historia del gran rayo humano. Capítulo 532. Tres mundos en uno. Capítulo 532. Tres mundos en uno. Era una escuela secundaria normal y corriente. Era lo único que se podía decir del lugar. Los niños corrían por los pasillos con sus uniformes. Algunos jugaban en el patio de recreo mientras los profesores los regañaban por ser demasiado enérgicos. En lo alto del tejado de la escuela se veía a un estudiante solitario mirando tras una valla. Tenía el pelo pelirrojo y puntiagudo y observaba a todos los estudiantes y la ciudad a lo lejos. Siempre te gustaron los lugares altos con buenas vistas. Eres muy fácil de localizar. Sabes que si alguien te buscara, sería fácil encontrarte, dijo una estudiante caminando hacia la pelirroja. Bueno, menos mal que ya nadie me busca. Supongo que significa que ya no me necesitan, dijo el chico con una sonrisa. Los días en que el gran dragón se protegía a la raza humana parecen haber terminado. El chico pelirrojo con uniforme escolar no era otro que Ray. Mucho tiempo atrás, cuando Ray completó sus 1000 tareas, acertó en su predicción de lo que le sucedería. Había regresado a su forma de dragón, pero en ese momento, tras despedirse, se preguntó si el mundo aún lo necesitaba. Había vivido una larga vida, pero al mismo tiempo no estaba listo para dejarlos a todos atrás. Aunque pudo haber sido cruel en aquel momento, Ray sabía lo que hacía. Decidió engañar a su madre para que pareciera que su cuerpo desaparecía con uno de sus hechizos, pero seguiría protegiendo al mundo en su forma de dragón. De vez en cuando, también se transformaba en humano para proteger a los demás. Ray presenció muchas cosas. El cierre de los nidos de las bestias. Los humanos habían destruido casi todos los nidos de la Tierra, sin dejar rastro. El avance de la tecnología y el crecimiento del mundo. Sin embargo, también hubo momentos tristes. Tras la muerte de sus amigos, familiares y demás, los vio morir con el tiempo, pero continuó protegiendo a la raza de cualquier amenaza futura, hasta hoy. Le había pedido a Bliss que viniera de buscarlo, pues tenía una última cosa que hacer. ¿Sabes? Podrías seguir viviendo como humano, no tienes que hacer esto, Ray. Aún hay peligros ahí fuera que podrían enfrentar, dijo Bliss. Los poderes de los dioses se han debilitado con el tiempo, e incluso quienes los poseen no se dan cuenta, ya que no ha habido necesidad de usarlos. La magia es casi inexistente, solo unas pocas familias la transmiten y han decidido mantenerla en secreto. Ray suspiró profundamente y miró sus manos, su cuerpo y toda la escuela detrás de él. Aprendí a apreciar mi forma humana, eso es todo, ¿y por qué crees que te pedí que me llevaras a ese lugar otra vez? Los humanos están jugando con fuego, ¿has oído hablar de esa nueva criatura llamada los Alters? Están encontrando fósiles de bestias antiguas y mezclándolos con humanos para crear algún tipo de superhumano. Aún así, creo que mi tiempo para cuidarlos ha terminado. Quizás haya otros que me reemplacen cuando me vaya, y si es necesario, los guiaré un poco. Muy bien, respondió Bliss. Veo que ya te has decidido. Mientras se alejaban juntos, Ray pensó que iba a extrañar este mundo, pero ya había pensado eso durante mucho tiempo. Oye, ¿sabías que el antepasado de Jack va a esta escuela? Creo que se llama Gary o algo así. Tiene el pelo verde y salvaje, dijo Bliss. Elegí esta escuela por algo, respondió Ray riendo. Los dos caminaron por un callejón entre dos grandes edificios y luego, sacando su varita especial que estaba disfrazada de paraguas, comenzó a dibujar un círculo mágico lo suficientemente grande para que los dos cupieran dentro. Al tocar la sombrilla, esta empezó a iluminarse y ambos fueron transportados a una isla en la playa. Ray miró a su alrededor y solo pudo ver una gran extensión de mar. Esta es la segunda vez que estás aquí, sabes que si lo vuelves a hacer perderás la vida. Ray no dijo nada y simplemente siguió adelante sabiendo ya su respuesta. Caminando con Bliss, lo llevó al centro de la isla y pronto se encontraron en el centro, a medio camino de la cima de una montaña. En una parte más plana se alzaba una gigantesca placa de piedra, más grande que cuando Ray estaba en su forma de dragón. Espero que pueda contener el resto de mi poder, dijo Ray, mientras se acercaba a la tableta y se preparaba para hacer lo que fuera necesario. Ray colocó entonces ambas manos sobre la gran tableta, y la energía de su cuerpo, incluyendo todo el poder que albergaba, se transfirió. Hace mucho tiempo, cuando la Tierra se encontraba en un periodo de paz, Ray almacenó la mitad de sus poderes en la tableta como una especie de prueba para ver qué sucedía. Al mismo tiempo, Bliss creó un conjunto de comandos. El poder almacenado en la tableta contenía todas las habilidades de Ray. Y desde la tableta, sus poderes se distribuirían a quienes más le convenían y cuando sintiera que los necesitaban. Este es mi último regalo al mundo. Si en el futuro surge una amenaza demasiado grande para los humanos, quizás puedan aprovechar mis poderes. Tanto poder nunca debería estar en manos de un solo ser. Espero que los humanos aprendan a unirse y a combatir la amenaza juntos. Luego, cuando todas sus habilidades terminaron de ser depositadas en la tableta, su cuerpo comenzó a desintegrarse en partículas brillantes una vez más. Esta vez, no fue su culpa. Su cuerpo realmente estaba desapareciendo. Aunque el mundo entero olvide lo que hiciste por ellos, Ray, yo siempre lo recordaré. El fin. Nota del autor. Mi sistema dragón es parte de una serie de trilogía, siendo dragón el primero de la serie. Si uno leyera la serie del sistema en orden cronológico, iría así. Mi sistema de dragón, mi sistema de hombre lobo, mi sistema de vampiro. Sin embargo, si quisieras leerlos tal y como fueron escritos, así sería. Mi sistema de dragón, mi sistema de vampiros y mi sistema de hombres lobo. Final del capítulo 532. Mi sistema dragón. Fin.